súper agradecido de contar con su presencia el día de hoy. Más que una reunión entre profesionales, a veces también siento que entre colegas, pero más colegas amigos también, entonces muchas gracias. También súper agradecido con todas las personas que nos están visitando. Al menos para esta actividad de estos días vamos a tener visitas de personas que vienen de Salvador, de Colombia, de Canadá y de Estados Unidos. Thank you guys for coming here. We are very happy and very thankful for taking your time and also all the effort to be present here. For us, it really means a lot, so thank you very much. These days, we will have different activities, and from people participating from Salvador, Colombia, Canada, and then you guys from the US. We will be shifting languages
I hope that is somehow fine, and que el día de hoy también vamos a estar como con mezclas entre idiomas, siempre tratando de sobre todo, que ojalá la comunicación sea lo más fluido, pero entonces vamos a tener esos cambiecillos. Lo primero es que le había solicitado a don Enrique Montenegro, nuestro decano, que hiciera, ¿verdad?, nos diera unas palabras de motivación para dar un buen inicio a la jornada que tenemos el día de hoy. So we will start with the talks from our Dean, Enrique Montenegro. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Luis, por el espacio, y de una vez me adelanto en dar las felicitaciones al CIGRAS por la organización de este evento. En primera instancia, en primer lugar, sean muy bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica y a Costa Rica en general. Also, I will like to say welcome to our distinguished guests for this occasion, and also I hope you will feel at home here in the University of Costa Rica and the College of Agri-Food Science. En realidad el tema que convoca, me gustaría hacer énfasis en dos temas, me parece que me llaman la atención de esta actividad. En primera instancia, yo me animaría a decir volver a hablar de soya en Costa Rica, porque en realidad la actividad y la producción de soya tiene antecedentes muy ligados a la Universidad de Costa Rica y muy ligados a la colaboración internacional. De hecho, mucho de lo que se desarrolló en la finca de Santa Cruz en su momento en la Universidad de Costa Rica tenía que ver con el tema de la cooperación internacional para la producción de soya. Producción de soya tanto de alimentación animal como alimentación humana, y en realidad para mí pues en realidad es algo gustoso volver a conversar sobre soya. ¿Por qué? Porque tiene muchos enfoques que podríamos hablar sobre la producción de granos y sobre la seguridad alimentaria, que de hecho estamos en un país que podríamos definir como un país sumamente vulnerable en temas de seguridad alimentaria. Cuando conversamos sobre el consumo de maíz y nos damos cuenta que solo producimos el 1% del maíz que consumimos, me parece que es bastante preocupante. Cuando vemos nuestra dieta, que está basada aparte en trigo, arroz, frijoles, aceites, y nos damos cuenta que en realidad la producción que tenemos es mínima, y en arroz pues vamos en caída libre prácticamente, en frijol tenemos una producción interna muy poca, y entonces tenemos una gran dependencia de nuestra dieta, en realidad como costarricenses pues está basada en granos, y tenemos una dependencia internacional de granos, lo cual nos hace un país vulnerable a la seguridad alimentaria. Por eso es que en realidad me llama mucho la atención, me parece muy bueno que estemos conversando estos temas, y me alegra mucho que se haga en el seno de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. El otro enfoque que me llama la atención y que me gusta de esta actividad organizada de esta forma también por parte del CIGRAS, es el tema que precisamente está podremos hablarlo, que está en el mismo nombre. Enfoque colaborativo a través de las Américas. Entonces, para la Universidad de Costa Rica como tal, ya vi que soy yo el que estoy aquí moviendo esto, para la Universidad de Costa Rica como tal, tener participantes de todas las Américas, literalmente, tenemos América del Norte, Centroamérica, América del Sur, en realidad constituye para nosotros un honor de tenerlos como invitados en nuestras instalaciones, pero también un compromiso que está ligado a la razón de ser de la Universidad de Costa Rica y tiene que ver con la excelencia académica y con la vocación hacia la investigación, que son dos pilares que nos distinguen como universidad. Así que estas dos cosas quería mencionarlas y reiterarles la bienvenida a la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y a la Universidad de Costa Rica, y también desearles que sea de mucho provecho y de mucho éxito esta actividad. Muchas gracias y buenos días.
muchas gracias, don Enrique. Sí, y de hecho, omití de que tenemos también participantes de Brasil, con Jaime, y también de Venezuela, con Carlos Tobía, que más adelante se nos va a unir a la sesión. Déjenme revisar para ver si ya está por acá. Vamos a ver. Dr. Singh, vamos a ver. Hi, Dr. Singh. Can you hear us? Are you there? Good morning. Hi, good morning. Okay. Thanks for joining this session. Welcome. Now we will have the talks from Dr. Singh, that he is an authority from the part of plant breeding from Iowa State University and from different other instances. So thanks to Dr. Singh for participating, and then the floor is yours. I think you should be able to share your presentation now, I think. You see it okay on your screen? Yes, it looks Okay, perfect. great. Okay, great. Thank you so much for the invite. And I'm sorry I could not make it in person today, but I know you have an exciting program ahead of you. Thank you, Dr. Barbosa, for the invitation and for hosting our group. My name is Danny Singh. I'm a professor of agronomy at Iowa State University, and I'm going to present some of the work that some of us, some of my collaborators and group members are working in soybean breeding and cyber agricultural systems. I'm unsure about who all is in the audience, but from a crop improvement perspective, we work on a lot of different traits. In my previous job, I was working as a wheat breeder, and that's a photograph from there. And irrespective of the crop, the traits are fairly similar for all crops. They relate to how do we breed varieties that can adapt in whatever growing conditions that the variety will be grown. And then it has to withstand some of the varied climatic patterns that I'm going to talk about in terms of abiotic stresses, and then also in interaction of biotic stresses. In wheat or other row crops, including soybean, seed yield is one of the major traits people work on. Quality is important, disease, insect resistance, nutrient uptake, efficiency of uptake and utilization, flooding, drought, heat, and so on and so forth. And then also on the, below ground, there's interest among breeders to develop varieties that have better water use and nutrient use efficiency. So a lot of different traits that breeders work on. But more recently, there is a shift or maybe renewed interest to make sure that we get our crops to withstand the extremes of different climatic patterns. And in this particular figure, I'm trying to make a case of with some of the projections of what temperatures are going to be. Again, these are empirical models. A lot of things can change from now until that mid 21st century and late 21st century. But most of the model predictions relate, or they demonstrate that based on the assumptions that are made, we are going to have a much higher increase in temperatures. On the other side, we also have observation of change in precipitation, and this is the U.S., but globally, there are going to be some regions that will be experiencing significantly less rainfall, and other regions that will get significantly more rainfall. And I want to emphasize that it's not just the total amount of rainfall, but just the intensity of that. So we're going to, the projections are that we're going to have long spells of no water, and then we might have a very large rain event. So in some cases, maybe the total annual precipitation does not change, but we will still have either prolonged periods of drought and maybe some, events of flooding. This is how, if you think of different types of stresses,
these are all soybean. You can see that in flooding stress, plants, they do not look healthy. It is not uncommon that soybean crops, they might get several days of standing water, which is never a good thing. It causes lack of oxygen because the roots are unable to use water. There's these drought stresses. These are, you can see that how these soybean plants are suffering. Again, this is an example of heat stress with very high temperatures. It's no crop or every crop needs maybe better tolerance in order to withstand those higher temperatures. And then there are other challenges that would lead come from a cold stress, some kind of freezing, chilling injury, or nutrients deficiency. So lots of different abiotic stresses that are important for breeders to work on. In addition to abiotic stresses, there are biotic stresses. My colleague and his group members are there. So this is one of the posts from a couple of years ago. So in collaboration with Dr. Mueller and his group, we're working on improving different stem diseases in soybean. We're working with Dr. Matt O'Neill's group to improve soybean aphid resistance. We're working with Dr. Greg Tilka to improve soybean cyst nematode. These are soybean nematode cyst here that can cause, all of these can cause significant reduction in yield and also quality. So our group, we have two components. We conduct research, but then a major part of our effort is to develop field-ready cultivars. And so the traits we look at are high yield, have good quality, they have tolerance to biotic and abiotic stresses, and then also they have more efficiency in terms of uptake of nutrients. So we're conducting some research on phosphorus and potassium. So hopefully the next few years we'll be able to share a lot more of this. Today I'm going to focus a little bit more on some of the current work on the breeding side for new varieties. In our soybean breeding program, we started in 2014. We have developed more than 20 varieties. More than five are commercially grown. We also have a small program on millets. So in these two videos, I'm going to show how our fields are set up. So this is our soybean breeding program nursery. My colleague Brian Scott is in the audience. He leads the effort for our soybean breeding program for these fields experimentation and testing. And on the right-hand side, these are millets. So these are in the early stages of our small millet program, particularly on finger millet. We were screening all different accessions in the USDA germplasm collection. So this is just to give you an idea of how our plots are set up. And we do extensive, data collection for multiple different traits. I mentioned we take a lot of time series data throughout different growth and development stages, and we have to have research across different locations. In our group, we have been working on improving drought and flooding tolerance in soybeans. So this is an example of, you can see that this is a nursery in Missouri in which they put 10 days of standing water. So you can see there are some accessions that have done better than others in that flooding nursery. This is a drought nursery that our group is managing in Iowa. And it's a sandy soil, but you can see that susceptible looks like this. And then the same nursery, we have plants or varieties that look like this. So we are developing improved flooding and drought-tolerant varieties along with other traits in heat stress as well. I'll give one example of those more than 5 that are commercialized. So this is one of our newer lines. This is Iowa soybean IAS. 2.7 is the relative maturity. C means conventional. 1 is just the series that it belongs to. So this line across multiple different years and multiple locations, different states of testing, it has high seed yield and it has improved tolerance to soybean sudden death syndrome disease. This is in collaboration with Dr. Mueller Group. Mr. Stith Wiggs is here in the audience as well. And, he's participant in helping us screen some of these accessions for us to develop better varieties, including Brian Scott and others. It also has improved tolerance to another stem disease, white mold, or sclerotinia stem rot. It also has soybean cyst nematode resistance.
And it also has, among all the lines that were tested in a replicated flooding nursery, replicated in that type of testing, it had the best performing line in terms of it withstood the standing water, and it was one of the healthiest lines, better than the chicks. So this is an example of a variety that has a lot going forward. And then we have some of the other lines in the program that have these characteristics, plus more as we work on heat stress and cold stress and nutrient stress to have our lines that can be more efficient in uptake of those nutrients, and then also more efficient in partitioning of those nutrients to different plant organs to increase yield. So we do research experiments. So one is what I presented, where we have these specialized nurseries to collect data, but then we also have research plots where we can conduct research on the genetics of that trait, so the microbiome study, that how does different soil microbiome, different type of soil, they interact with these soybean plants and different strains and different stresses. And then also we do phenomics and genomics and transcriptomics and metabolomic studies. So this is just an aerial view of one of that study, so you have a visual cue, and I hope some of you would consider coming to Iowa State University so we can show you this to you in person. So in this particular arrangement, we have drought screening going on, we have flooding going on, we have heat chambers that are going on. So we can conduct a large-scale study with these different nutrient stresses. We can change the composition, like the fertilization regime as well. So it's really useful to study abiotic stresses, but it's also useful for biotic stresses as well. I'm going to shift my focus away from breeding to the other term that I was interested in presenting briefly in cyber agricultural system. And you would have heard the term digital agriculture, precision agriculture, smart agriculture. And essentially in digital agriculture, it relates to digital technologies for improving the production. Precision agriculture, it refers that you have spatial and temporal variability. And in this strategy, you can account for these types of variability, and you have increased precision and timely management. It may be with digital technologies, it may not be with digital technologies. But ultimately, the goal is similar, that you have more agriculture production, but you have a little bit more sustainability, because if you can do more precise and timely management and managing the variability, you will have sustainable agriculture production. Smart agriculture may have both precision and digital agriculture, and there is an additional component here of profitability in it, sustainability in it, and resiliency that it withstands and it can bounce back. And it's, again, in the context of agriculture production. So these are fairly common. What we proposed recently is cyber agricultural system in which you're doing advanced sensing. You have AI, because there's a lot of data that is coming from this sensing from ground and the aerial through drones. There's specific of the machine learning, the subset of AI. There's computational modeling. There's robotics, there's wireless communication, there is cyber infrastructure. And essentially, we are optimizing the agriculture processes for improving or enhancing productivity, sustainability, resiliency in a connected and digital environment. Let me talk a little bit more about the cyber agricultural system. Just keeping in mind, a system is the combination of elements that function together to produce the capability required to meet a need. So it's a combination of elements that function together for an end goal. The three steps to cyber agricultural system are in sensing, modeling and reasoning, and actuation and decision making. So sensing is the first step, where we are collecting data from the physical world. So out on the farm, there are different sensors. They can be on a ground robot, aerial robot. They could be a human carrying it. And essentially what we are doing is we are figuring out what is the state of the observed system. And the observed system here is the crop, for example, because we've been focusing on crop. And in this one, we do the processing and analysis. So machine learning, so those tools, deep learning and machine learning, come here with the analysis of the sensed data. In the next module there is modeling and reasoning. So once we have done the sensing, we have done the processing analysis, we go to modeling and reasoning. And these are mathematical models
that capture the behavior of the physical system. Again, this is the behavior means that, are the plants withstanding, or, what is the state of their health. In the physical system means on the farm, in your research plots. And this modeling and reasoning is important because now we can use that for simulation, optimization, and figure out what type of decision making should be done. This is where a lot of decision support tools are being made. Most of the research currently in the world is focusing on this. There's also some big manufacturers that are in this space. There is a gap here because we need to have more useful, easy to use, cost-effective decision support tools. So imagine that you have the ability to do some of the simulation and optimization and that decision making on your smartphone or some device. But once you have done the sensing and the analysis, you know what the physical world is or that crop is, we can do some what-if scenarios that if the rain comes or if it doesn't come, if I apply this much fertilizer or not, if this particular pathogen spore is coming, then what do I do? The actual act of making that decision coming from the modeling and reasoning, that is actuation. Whether we do it through humans, which is quite laborious, or we do it with complete robotic systems, but it is the human that has to make the decision that based on all the information, this is what I need to do in order to get that production to be profitable, sustainable, all those factors. This cyber agricultural system is applicable both for crop production as well as for plant breeding. And in the audience, if you want to take for the QR code, if you want to take use it to go to the paper, in all of these concepts are explained in a review article in Trends in Plant Sciences. I'll leave it for 5 more seconds. One of the other things we do is that we try to get our projects to be shared with scientists and non-scientists. So there are different projects that we have. This is a different QR code that should take you to a YouTube channel in which there are lots of videos from our project. The NFAS system is the system that I showed, which had the drought, the heat, and the flooding system where the pots were arranged. There is a video on studying drought tolerance in soybean using drones, sensors, and machine learning. There is a video there on genetics of heat stress tolerance in soybean. There is a video on flooding tolerance. There's a video on using satellite imagery in plant breeding and crop production. There's a video in using drone-based for maturity estimation that instead of using, maybe 10 people for a month to collect data on maturity, we can use drones and use deep learning to get an automated estimation of maturity. It really saves a lot of time for our program. There's a video on ground-based seed counting, that how can you have these ground robots with cameras on them, that we can get seed counting in these breeding trials, which help us to make breeding decisions because we don't have to combine it. There are other videos there. This is predicting yield with multimodal AI models. So, lots of different modalities of different type of sensing and modalities to use to predict yield. 3D reconstruction, and there are lots of other videos as well. So you can take a photo here and should take you to the website that has those 15, 16 different project videos. Those of you who want to maybe just explore a little bit more about the kinds of things that we do. These videos, I have to acknowledge my colleague, Dr. Darren Mueller's group member, Brandon Klinke, who helped create these videos for our graduate students and research scientists in our group. I'm going to acknowledge different funding agencies, National Science Foundation, USDA, NIFA, and AFRI programs. Most of our funding comes from farmer-led groups, Iowa Soybean Association being the primary funder, then also North Central Soybean Research Program, United Soybean Board, and some of the institutional support I get is the Sprague Chair in Agronomy through the Iowa Soybean Research Center for a specific projects that they're funded. I'm a faculty fellow in the Plant Sciences Institute, and I'm also a faculty fellow in the Raymond Baker Center for Plant Breeding.
And with that, I thank you for the opportunity, and if there's time, I'll be happy to take questions. Thank you very much, Dr. Singh, for your very interesting talk. Now we can open the floor for questions. Someone from the audience, preguntas? Well, I have one question, and it is, Dr. Singh, regarding the strategy to transfer resistance. Can one speak like for a broad strategy that will cover different type of stresses, or the varieties will be adapted for specific stresses? Yeah, thanks for that question. What we do is we spend a lot of time thinking about what parents to use to hybridize to develop our next generation. So soybean, as you folks know, is a self-pollinated crop. So with that, it means that we have to develop pure lines. So we make hybridizations. And what we do is we complement the parents so that they have the combination of resistance. And most of the times for the traits in soybean, these are generally quantitatively inherited resistances. They are smaller effect QTLs that control these resistance. So marker-assisted selection generally does not work as well. So in our program, what we have is in collaboration with our colleagues, Dr. Mueller is one of them, but some of the other colleagues that I mentioned, through that collaboration, we ideally, if resources funding was not a challenge, then we would screen early generation material and only pick the material that had resistance. So for example, we have a different white mold resistance or screening nursery. We have SDS and the syndrome nursery. We have an iron deficiency chlorosis nursery. So we have a bunch of different nurseries in which our lines are tested. And the line that may have tolerance to each of those are the ones that we do multiple year of testing to make sure that it was not an outlier or an escape. So that's the strategy that we use. We are following very traditional methods in development of these tolerant varieties. But if with resources, programs can build really good genomic prediction models, and then they can use that to select even in, let's say, an F2 or F3 stage. So does that answer your question? Yes, Dr. Singh, thanks. And I don't know, another question? Yes, just 1 second. I need to bring a microphone. 1 second. Sure. Good morning. My question has to do with using the modern technologies, AI and drones and all this nice new equipment. And if you look at it from a perspective of a public breeding program, if we don't have enough resources, would you really recommend engaging in all these technologies, given the fact that once you collect all this expensive data, and then if you take too much time to process it, how do you see that for public breeding programs, small ones with very minimum resources? Great, thank you for that question. So we are a public breeding program. We are a university program. And if you folks find time, I encourage you to just meet with Brian Scott. I believe he's seated on the back side of the room on the right side, maybe the very last or the last 2 rows. And Brian can talk a little bit more about how we started. So we started with very minimal resources, and we consciously decided that we wanted to use these advanced technologies because in the long run, they are more cost effective. The cost of sensors, the Moore's law is applicable. So cost of sensors, technologies is coming down, cost of computation is coming down. And I talked about that maturity, doing soybean maturities with drone-based. I'll use that example to explain a little bit. And if you can go to that particular video after the talk, then hopefully some of the information I'm saying, the context can come more clearer. We have to assess, let's say, 15,000 plots to get relative maturity because we need to know their relative maturity to decide which test to put in next year. So we're 10 people in the group, students primarily, and staff,
They have to go every 2 or 3 days and get estimate, because these are relative maturity. So they have to walk, these plots to get their relative maturities. By doing a project in which we did 2-3 years of repeated measurement with drone, we were able to develop a machine learning model. We didn't develop the model, but we were able to use an ML model to develop our own pipeline to do automatic determination of relative maturity. So now, instead of 10 people going for over a month every 2 or 3 days, now we can have someone who can fly for 2 hours, let's say 5 or 6 times in a year, and we will be able to get the same amount of work done. So yes, there is a computation cost early on to develop that pipeline, but once it's developed, it is fairly affordable. I do agree with your point 100% that for really small breeding programs, they have to do the cost assessment to see if this is reasonable. In our case, our varieties, they do end up being, like, we do release varieties. So if there is a program that releases varieties, I think it might be worth it. But of course, that cost-benefit ratio has to be done. But really good point. It might not be for everyone, but we were a small breeding program. We decided that this was the way to go. So our people have a little bit more time to do more creative intellectual work rather than just to do the same thing over and over again. So that's just a difference in how we approach the problem and its solution. But I appreciate your point. Thank you very much, Dr. Singh. I think if there are no more questions, okay, we have one more. Okay. To what extent is open source? The question, Dr. Singh, is to what extent it is open source, all these tools that you are working on? Yeah, thank you. And I should have mentioned it, so thank you for bringing it up. In our group, our philosophy is that whatever we develop, so these are graduate student projects, but once the graduate student project is done and we have published the paper, we generally publish our work as much as possible in open access journals. And then also, we, as a group philosophy, we make all the models available for anyone who wants to use them. I think public research will benefit if in some cases, it's important that there is an intellectual property. But in software, it is generally a little bit hard, and most of the time, our solutions are very specific, and it might not have a commercial opportunity. In those cases, I think research programs should consider making their codes freely available. So for a lot of our projects, we make all the codes freely available, whether it is through an email to the corresponding authors, or it may be through the GitHub page that we have. That's something that we do keep in mind. And of course, as I said earlier, there might be instances where the investment may have come from an agency that wants you to go after an intellectual property filing, and that would be a different case. In that case, it is protected through that IP, and then it would be some kind of fee or licensing fee or royalty fee. So far, most of our work has been that it is accessible freely. Well, thank you, Dr. Singh. I think that with this, we are really grateful. So let's give an applause for Dr. Singh. And thank you so much. Thank you very much for joining the session. Bueno, con esto entonces vamos a continuar con la siguiente charla, que de hecho está a cargo de mi persona. Nada más denme un chancecito para correr esto por acá. Y en este caso lo que yo les quería hablar era de proyectos de mejora genética que se han ido desarrollando en el CIGRAS. Estos proyectos de hecho en el centro empezaron en los años 90 y estas personas que ustedes ven acá, de hecho es el profesor Enrique Villalobos y después de eso también con Fausto Camacho, que eran los profesores que ellos empezaron a desarrollar todo lo que fue el mejoramiento convencional de soya acá en el país, y en algún momento ya llegaron a liberar variedades, sobre todo al final de los 90, donde lograron posicionar sobre todo una variedad que es muy conocida, que es la variedad CIGRAS 06, y después la 51, que
es una variedad baja en lipoxigenasas. Después de eso, entonces, seguimos trabajando y sobre un esquema similar. Nada más acá, lo que yo quería apuntar era que ellos, sobre todo, trabajaron con lo que es el mejoramiento convencional, donde utilizaron una serie de líneas parentales, pero dentro de esas es importante destacar, por ejemplo, el caso de esta línea padre, que es un donador de genes de floración retardada, que eso es algo relevante dentro al menos los programas enfocados acá en la zona de Centroamérica, porque muchas de las variedades se desarrollan para zonas donde los ciclos largos son necesarios para entonces que no se vaya a dar lo que es una floración temprana. Después de eso, dentro de los materiales que también cruzaron está, por ejemplo, el IAC8, que es un material que se cultivaba en los 80s y es un material interesante, pero no es un material tan, al menos, rendidor como los materiales que ellos estaban desarrollando. Y en este caso es un ejemplo de cruzamiento también donde utilizaron este material canto, sobre todo que le confería cierto grado de resistencia a virus, al menos lo que ellos reportaban, ¿verdad?, en la literatura, y también que contenía genes para reducir los niveles de lipoxigenasas, y eso enfocado sobre todo en la soya que iba a ser para consumo. Así ellos trabajaron con soyas que le denominaron materiales de doble propósito. Eso significa un material que entonces va a ser utilizado para la parte de grano, pero que también va a ser utilizado para lo que sería efectos de su potencial uso como forraje. Así, nosotros ahora actualmente hemos retomado esa línea que ellos venían trabajando y nos enfocamos en materiales que puedan producir suficiente biomasa y que se puedan utilizar para efectos de forraje, y es parte de las necesidades que hemos visto en el país. Después, el potencial también de rendir a nivel de grano y que entonces pueda ser utilizado como materia prima para otro tipo de trabajos. Está el potencial de utilizar las vainas de soya, o lo que conocemos también en muchos restaurantes como lo que es el edamame, que entonces también esa soya, sobre todo teniendo esas mutaciones con niveles bajos de lipoxigenasa, se puedan entonces tener un mejor sabor y también puedan tener un valor nutritivo. Y lo otro, subproductos, que definitivamente hay muchos dentro de lo que es la soya, pero que vemos también potencial en lo que es trabajar inclusive con lo que es aceite. Todo esto es mejoramiento convencional y es también materiales libres de efectos de transgénesis. Y digamos, y con esto último que les digo, no es porque estemos en contra de este tipo de tecnologías, pero es más por la aceptación que vaya a tener a nivel del país e inclusive también de la región. También trabajamos mucho bajo diferentes tendencias que se ve sobre todo que se busca tener una reducción en lo que es la huella de carbono. Se buscan sistemas que sean más agroecológicos, que sean más diversos. También ya lo habló don Enrique Montenegro, ¿verdad?, en las palabras iniciales, la parte importante de seguridad alimentaria, inclusive soberanía alimentaria. También cada vez es más frecuente escuchar el eslogan de producir más con menos y de forma local, y definitivamente innovar. Y innovar, yo creo que la charla del Dr. Singh es muy interesante dentro de las diferentes herramientas que se pueden utilizar para ir tratando de hacer los sistemas más eficientes. Los pasos con los que hemos trabajado es un esquema de mejoramiento genético convencional donde buscamos enfocar en generar variabilidad, después hacer un proceso de selección y después estabilización y multiplicación. En variabilidad, principalmente lo que se ha utilizado es el uso de mutagénesis con los proyectos que Álvaro Sofeifa ha trabajado, y también utilizando el uso de germoplasma, que ya estaba acá presente en el CIGRAS, y si no, germoplasma también que hemos ido importando de diferentes lugares. Con los diferentes pasos que nosotros hacemos es empezar con lo que es la parte del germoplasma. Mucho del germoplasma inicia en poca cantidad, o también hemos tenido problemas con germoplasma que de hecho no germinaba después de años de estar almacenado. Después pasamos por una etapa que es de multiplicación y estabilización, muchas veces digamos, en lotes pequeños para ir incrementando.
Y se me olvidó mencionar que con esta parte de germoplasma trabajamos con empezar a desarrollar marcadores moleculares, con secuenciar, hacer cuantificación de metabolitos y también hacer respaldos de lo que son semillas, porque a nosotros nos interesa mucho que ese germoplasma sea útil para generaciones en el futuro. Después realizamos cruces y una vez que se realizan los cruces se hace la propagación de las líneas F1 y esas F1 las llevamos a las F2 donde ya empezamos a hacer multiplicación y selección. Sobre todo enfocándonos en que no florezcan muy tarde, tampoco no florezcan muy temprano, en que sean plantas que sean robustas, que produzcan suficiente biomasa y sobre todo enfocándonos mucho en la parte de lo que es el rendimiento. Después de eso seguimos con las etapas posteriores de estabilizar los materiales de F3 a F6 y después hacer experimentos para rendimientos. Mucho de lo del manejo de la semilla lo hemos ido trabajando dentro de buscar la mayor pureza posible, pero también tratando de trabajar mucho con lo que son los contenidos de humedad de la semilla, implementando mucho de lo que son criterios de cadena seca para bajarle toda la humedad que se pueda. Como les decía y como lo ven en esta foto de la derecha de acá, esta foto lo que representa es los respaldos que vamos haciendo de lo que es semilla, sobre todo de germoplasma o de líneas que sean muy relevantes y como les decíamos buscando un almacenamiento a largo tiempo y que entonces de esa forma siempre tengamos germoplasma disponible. Y ese lo estamos almacenando a 8 grados y a menos 20 grados. Dentro de lo que son cruces, los cruces los hemos intentado hacer en los invernaderos acá, pero no nos ha funcionado muy bien. Los realizamos de hecho en la Fabio Baudrit y acá les presento, esta es una foto de José Israel López Rodríguez, que es un estudiante de doctorado de nosotros. Él es de Nicaragua y de hecho ya terminó toda la parte experimental, ahora está terminando de escribir allá en su país. Pero este es un ejemplo de cómo las plantas están en el invernadero y de ahí cómo se hace el proceso de cruzas. Y también lo que es la estabilización de los materiales iniciales lo hacemos a nivel de invernadero, sobre todo para controlarlo y asegurar una semilla inicial. También como parte del trabajo que hizo José Israel, hemos venido trabajando con lo que son marcadores moleculares HRM, sobre todo de High Resolution Melting, y en este caso lo que buscamos es tener escenarios de marcadores como ese que ven en esa figura, donde un marcador nos permita diferenciar distintos grupos de semillas y sobre todo tenemos algunos materiales identificados que son materiales que son como las líneas maternas que vamos a utilizar, entonces esas líneas definitivamente poderlas recuperar en poco tiempo pero con atributos nuevos. También hemos recurrido a lo que es secuenciación de todo el genoma para de ahí identificar polimorfismos y ya diseñar imprimadores. Estos son algunos ejemplos de líneas F2, lo que hacemos es sembrarlas en hileras y después de ahí entonces las vamos evaluando, como les decía, siempre buscando las plantas que tengan el mejor desempeño dentro de las diferentes hileras. Y este es un ejemplo, de hecho, que este era del día de campo, ¿verdad? Si no me equivoco, que tuvimos en la visita previa, donde participaron también los compañeros de Iowa, donde hay una parte que es, bueno, este era un experimento de Álvaro en la parte de arroz. Tenemos mucho interés en lograr rotación o asocios, bueno, asocios en el sentido, ¿verdad?, que se pueda después hacer la parte de rotación o un sistema un poco más diverso. Pero entonces después está otra fila grande que es esta, que es propagación de semilla de CIGRAS 06 y después tenemos lotecitos pequeños, que es un poco lo que vamos a ver de hecho en el taller el jueves, digamos diseños de lotes pequeños. El caso del jueves los lotes son de 3×6 si no me equivoco en tamaño, pero para evaluar ya líneas particulares y así ir haciendo validaciones. Dentro de alguno de lo que son resultados preliminares, acá en esta figura de cajas lo que ven es el rendimiento por planta y ahí es muy preliminar definitivamente lo que se les quiere enseñar, pero si lo ven abajo están distintos cruces rotulados del 1 al 10 y en letras ven las líneas parentales, que es lo que está a mano derecha. Hay líneas parentales que se desempeñan muy bien, pero nosotros más que tener una línea parental nueva lo que queremos es generar nueva variabilidad, identificar casos también como los que están, digamos, rindiendo muchísimo mejor y que tengan un buen porte de planta. Nada más que sí lo digo que es muy preliminar porque definitivamente el doctor Singh también lo decía, que hay que repetir los experimentos para que no vayan a ser plantas fuera de tipo, que simplemente se desempeñaron muy bien en una generación pero que
no va a ser reproducible. Bueno, para ir cerrando esta charla, hemos visto que hay algunos cuellos de botella dentro de lo que es la parte, por ejemplo, de viabilidad de semilla, es un factor que definitivamente, sobre todo pensando en almacenamiento a más a largo plazo, ha sido un problema y en eso hemos venido haciendo investigación. También hay materiales que definitivamente tienen mucho potencial, crecen muy bien, producen mucha cantidad de vainas y muy buen rendimiento, pero estamos en los procesos entonces de tener múltiples ensayos y que se mantengan a través del tiempo. Esto definitivamente es un trabajo en conjunto dentro de, por ejemplo, personas del Laboratorio Oficial de Análisis de Calidad de Semillas. De ahí pongo en negrita el nombre de Andrés Monge, que es el coordinador, pero también Andrés ha sido capaz de formular proyectos para ir levantando fondos para todo este tipo de iniciativas. También el Laboratorio de Biotecnología de Mejoramiento, donde destaco mucho el rol también de Álvaro, ahora que nos ha liderado mucho en la parte también de las siembras en campo y formulación de proyectos para ir trabajando con esta temática. Y por supuesto los tesiarios, ya les dije José, también está Melina Álvarez, que es una tesiaria que está empezando con otros proyectos. Hemos tenido mucha colaboración del recinto de Santa Cruz, de lo que es Oficina Nacional de Semillas y por supuesto que Vicerrectoría de Investigación. Bueno, y con esto cierro mi presentación y les agradezco la atención y les pregunto si alguien tiene algún comentario, pregunta que quiera hacer. Preguntas. Si no, continuamos. Bueno, continuamos. Alberto, ¿tenés la charla ahí? Tal vez sí tengo una pregunta. Sí, Nelly. Dices que, pues, que no hay autosuficiencia de soya, digamos, en Costa Rica, y el gobierno de Costa Rica apoya mucho la investigación de soya para avanzar. ¿Tienes apoyo financiero de parte del gobierno, de parte de la universidad, estos proyectos de investigación que están bien abastecidos, o es un problema que todavía no lo ves? No, es definitivamente un problema. O sea, mucho de los proyectos, de hecho hoy vamos a estar discutiendo en la tarde lo que es un proyecto que inicialmente discutía mucho con Joaquín Navas de tratar de hacer por lo menos una red de soya centroamericana, es buscar también cómo ir levantando fondos para todo esto. Porque nosotros en la parte de financiamiento puede ser financiamiento externo o interno, pero definitivamente del gobierno como en general nosotros recibimos un fondo, pero que eso le llega a la parte de educación superior. Pero de ahí tenemos proyectos que son financiados directamente por Vicerrectoría de Investigación, que es la mayoría de lo que se ha financiado. Y después de eso tenemos colaboración, por ejemplo, con entes del gobierno, el caso del INTA, va a haber participación, yo creo que hoy no hay nadie, pero el miércoles me dijo que una persona iba a participar, donde hemos tenido apoyo, pero no es financiamiento directo. Entonces los proyectos siempre tienen que buscarse de qué forma se va a financiar. Hay interés definitivamente en lo que es semilla y sobre todo en eventos de crisis, como pasó pospandemia, después de la crisis de los contenedores, que todo el mundo estaba buscando semilla para sembrar y como les decía, había sobre todo mucho interés en la parte también de su uso para forraje. Entonces el costo en concentrados y todo esto ha hecho que la gente busque también producción local y no solo soya, sino también maíz. Pero hay cosas en el Café Nevio también nos puede contar de iniciativas y cosas que van saliendo en esta temática. Yes, Darren. Luego mencionaste los trabajos iniciales del doctor Villalobos, pero recuerdo que en esa época Rafa Montero también generó algunas líneas de investigación que entiendo que están bien conservadas, inclusive ese no está siendo considerado. No, sí, definitivamente es un comentario importante, sí, don Rafa Montero en la parte del recinto de la sede de Guanacaste, trabajó con materiales y él rescató unos materiales, también había un problema con una cámara de germinación, de una cámara de conservación de germoplasma que él tenía, que después recuperó unos materiales y ahorita él nos había pasado unos materiales ya hace unos años, que son materiales muy buenos. Soya, hay una soya por ejemplo que es de color negra, es difícil de diferenciarla con lo que es un frijol común y en términos de sabor también es un material muy interesante. Entonces con eso sí se ha venido trabajando también. Darren. Yeah, I probably missed it because there's an obvious barrier here, but out of all of your yield trials, what were the top challenges
Well, regarding yield, we have been having troubles, I would say, regarding the usage of machinery. That for us, the harvesting is really an issue in terms of practical. For the talk, I focus from the perspective from germplasm that we have had many seeds that are lost, so that they were stored or from previous years, and then they didn't germinate anymore. So that's why we are taking plenty of care for that. And the other part is the stability across the trials. That is something that we have been trying to be more careful. And that's why also the workshop from this week, I think, is very relevant, because the initial part, I think it is crucial, and then to see different treatments that can be done. Then to have this stability across the different trials. Because sometimes there are some lines that they really perform very well, but then in another experiment they will not do so. But there is like this common tester that we have been using, that is CIGRAS 06, that it is quite a stable material. So with that, we somehow have been collecting some data, but still we need to do some experiment. Yeah. Steve, you wanted to? Yeah. Yeah, I noticed on your second slide, so you mentioned virus resistance. Mm-hmm. I was wondering what the virus issues are here in Costa Rica. Well, we haven't spotted so many like troubles regarding pests and diseases, but viruses there are. And from one center that is dedicated for molecular research, they told me that once they collected samples and they found like a Begomo virus that was present. But for us, it is still like very individual spots. Nothing yet to be worked. Yeah. Yes. Okay. Well, thank you, guys. And we have one from Guillermo. Guillermo, adelante. Ya vimos que si hay retos para manejar, preservar y conservar la biodiversidad. Entonces, ¿cómo enriquecen ustedes el plasma, soya, teniendo estos retos? ¿Cómo manejarse las variedades que posiblemente tengan alguna afectación intelectual, digamos? Sí, nosotros hemos ido trayendo materiales, por ejemplo, como José Israel venía de Nicaragua, importamos varios materiales que el INTA de ellos allá tenía, entonces lo trajimos acá. Y después de eso trajimos de un banco de germoplasma también de Estados Unidos, donde importamos varios de los materiales. Nosotros no hemos todavía, estábamos discutiendo con el uso tal vez de un panel de evaluación que se trae cierto grado de propiedad intelectual, donde básicamente en ese grupo no se podrían realizar cruces más que hacer evaluaciones. Pero así es como lo hemos ido manteniendo y sobre todo propagando los materiales, y nosotros cada 2 años yo creo que ya se está haciendo una propagación del germoplasma, pero la idea es agarrar confianza para que se pueda almacenar por más de 2 años, y sobre todo en grupos pequeños. Y acá a nivel de la universidad lo que se está buscando es ojalá que si en algún momento hay una muy buena variedad, que se pueda hacer algún tipo de licenciamiento para alguna empresa. Perfecto, muchas gracias. Sí. Vale. Mencionaste mutagénesis y cruzamientos para generar variabilidad. Sí. ¿Comparas los dos? ¿Cuál ha sido más eficiente para generar variabilidad? Sí, bueno, yo no sé si Álvaro se quiere referir al caso, pero definitivamente con el cruzamiento, dependiendo del grado de parentesco, vas a tener muchísima más variabilidad, pero también hay un montón de cosas que no son tal vez tan exitosas. En mutagénesis, Álvaro lo dejo que se refiera, pero yo lo que veo es que si haces un proceso de selección, o sea, puedes tal vez identificar atributos puntuales en tu variedad que ya estás trabajando, como decir que CIGRAS 06 tenga un atributo puntual, como decir enanismo, variedades más enanas, pero es la misma CIGRAS 06. Entonces ahí es donde tenés también algo de gane, solo que obviamente las poblaciones son más grandes y los chances son menores, ¿verdad?, de tener cosas que sean exitosas. Pero Álvaro se puede referir. Pero bueno, muy bien. Continuamos. Muchas gracias. No, voy a buscarlo. Ahora sí, Alvarito, ¿cuál es? Ayer, hijo de Dios, ahí está, ayer, sí. Y hijo, ¿qué pasó con un poco de polvo?
Pues, ¿qué será este? Sí, pero no sé si lo va a abrir, entonces. Voy a buscar un puntero. Ah, ya. Voy a ponerle aquí a ver si. ¿Lo checas? Sí, vamos a ver. Ah, bueno, perfecto. Cualquier cosa. La soya y cómo es que estamos enfocando, digamos, la continuación, digamos, de la charla de Luis, cómo estamos enfocando no solo el mejoramiento, sino el manejo agronómico, en busca, digamos, de esa sostenibilidad. Y Luis, ¿cómo los paso? Casi que hay gente en línea, entonces tenés que hablar por el micrófono, solo por ¿Y dónde los estoy pasando? Ese era uno, digamos, de los primeros comentarios, y el otro, que también cuando Luis me mencionó esto, me acordé de una noticia que ocurrió hace unas semanas, en donde un periodista, tal vez un poco preocupado, le hizo la consulta a uno de los agricultores de Cartago, que qué opinaba, qué pensaba sobre el clima que estaba ocurriendo, porque en ese momento fue como diciembre, 25, o sea, época de Navidad, principio de año, y lo que es el tomate y la papa alcanzaron un precio récord acá en el país. Y el periodista iba con la intención de que el productor en realidad expresara un poquito del montón de agua que ha estado cayendo aquí en el país, digamos, de esa inestabilidad. Entonces, una respuesta muy sabia para mí del productor fue que sí, o sea, hay una preocupación por la inestabilidad del clima, pero que a él lo que realmente le preocupa es que en el país cada día hay menos familias en la agricultura, menos familias, menos personas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas es el enfoque que nosotros estamos tratando de dar como la parte de sostenibilidad. No solo esa parte ambiental, que nadie le va a quitar ese peso, que evidentemente tiene, pero hay otros factores a lo que hay que considerar. Entonces vamos en esa línea y un poquito, sí, ahorita vamos a hablar de soya, pero sí está enfocado a los diferentes granos que estamos trabajando. Y ahí aparecen unos años, del 23 al 25, pero en realidad esto es un esfuerzo que viene muy, muy, muy para atrás. Sí, retomando lo que Luis mencionó ahorita, de los trabajos de don Enrique Villalobos, de don Fausto, y de don Rafael Montero, que aquí don Mario Lago le dice, tengo una foto que le iba a incluir, porque para mí don Rafael es una persona que ha trabajado también bastante y merece como el mismo mérito. No incluí la foto en la presentación porque no tenía la foto, digamos, de don Enrique y de don Fausto, entonces para compensar la balanza y hacer el comentario. Entonces, bueno, en ese trajín, cuando se comienza ya a retomar estos trabajos en soya, aquí hacemos un recuento, vamos, del 23 al presente, porque es otro proyecto, vamos, de los que ahorita están vigente, de varios que ya se han venido ejecutando en el CIGRAS. Y acá aparecen estos puntos porque sí nos hemos concentrado ya en varios años haciendo réplicas, ensayos, etcétera, en estas localidades, que es Sarapiquí, que este año también la vamos a ir a visitar, en la zona de Tilarán, Santa Cruz, Liberia, Cañas, etcétera. Un concepto que ya todo el mundo lo sabe, lo de la sostenibilidad, que se acuñó en los años 80, en la década, por Naciones Unidas, que conformó ahí una comisión, pero con el tiempo se ha ido ajustando en el tiempo, con tres pilares fundamentales, ¿verdad? Que es la parte ecológica, evidentemente,
la parte social, que no la podemos olvidar, y la parte económica, ¿verdad? Y entre esos pilares, pues las diferentes interacciones que vamos a tener, si es viable, si es soportable, si es equitativo. Entonces, ahí seguimos junto con los objetivos, digamos, del desarrollo sostenible, un poquito la línea. Voy a seguirlo por acá. Un poquito, digamos, con la filosofía que ya el país viene también utilizando para potenciar su economía y su imagen a nivel global, ¿verdad? Entonces, para efectos, digamos, de este proyecto y del CIGRAS, nos estamos basando sí en la sostenibilidad, pero con estos enfoques que tenemos por acá, la parte ambiental, la financiera, económica, técnico-científica, social, cultural, etaria, infraestructura, normativa. Y ahí también viene un poquito la pregunta que nos hizo Nelly hace un ratico, el apoyo del gobierno. Muchas veces, digamos, uno lo que ve es que ya la época de oro acá en el país pasó, digamos, aquel apoyo. Hay otras prioridades, otros rumbos, etcétera, ¿verdad? Y también aquella otra imagen, digamos, de que aquel gobierno papá que daba todo. Entonces hay más integración entre las diferentes organizaciones y el sector productivo para comenzar a potenciar las diferentes actividades económicas aquí en la parte agropecuaria. Infraestructura, logística, hay muchísimas cosas que hacer y se han dicho, las hemos mencionado, y también la parte normativa. Aquí por un tema de tiempo, pues no voy a abordar eso. Y acá uno de los puntos principales es precisamente tratar de lograr esto que les estoy marcando por acá, ¿verdad? Si bien la idea es vender un producto, en este caso el aceite, la harina de soya, la torta de soya, en realidad es vender ese producto más un concepto, que muchas veces ese concepto tiene mayor valor que el producto como tal. ¿Cuál es ese concepto? El país sostenible, Costa Rica, ¿verdad? Vemos con esa línea, el país que apoya al pequeño productor, etcétera, etcétera. Todas esas otras partes que también en su momento lo hemos mencionado. Aprovechar la experiencia que ya tienen otros cultivos acá en el país, como es el caso de la producción de piña o de banano, que en realidad son cultivos hortícolas muy intensivos en sus recursos. Entonces, ¿por qué no aquellos otros cultivos agronómicos extensivos, más lentos? Tratamos de aprovechar toda esa experiencia para potenciarlo. ¿Y por qué no? Y aunque algunas personas todavía continúan incrédulos, hacer la exportación de granos básicos. Otra vez, muchas veces no es solo el grano como tal, sino ese subproducto que va a tener mayor valor. Todo esto lo venimos sumando precisamente para ir avanzando un poquito, vamos, de los objetivos que Luis en su momento nos mencionó. Ok, 4 recordatorios generales que siempre hago. Uno es famoso triángulo, digamos, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos que tener muy presente. Entonces, venimos trabajando con la parte de los hospederos, claro que sí, todos los desarrollos genéticos que Luis en su momento nos mencionó. La parte ambiental, claro, también. Ese manejo agronómico que estamos realizando y que se está replicando en las diferentes áreas del país, y para entender un poquito esta otra parte, digamos, de esos patógenos, esos factores bióticos y abióticos que al final de cuentas nos van a estresar la planta. Pero entonces es cómo ordenamos todo ese sistema para dentro de un sistema de producción integrado sacar el mejor provecho. Segundo recordatorio, la planta, el cultivo como tal, no está solito en el campo, ¿verdad? Siempre es una interacción entre esa parte genética y esa modulación que hace el ambiente, ¿verdad? Que nos va a subir o bajar los niveles, digamos, de estreses. Y la importancia que muchas veces repetimos el error de que el mismo paquete agronómico que utilizamos en determinada zona para determinado cultivo, lo replicamos en otras localidades o en otras épocas del año, etcétera. Errores, ¿verdad? Entonces, es un poquito que venimos desarrollando tecnología como para tratar de ir superando esas brechas históricas que tenemos acá en el país. La otra parte, el otro recordatorio importantísimo para nosotros es que la soya, el arroz, el maíz, cualquiera, son organismos vivos, o sea, están respirando, se tienen que mantener, tienen que crecer, ¿verdad? Y siempre hay una modulación. Si yo reduzco ese estrés en esa planta, evidentemente todos los sumideros, la fotosíntesis, etcétera, todos los productos de esa fotosíntesis, las puedo orientar en una forma más eficiente a la parte de crecimiento y especialmente a aquel órgano que es el que yo voy a vender. Entiéndase el grano, ¿verdad?
En este sentido, también tenemos ahí unos trabajos de tesis que precisamente están evaluando diferentes índices morfológicos, fisiológicos, etcétera, para entender cuáles de aquellas genéticas llegan o llevan más asimilados a la producción de grano respecto a la parte aérea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mayor utilidad. Ya tenemos varias informaciones generadas para algunas variedades de arroz, y lo mismo estamos haciendo con otros materiales de soya. El otro recordatorio es, igual, tratar de invertir ese concepto que se da acá en el país, en donde el control químico es la principal base del sistema de producción, ¿verdad? Eso necesariamente lo tenemos que invertir. Entonces ahí primero, por medio de esa variabilidad genética que la estamos desarrollando en soya, es precisamente que por su riqueza, por su estructura genética, esos materiales estén mejor adaptados a las condiciones nuestras de producción. Primer pilar dentro de ese sistema de producción sostenido. Segundo pilar, importantísimo, la nutrición del cultivo. Estamos afinando para 3 genéticas de soya, los paquetes de nutrición, manejo cultural, épocas de siembra, semilla certificada, etcétera, cosas que son mucho, de valor agronómico, ¿verdad? Se está implementando ya el uso de organismos biológicos, fertivioles, nutrición o organismos controladores, plagas, enfermedades, etcétera, ¿verdad? Y cuando ocurran aquellos escapes, ya usamos moléculas químicas sin ningún problema, es parte del manejo integrado, pero si logramos reducir la carga química liberada al ambiente, porque la idea es precisamente eso, trabajar en una forma muy precisa y con moléculas, muy puntuales en el organismo que van a controlar. Y en este sentido, para toda esta pirámide, también, el año pasado iniciamos un poco ahí de la parte, de la huella, imágenes espectrales, para hacer estas determinaciones en la parte, de soya. En eso es un trabajo que se está colaborando con la gente del pelón de la bajura. Entonces hay una información que ya se viene generando, en ese sentido. Objetivo, potenciar la genética de las variedades y aumentar la resiliencia, que es este último cuadrito, esta flechita que tenemos por acá. Ahora, muy bien, esto es más o menos como lo que nos está marcando la cancha entre los programas de soya que estamos haciendo. Un poquito como que de historia, pero ya muchas veces ustedes ya lo saben. La soya se originó, Centro de Investigación sureste asiático, relacionado totalmente con la cultura china, especialmente japoneses, Corea del Sur, viene un poco ahí de la parte de colonias, etcétera, de un pueblo sobre el otro. Y un proceso de domesticación que inició hace unos 3.000 años para atrás. Actualmente hay una disputa, las mayores zonas productores de soya entre Estados Unidos y Brasil, ¿verdad? Y Argentina también, pues con ganas, de los principales productos de exportación de la República Argentina es la soya principalmente. Y un poquito como lo mencionó Luis, acá en Costa Rica, en la década de los 70 se inició ya en una forma formal, ya sin un apoyo, del gobierno para la siembra de soya con los diferentes materiales. Y ese esfuerzo continuó hasta el año 85, ¿verdad? Y ahí fue donde como país alcanzamos el máximo área de siembra con 1.227 hectáreas, ¿verdad? A partir de ese momento hubo un cambio estructural en las políticas, de gobierno, por unas u otras razones que tal vez en aquel momento eran adecuadas, ¿verdad? Y se comenzó a incentivar la producción, de otros cultivos, otras áreas, ¿verdad? Entonces, y también salía, ese era el concepto, de algunos economistas, más barato hacer la importación de soya, de muchos, de los granos básicos, ¿verdad? Y ahí fue también donde el maíz, arroz, frijoles, etcétera, comenzaron el declive. Y ese fue también el caso de la soya, por diferentes razones, ¿verdad? Tampoco era una decisión política unilateral, sino que también habían ciertos problemas, de adaptación. Ahí fue cuando comenzaron en una forma más fuerte los trabajos que Luis mencionó con don Enrique Villalobos, don Rafael y don Fausto. Okay. Un poco ahí de taxonomía, pero acá en realidad lo que nos interesa es que es una leguminosa, y como leguminosa, importantísimo por la parte, de proteína, pero a la vez el grano como tal también se le considera una oleaginosa por sus contenidos en aceite. Entonces,
otra vez, para ese valor agregado que estamos aspirando en el CIGRAS, de esos objetivos, digamos, del mejoramiento, queremos ir tratando, digamos, de superar estos valores que andan por acá. Entonces, una primera aproximación que la doctora Andrea Irías está liderando, es en la parte, digamos, del contenido, digamos, de, eso, de proteína, tipo de aminoácidos que conforman esa proteína, en las cantidades que están presentes, digamos, en esas genéticas. Entonces, para las diferentes zonas ya hemos venido evaluando algunos contenidos que andan por acá. Aquí, don Mario, si usted puede ver acá, la sigla 06 es la que inició este material que aparece por acá, el M5, es de mutagénesis y está presentando unos valores un poquito más alticos, digamos, de proteína, y hay otras virtudes por ahí. Eso es un poco, vamos, del enfoque que Luis como que les mencionó. La parte, digamos, de aceite también se está haciendo esa caracterización, y eso es igual, es ir generando, vamos, esa información para que eventualmente tengamos mejor criterio para la hora, digamos, de seleccionar posibles parentales. Dentro de la colección, básicamente, no es muy grande, ¿verdad? Pero creo que andamos alrededor de unos 30, 35 materiales de soya. Y ahí están los dos extremos. Primero, el número 1 que aparece por ahí es la soya negra de don Rafael, ¿verdad? Y este otro 6 es de mutagénesis, pero derivada de las CIGRAS 06. Y bueno, aquí tal vez no ayuda tanto, no sé si lo pueden ver, algunos con florcita morada, lila, que normalmente nos producen semilla negra. Y esta otra blanca que nos produce soya, digamos, de color crema. Un poquito lo que ocurre como que en frijol. Dependiendo de la genética, también tenemos algunos materiales que van entre los 100 y los 140 días de ciclo, vamos, de cultivo. Esto tiene que ver también mucho, y estamos tratando, vamos, de trabajar eso con el tema de los grados días, ¿verdad? Pero más o menos anda como en ese rango, unos 100, 140 días. Para entender un poquito eso, pues aquí es una figura muy tradicional, pero aquí la estoy mencionando, ¿verdad? Que es el ciclo de la soya como tal, pero donde la tenemos dividida según su fenología, ¿verdad? En la parte de emergencia, cotiledonar, crecimiento vegetativo, a llegar a la maduración. Es una figura tomada de internet, no es nuestra, pero es la que nos está ayudando precisamente a tener los criterios, cuánta energía estamos ocupando para pasar de una etapa a la siguiente, cuáles son los requisitos nutricionales, cuáles son las plagas, las enfermedades que están más relacionadas con una fenología la siguiente, para hacer modelos, digamos, de predicción eventualmente. Con don Luis Villalobos, que anda por acá, también lo adelanto un poquito, se están haciendo algunos trabajos de contenido, o sea, para la parte de alimentación animal, de ensilajes. Entonces también estamos sacando esas diferencias y determinando si en R2 o en R6, aparentemente en R6 está la mejor, que es lo que dice la literatura. Las genéticas que hemos analizado pues están confirmando como es otra parte, independiente de la localidad en la que estemos sembrando. Factores de adaptabilidad, también hay factores que nos indican la literatura. Sí, ya hay una sospecha de esta diferencia de lo que está ocurriendo en el día y en la noche con fenómenos, digamos, de menor cuaje en los frutos, un poquito lo que está pasando en frijol, ¿verdad? Y también mucha correlación. Esto también es algo que queremos ahorita determinar cuando tengamos alguna información sobre los aceites, de la disminución en esa cantidad y calidad de los aceites. Bueno, el CIGRAS, bueno, la universidad también ha hecho un esfuerzo importante para ir adquiriendo, porque parece mentira, pero esa es parte, digamos, de la realidad, equipos, digamos, como estaciones meteorológicas que la podemos tener en campo y facilitar digamos, la calidad, digamos, de los datos que se están generando. El primer cuadrito que presentó Luis es la parte de fotoperiodo y esa dependencia, ¿verdad? Y eso se explica muy bien, entendiéndolo por acá, que el centro de origen de la soya es el sureste asiático, ¿verdad? Que estamos entre 50 y 60 grados latitud norte, mientras que en Costa Rica estamos ahí entre 8 y 11 grados latitud norte también, ¿verdad? Entonces, la diferencia en la duración de los días está marcando esa pauta. Cuando iniciamos con algunos de los materiales que se han importado acá al país, es evidente. Cuando sembramos
con días cortos, la floración se adelanta mucho. Pero es un poquito lo que está ocurriendo, lo que aquí les estoy mencionando por acá. Días cortos, crecimiento vegetativo en menor cantidad, hay menor cantidad de asimilados que la planta produce, almacena, y entonces la producción que va a venir es 2, 3, 4 vainas. Una planta muy estresada, se enferma, se queda chiquitica, etc. Entonces, en el trópico, nuestro trópico, esos son de las barreras que se han venido tratando de brincar para generar materiales que sean más insensibles al fotoperiodo, precisamente. Pero también nos está dando las ideas en qué momentos son oportunos hacer posibles siembras, ¿verdad? Solo que la duración del día, aunque no sea mucha la diferencia, pero si ustedes se ponen a pensar acá en diciembre, 5:30 ya está oscuro. Junio, 6 de la tarde está claro. 40 minutos, 50 minutos, pero hay diferencia, ¿verdad? Y la planta lo sabe, esta soya lo sabe. Aquí hay una cultivada, una sensible y la otra ya no, ¿verdad? Y ahí se ve la diferencia en el porte, la calidad del follaje, etcétera. Partamos de la adaptabilidad, la gran mayoría de suelos de Costa Rica no tienen estos niveles, ¿verdad? Nosotros hemos sembrado en suelos con pH de 4, 4.5, la calidad de la nodulación por bradyrhizodium es prácticamente inexistente. Entonces, esto también tenemos que ver como país cómo lo solucionamos. Bueno, ya hicimos una experiencia, una lechada de caldo lomítica, nos está trabajando perfectamente y ahorita van a ver algunas fotos. Suelos con textura franco, arcillo arenoso, etcétera, ¿verdad? Pero todos los cultivos están muy bien en estas condiciones de suelo, ¿verdad? Topografía entre un 0 y un 20% es como que lo deseable. No obstante, dentro de ese concepto de sostenibilidad, 20% dependiente ya comienza a ser mucho, ¿verdad? Entonces, otra vez, son cosas que cada productor tiene que acoplarlas a su realidad. Considerando un poquito de las cosas que se han mencionado, hay un estimado de alrededor de unas 60.000 hectáreas en el país que son aptas para el cultivo de la soya. Y capacidad de industria, este dato sí está desactualizado un poquito porque la parte industrial se ha reducido mucho, a pesar de que tenemos una ventaja de que en forma regional han aparecido muchas pequeñas industrias para la alimentación animal, entonces eso va a ayudar muchísimo, pero se está hablando de alrededor de 160.000 toneladas métricas por año. Esta foto que les estoy presentando acá es el ensayo que vamos a ir a ver el jueves en el taller que tenemos planificado de esta actividad. Ok, zonas de siembra acá en el país. Ahí se las estoy presentando, con esas fechas. ¿Cuál es el problema? La inestabilidad del clima. Si ustedes comienzan a ver ahorita que todavía tenemos lluvias acá incluso en el Valle Central, vamos a tener problemas importantes, especialmente para la parte de establecimiento, las 2, 3 primeras semanas del cultivo y también para la parte cosecha, al menos las 3 semanas antes de que hagamos la cosecha, porque si no, el grano va a ocurrir eso, se les va a manchar. Entonces, estas épocas de cultivo, ahorita en estas regiones, se pueden cuestionar, en el sentido de que tenemos problemas por la inestabilidad del clima. Esto para grano semilla, biomasa es otra cosa, los 365 días del año son adecuados. Ok, y bueno, aquí hay otra foto entre una calidad de semilla que la podemos considerar buena y otra igual que viene como que manchada. Eso está en la literatura. Un poquito de los materiales de mutagénesis, se generó muchísima variabilidad, por tema de tiempo no lo incluí, pero hay más datos. Esta es la CIGRAS 06, ese es llamémoslo así el parental, pero se han generado otros materiales que son más compactos, mayor rendimiento, y si nos vamos a factores de rendimiento, el tonelaje por hectárea va a incrementar enormemente, y otros materiales que son muy útiles, un poquito más tardíos, pero tienen un hábito un poquito más perenne, pero tienen mayor biomasa que la CIGRAS 06. Y etcétera. Hay otros materiales que son estériles, relativamente estériles, etcétera. Vemos otras situaciones que se observaron. Sistemas de siembra en el país, estas dos, básicamente monocultivo, policultivo, pensando en si voy a producir biomasa para animales, granos o semillas, ¿verdad? Entonces ahí hay algunas de las alternativas. Obviamente que se está impulsando mucho esta otra parte para la rotación de la soya con otros cultivos, especialmente. Ahora, esa rotación puede ser de una temporada a la otra, vamos a ver la soya como un monocultivo, o puede ser simplemente un policultivo en una finca de 100, 200 hectáreas, haciendo parches de siembra de una cosa y de la otra, ¿verdad? Etcétera. Eso es mucho a decisión, digamos, del productor. Preparación del terreno. La receta tradicional, ojo que dije no recetas,
pero siempre nos van a hablar, digamos, de preparación convencional, que es el uso, digamos, de maquinaria y todo lo más. En este caso, el arado, 25 centímetros de profundidad, etcétera. Tuvimos un montón de problemas. Los problemas patológicos de mal de talluelo se dispararon. Arriba, digamos, del 10%, el suelo se disturbó demasiado. Cuando utilizamos mínima labranza, y ojalá que apenas sea para la siembra, problemas de talluelo bajaron a menos del 3%. Entonces, esas son las herramientas que ocupamos conocer para no estar aplicando tanta carga química. Obviamente que hay una respuesta genética, etcétera, etcétera. Acá en esta otra foto, es un trabajo de tesis de una muchacha de Guanacaste que doña Esther, que está por allá, fue la directora de ella, porque en Guanacaste tenemos problemas muy puntuales con los suelos vertisoles, que son un dolor de cabeza por la acumulación de agua, pero hay que darle una solución porque hay mucha demanda por allá. Entonces sí, se han hablado de camas, que es este trabajo que les estoy mencionando, se han hablado, digamos, de los lomillos, igual que con el maíz. El detalle es que aumenta los costos de producción, ¿verdad? En el resto del país andamos bien sin necesidad, digamos, de hacer siembras, pero en fin, eso también son otras de las aproximaciones que hemos visto. Y que se va reuniendo información. Bradyrhizobium, al inicio fue un dolor de cabeza, se probaron 3 cepas diferentes, no ovulaban las plantas, había problemas, comenzamos a aplicar lo que les mencioné, estas lechadas de cal dolomita, y aquí tenemos el resultado, una no ovulación bastante importante, ¿verdad? Y también se han ido recolectando de estos nódulos para ver y trataremos de hacer alguna definición, de ver si hay alguna especificidad según la genética de la variedad y de la cepa, digamos, de Bradyrhizobium. Voy aquí rapidito, aquí les pongo un poquito más de información de las densidades de siembra, las profundidades y otras que normalmente estamos utilizando. En la Fabio Auris vamos a utilizar 50 centímetros, densidades de siembra 250.000 plantas por hectárea es la que normalmente se utiliza. Se están evaluando y se han evaluado en diferentes localidades, 250, 350, 450. La dosis de nutrición, estas son las cantidades que venimos usando para obtener un rendimiento de 3.5 toneladas en promedio. En promedio. Hay otro trabajo de tesis que ya precisamente es para afinar el programa de nutrición en las 3 genéticas que les estoy mencionando, y ya comenzamos a implementar también la parte, digamos, del uso de productos de la biofábrica del CIA. Bueno, los factores, los componentes del rendimiento, ahí se los estoy mencionando, pero al final de cuentas es para lograr esos 3-4 toneladas en ensayos experimentales. Ese es el detalle. Hemos logrado rendimientos de 9 toneladas por hectárea, pero son experimentales. Aquí un poquito lo que le preguntaron a Luis es, bueno, ¿cuál es el producto nuestro? En realidad estamos pensando, sí, granos, semilla, que lo de siempre, estamos pensando en la biomasa, que también ahí ahorita les presento un cuadro, estamos pensando en aceites, cantidad y calidad de ese aceite, y la parte, digamos, de granos biofortificados, vitamina E, proteínas, minerales, pensando en la parte, digamos, de alimentación humana propiamente. Y evidentemente esta otra parte, digamos, de aceites para uso farmacéutico, para cuidado personal, que es donde hay un valor agregado gigantesco. Entonces muchas veces eso es lo que tradicionalmente se ve como un subproducto, en realidad va a ser el que va a pagar más, y la harina pues la dejamos para nutrición animal, una cuestión así. Biomasa, igual, aquí la densidad de 250 a 150.000 plantas por hectárea están produciendo de materia verde esas 39.5 toneladas por hectárea. También está esa otra información que se ha generado. Plagas y enfermedades, esto es un resumen de lo primero que les mencioné, la base genética, semillas certificadas, etcétera, tenemos ciertos criterios. Y aquí nada más, ya para ir cerrando, lo que hemos encontrado en campo. Algunos de los estudiantes en el curso de granos, yo les mencioné que de momento las enfermedades y plagas en soya son muy bajas, pero que yo en lo personal no creo que sea por un tema, digamos, de resistencia de la genética, sino simplemente que las áreas de siembra todavía en el país son muy bajas. Entonces hasta ahora estamos exponiéndonos a qué es lo que hay. Entonces, primero, los grillos y saltamontes, eso es el principal problema que hemos tenido. Los jobotos han aparecido, ¿verdad?, como segundo lugar. Cortadores, muy pocos, en realidad no se puede decir de que sea daño, pero es lo que hemos evidenciado. En follaje,
estos tres que están relacionados con la transmisión de virus, que son prácticamente mosca blanca, ¿verdad? En una de las localidades, los chinches y las cigarritas. De enfermedades, Fitium y Phytophthora a nivel de, bueno, mal de tayuelo, ya también están documentados, y Fusarium, pero está muy relacionado. Bueno, primero, ¿qué fue lo que se identificó? Todas estas muestras también están en la parte molecular para hacer la correcta identificación, junto con unos nematodos que ahorita les menciono. Pero acá fueron estas camas que les estoy marcando por acá, fueron las que vimos hace unas láminas. La precipitación que sufrió este ensayo en Guanacaste fue increíble. Las camas aquí nos ayudaron bastante bien, pero en una de ellas comenzamos a ver en un parchecito relativamente puntual cómo a través del tiempo este parche de enfermedad fue creciendo. Cuando se hizo la identificación, por lo menos acá en la parte tradicional, lo que encontraron fue este fusario, ¿verdad? Eso es así como lo más agresivo que de momento hemos tenido. Más el poco de conejos, ya se me fue el nombre, los garrobos que se comen las plántulas, ¿verdad? Que eso se ha sufrido un poquito. A nivel de semillas, cercóspora, los virus gamenovinos, que ya Luis lo mencionó, y de nematodos, Pratylencus es el principal, que nos apareció Meloidogine y Rotilencus. Pero estos nematodos solo en una localidad. Entonces es más como una situación que local. Hay una, bueno, vamos a ver los resultados, pero aparentemente, a pesar de estos niveles que aparecen por acá, los niveles, digamos, de rendimiento son altos, pero vamos a ver cuando la información esté procesada. Y ya esta otra laminita, que es el tema de cosecha, que si lo vemos demasiado crítico, y más acá en el trópico, ¿verdad? Que vamos a empezar con las hojas amarillentas que se van cayendo, ¿verdad? Y en campo vamos a encontrar estas humedades entre 15 y un 12%. Idealmente que esté así la planta en color paja, ¿verdad? El equipo que tenemos es una trilladora así, pequeñita, pero eso es con lo que hemos trabajado, y eventualmente pues el que se quiera meter en una producción comercial pues va a tener que comprar su equipo, ¿verdad? El almacenamiento, lo mencionó Luis, ha sido un dolor de cabeza, especialmente con una de nuestras genéticas, que el vigor se pierde muy rápido. Ok, ya la última lámina, estos datos los actualicé, están con precio, vamos, del 14 de enero, y aquí es un valor de la semilla, la soya, que es la que se importa aquí en el país, que es la número 2, y el precio de referencia es allá puesto en el Golfo de México, ¿verdad? Ahorita está en $419 por tonelada métrica. Cuando uno hace un calculito, ¿verdad?, de esos 419 por los 3.5, que es más o menos por donde andamos, estamos logrando esto por hectárea a un tipo de cambio de $506, estamos logrando esta utilidad. Con un costo aproximado que no incluye alquiler de maquinaria ni de terreno, ¿verdad?, queda como este margen. Ahora bien, es un margen para un arrocero que le dicen sembremos soya, pues le va a ser de mucha utilidad. Este precio también tiene la otra ventaja de que este precio, vamos, de referencia no está incluyendo la traída acá del país, que también lo incrementaría. Entonces, hay una expectativa, vamos, de utilidad que puede ser superior a esto. Aquí les presento, yo no sé si lo conocen, vamos a ver, es de Georgia, Alex Harrell, que tiene el promedio mundial de 14.680 kilogramos por hectárea de soya, el 13 de agosto del 2024, ¿verdad? Y otro comentario que salió también ahí, situaciones geopolíticas que modulan los precios, digamos, de estos commodities, ¿verdad? Y entonces ahora con la llegada de Donald Trump, ahora no sé, tal vez nos cuentan un poquito, hay una especulación en China, compraron mucha soya y entonces el mercado comenzó a fluctuar. Esa historia yo no la conozco muy bien, ¿verdad? Pero es lo que he estado leyendo ahí un poquito. Perdón por el atraso, y más o menos eso era lo que yo les tenía preparado. Tal vez alguna pregunta, algo puntual. Una vez que el grano está manchado, ¿qué utilidad se puede? A mediados del año pasado, el precio de la soya subió mucho, ahí no sé qué fue lo que pasó, pero en Paraguay, Sudamérica, comenzaron a comprar soya manchada, porque
la soya número 2, digamos, de calidad, estaba muy escasa y la vendieron de esa soya. No sé la normativa, pero acá en Costa Rica el tema, digamos, de micotoxinas es crítico. Entonces sí tenemos un poco ahí de esa soya guardada, de la que se generó con nosotros para ver cómo anda, ¿verdad? Entonces, ¿qué mercado? No sé, sinceramente no le puedo responder. Bueno, muchas gracias. Vean, ya está lo del café. Yo no sé si quieren pasar de una vez o sea, que tengamos la presentación de Steve, o si vamos al café de una vez. What do you prefer, guys? If we have the talk from Steve, or we take a coffee break, because the coffee is now ready. Who says coffee? Raise the hands. Who says coffee? Okay, let's go and take the coffee. Bueno, entonces nos vamos unos 15 minutos de receso y ya ahorita volvemos.
Ahora a iniciar este otro segmento con la charla de Steve Whitham, que en este caso, sí, ya lo encendí, pero hoy no es esta, que nos va a estar hablando de lo que es CRISPR y las aplicaciones en mejoramiento genético. Thank you, Steve. Thank you, Luis, for hosting us, and it's been nice to meet some of you, and thanks for, where's Jose at? Thanks for Jose for putting all of our trip and itinerary together and stuff. It's my first time in Costa Rica, so I'm very, very happy to be here. So I thought today I'll tell you a little bit about CRISPR and its applications in plant breeding, but I did want to mention before I start that I'm in a plant pathology department. My main interests are plant virus interactions and plant fungus interactions and the molecular basis for those interactions, and my motivation for working with CRISPR is to eventually use these CRISPR-based tools to help us improve disease resistance to viruses and fungi. So, There is, one second, because there is, that's right. Oh, it's much better. in the middle. Yeah. Okay. Oh, it's good. Okay. All right. So today I'll give you a very brief overview of CRISPR-Cas gene editing, and then I'll just tell you a little bit about some of the work that I've been doing in a collaborative project where we're looking at different applications of CRISPR. I think the main message from this talk is that when people say CRISPR and gene editing, it doesn't mean one thing. There are many types of CRISPR that you can do, and we're kind of heading towards the day when we'll be using multiple CRISPR tools at one time to edit the genes of our crop plants to improve them. Then I'll wrap up and we'll have time for questions. Maybe if my Because we have to get back to the right now. Try. there we go. Thanks. Okay, so before we look at CRISPR specifically, I just wanted to show this slide to give you an appreciation that when we talk about gene editing, you may have heard of other types of CRISPR or gene editing technologies. CRISPR is the most famous one and the one that's most widely used now. But in the past, people have worked on other things like talons. You may have heard of those. Zinc finger nucleases, meganucleases. So there are other types of gene editing technologies, and what they all share in common is that there is a DNA, there's a DNA targeting part. So this specifies where the gene editing is going to happen within a genome. And there's also a nuclease part. So the DNA targeting part tells the nuclease to cut here in the genome, and this is where the edit is going to occur. So all technologies for gene editing share this basic feature. And then for CRISPR-Cas gene editing, we have basically two components. We have the Cas9 enzyme, which is shown here in blue, and then we have this other part, which is called the single guide RNA, which is shown in red. And the single guide RNA is the DNA targeting part. The guide RNA specifies the sequence in a genome where Cas9 will cleave the genome, and that's where your mutation or your edit will be introduced, right? So it's the exciting thing about CRISPR is that this guide RNA is completely programmable. You can change it to whatever sequence you want, and so you can go to almost any position in a genome and edit a genome at that position. Okay? So
This cartoon just shows kind of what the outcome of using this basic CRISPR-Cas system is. We want to introduce a mutation at this position. We design our guide RNA to direct Cas9 to cut it at this position. And then another important thing that has to happen next is that the host cell has DNA repair mechanisms. And because the host can't tolerate a cut in its genome, it repairs that cut, and then you get a mutation introduced at that site. So with the original CRISPR systems, you have a mutation, but you cannot control the sequence of that mutation. So the host will repair the DNA, and it will repair it in all kinds of different ways that you can't control. But at least you could mutate your gene at that site. But since the original concept of CRISPR, there's been a lot of other adaptations of CRISPR technologies, and 3 of them are shown here. These 3 are very powerful for making very specific edits in the genome. The first, which I'm not going to talk about today, is called HDR, which stands for homology dependent repair. And here, basically, you use the guide RNA and the Cas9 enzyme, but you also provide a DNA template that the CRISPR system causes to be introduced at this locus. And then the red indicates that you're introducing a mutation. So this, basically by recombination, this mutant gene form gets transferred into the genome. This is extremely difficult and not really widely used. It's not used by soybean, at least in the public sector and public research yet, because it's very technically challenging and it's currently very inefficient. But the other 2 things I want to mention in more detail today are base editing and prime editing. So in base editing, you can use the CRISPR base editing system to make a specific change in one nucleotide at the site being specified by the guide RNA. So, for example, if I wanted to mutate a cytosine or a C to a T, I could use a cytosine base editor to make that transition, the C to T transition. And this is occurring because we've coupled another enzyme called a deaminase to the Cas9 enzyme, so that deaminase can chemically change a C to a T. So very powerful technology to make a very specific change. There are some drawbacks to it. And so people have developed another technology called prime editing, which basically allows you to make any nucleotide change at a position specified by a special type of guide RNA, which is called a PEG RNA, which stands for the prime editing guide RNA. Right? So I hope you can see from this, when we talk about CRISPR, we may actually be talking about several different types of technologies that can be used to introduce very different kinds of mutations at a specific position in a genome. All right, so now I'll kind of shift gears a little bit and talk about some of the specific work that we've been doing. And all of this is a collaboration with a colleague at the University of Missouri. His name is Bing Yang. One of the things that we worked on for soybean was finding ways to better express the Cas9 system in soybean plants. And so this slide is summarizing some of the work that we did, where we're trying to use different types of promoters to drive the expression of the Cas9 protein and at specific times in development in the soybean life cycle. And one of the things that we've explored are using what are called egg cell specific promoters. So these egg cell specific promoters express Cas9 only at the time of flowering. So you're not expressing the Cas protein throughout the life of the plant. And so presumably, if we get edits when we express it in the flower, specifically in the egg cells, we should more frequently produce edits that are transmitted to the next generation, to the progeny. Okay, that's really the goal of CRISPR gene editing, is to get
your edit into the next generation. We also, in this construct, have the ability to express multiple guide RNAs. So in this particular example, we can target 2 different genes at one time. So we can make one transgenic plant expressing this construct and target at least 2 different genes. Other groups have shown that you can put up to 8 or more guide RNAs into one construct, and you can target 8 different genes at one time for editing. And there's a lot of excitement about this kind of multiplexing with using CRISPR. So here, so we have to also involve the plant transformation process. So we have to make a transgenic plant so we can express all the components, the Cas enzyme and the guide RNAs in the soybean plant and allow that plant to flower so we can transmit mutations to the next generation. So here we have kind of a workflow for how we would do CRISPR-Cas gene editing in soybean. Again, it's all published in Frontiers in Plant Science article. So you'd start with picking, choosing the gene that you want to try to improve, or maybe you have a gene that is deleterious to yield or quality. You could design a guide RNA against that gene, and then clone it into this construct, transform it into plants. We use agrobacterium-mediated transformation. And then identify your transgenic plants after you regenerate them, and then take those plants to seed. And then in the seeds, we would then genotype these plants to determine if edits are occurring in the gene that we are targeting. And then we can also determine the kinds of edits that we are generating. And then once you have plants with edits, we call this the T1 generation, then you can allow those to self, and through segregation, you can recover plants that are free of the transgene and carry homozygous allele at the edit position. So that occurs in the T2 or the T3 generations. And this just shows you an example of the wide variety of different types of mutations that we can generate using the basic CRISPR-Cas system. So this shows the position of our guide RNA, and then you can see different lines that we've taken. This would be the T1 generation. So you can see the different kinds of mutations we've recovered. We've recovered mostly deletions, anywhere from a 1 base deletion up to a 49 base deletion, and sometimes you get bigger. Usually they're around 1 to 10 base deletions. And then a little less frequently, you can also get some insertions. So maybe a 1 base or 2 base insertions are kind of common as well. But primarily we're generating deletions. All right, so that's basic CRISPR-Cas gene editing. That's generating kind of random mutations at a specific site. Here's an example of how we can use a Cas9 base editor to develop a new trait in a soybean plant. And the example here is using what's called a C base editor, which is a cytidine deaminase linked to the Cas9 enzyme. And cytidine deaminase causes a base C to be changed to a base T through a chemical modification. And so what I'm showing here is that we have a guide RNA directing us to this gene, which is encoding EPSPS, which is this enzyme is targeted by glyphosate. And we know the amino acids that you need to change to make a EPSPS enzyme insensitive to glyphosate, right? So in soybean, we know that there are 2 EPSPS genes, 1 and 2, and we know that at this position in the protein, like for EPSPS1, we have to change the 183rd codon from ACT to ATT. And also, we have to change the 187th codon from CCT to CTT. And if we do that, we will make a plant that's resistant to glyphosate.
And so the cytidine deaminase causes these C to T transitions, and it enables you to produce a plant that has a modified EPSPS gene that is glyphosate resistant. Okay? So very different than the original strategies of making glyphosate resistant plant was to take a bacterial gene and put it into soybean. Now you can simply just edit, in this case we have to edit two different genes, but making 2 to 4 amino acid changes gives you a glyphosate resistant soybean. So I want to mention though that there are limitations to base editing, right? So if we think about the nucleotides T, C, A, and G, if we want to change any one of those to any other nucleotide, there's 12 possible combinations. But currently with base editing technologies, the most easy ones to do are a C to T or an A to a G. There are some groups that have shown it's possible to do a G to a T or a C. But there are cases where you'd like to make, some of the other changes, right? And so there's this newer technology called prime editing, which enables all 12 of these bases to be changed. And in addition, with prime editing, you can also cause small insertions at the site, or you could also cause a specific size small deletion as well. So prime editing has a lot of promise for really giving us a lot of flexibility for how we're editing and the mechanisms by which we're editing genes. This is a bit of a complicated slide, but just want to point out that, see, we have our basic CRISPR-Cas system here. We have this guide RNA that's guiding us to a site, but this guide RNA is now called a prime editing guide RNA, and it's got an extra bit over here which actually carries the mutation that we want to insert at this position. And the way it's able to do this is through attaching a different enzyme to Cas9 than what we use for base editing. This enzyme is called a reverse transcriptase. And remember, this is an RNA, and so in order to get an insertion at this position, we need to convert this RNA into DNA, and so we're using a reverse transcriptase to do this. All right? So just keep in mind, this is the template for the mutation that we're going to be making at this position. And then the reverse transcriptase is copying this mutation into DNA, as is being shown here. And then through cellular repair mechanisms, you end up with a final mutant product that has the very specific either nucleotide or small insertion or deletion at the position that you are interested in. So this is prime editing. So again, the basic steps of prime editing in plants would be to, you would design your prime editing guide RNA, so you'd have your spacer sequence that specifies where in the genome to make the mutation, and then you'd have your sequence of your target that you want to change up here. And then you express all of these in plants. So again, we have to go through this plant transformation process to introduce the Cas9 reverse transcriptase along with the guide RNA into the soybean, and then regenerate soybean plants. So I need to tell you that up until last year, this has been extremely difficult in dicot plants. So prime editing was most of these CRISPR technologies are first developed in human medical research, and then the plant people pick up on it and they move it into plants. And so prime editing was demonstrated in human cells first, and then some labs showed that it worked in rice. Actually, prime editing works really well in rice and in wheat. And then people tried to use the kind of standard prime editing technologies in dicot plants like soybean and corn, not corn, corn is a monocot, obviously. In soybean and tomato, for example, but it didn't really work. And so I've been collaborating with Bing Yang at the University of Missouri to try to figure out ways to get this to work
better. So can't show you an example of a prime edited soybean plant yet, but hopefully we'll have that soon. We have some promising preliminary results. But this past year, some fairly efficient prime editing was published for tomato and Arabidopsis, the model plant. So we know that it's possible, and we're kind of imitating some of the things that they did in that tomato work. And then I just want to finish up with mentioning that where the field is kind of heading is to start combining these different technologies together to try to do make many edits in a plant all at one time. So this is kind of neat to think about. And there's actually companies forming around this idea. So there's a company like Inari that's based in Boston, Massachusetts, that they want to basically edit hundreds of genes at one time. So I don't know exactly how they're going to do that, but that's where the field is heading. And so I took this slide from a work that was recently published. Again, this is work with rice, where they've combined prime editing with kind of the standard CRISPR-Cas gene editing that I first showed you today. And so with one type of construct, they can direct it to both do this precise prime editing as well as generating a random mutation at a position. All right, so and then they have this. They also had this cartoon in their paper where they also proposed that they could not necessarily go through a transgenic plant, but transiently express this system, so you could actually do this gene editing in a way that's transgene free. So you never introduced a transgene into the genome of the plant, and this relies on the use of some viral-based methods for expressing the components. But they also show how you can do this kind of more standard way through plant transformation, and then screen for your transgenic plants, and then once you've generated those plants in the next generation, you can screen for multiple types of edits, and then you can also screen for plants that also lack the transgene through segregation. So kind of very exciting to think about these possibilities for how you can make an array of different kinds of mutations in a plant, in a fairly short amount of time. So I want to finish up here. CRISPR is this powerful gene editing technology, and we've been doing work to help kind of improve the efficiency of the technology and its use in soybean. And there are many different types of CRISPR tools which we're interested in deploying in soybean and using. And these can cause random mutations at specific positions. We can mutate a specific base, like make a cytosine transition to thymidine. Or hopefully in the not too distant future, we will be using prime editing to make more precise mutations at positions that we're interested in modifying, right? And then, we're heading towards this phase where we can hopefully make multiple mutations at one time in a variety of different genes. So, we won't get into that. All right, so that's it. Happy to take questions. From these tools, is there any one in particular that is used for inserting resistant genes in crops? Like there are some, I've seen that there are some companies releasing like transgenics or, well, I don't know, improved cultivars and stuff that are resistant to certain pathogens. Is there like a group of these that are particularly useful for that, or any of them, or is there any difference? I think all of them are useful for that. Yeah, any of these could be used to do crop improvement type of work. So I would say the most useful, in the long run, the most useful is going to be prime editing. I don't think there's any prime editing
related products on the market yet. There are some related to the kind of the random mutant that I showed you, like there's some companies that do high, changing the oil composition of soybean. There's some, I can't remember what the name of the company is right now, but they've done it. Then yeah, like Corteva is releasing lines that have some edited traits and stuff. So yeah, but yeah, any of these could be used for or useful. Preguntas. Regarding the prime editing, are there any intellectual property restrictions? Oh, I haven't looked into that. I'm sure there are. Yeah, I mean, the CAS system in general has, for public researchers, we just kind of do what we want, right? But if you're thinking about commercialization, then you need to pay attention to the intellectual property rights. And I haven't looked up the patent literature on prime editing, but I would be shocked if they didn't, people who developed it didn't file a patent. Yeah. ¿Otra pregunta? Bueno, si no, thank you, All right. Steve. Let's give an applause. Bueno, entonces ahora continuamos con Nelly Argüello, donde nos va a estar hablando de la parte de predicción genómica. Nada más déjenme encontrar qué se me hicieron acá. Ok. Adelante, acá está para pasar. Buenos días. Bueno, mi nombre es Nelly Argüello, soy originalmente de Colombia y ahora trabajo para Ohio State University, ayudando al mejorador de trigo a correr su programa. Entonces hoy les voy a presentar parte de lo que fue mi trabajo de doctorado, que fue en mirar los cambios que hay en el genoma de poblaciones que han ido a través de fitomejoramiento y del proceso de selección genómica. También como trabajo, dentro de mi trabajo está ayudar a otros estudiantes que están en maestría o en doctorado. También voy a presentarles una diapositiva de un trabajo que hizo Lenín Rodríguez, quien trabaja en resistencia a Fusarium head blight, que es una enfermedad importante en trigo en los Estados Unidos, y algo sobre que se llama sparse testing, donde se usa selección genómica para distribuir líneas en diferentes ambientes en una única réplica. Entonces tendremos unas diapositivas de esto. Todo tiene que ver con selección genómica, selección en trigo de invierno. Creo que tengo una audiencia muy amplia, entonces vamos a pasar por lo que es el proceso de mejoramiento. Es supremamente simple, empieza con generar variación genética. Esta variación genética la podemos recolectar en poblaciones de cualquier lugar del mundo. También la variación genética la generamos cuando hacemos recombinación, cuando nosotros hacemos un cruce. Realmente lo que estamos haciendo es generar una variación y por eso usamos diferentes padres, etcétera, etcétera. Esta presentación espero que sea un poco fácil. Y si no es fácil, no importa, porque vamos a estar toda la semana hablando. Yo voy a dar el taller de selección genómica y de análisis de datos. Entonces, cualquier pregunta para estos momentos, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. A veces no me queda tan fácil. Después de que nosotros generamos esta variación genética, nos metemos en un proceso de selección. Entonces, en esta selección, lo que yo quiero es que se inicie con una población o con unos padres que cuando yo les hago el promedio, tienen una distribución de ese rendimiento o una distribución de cualquier rasgo que usted quiera estudiar, trabajar o mejorarlo. Cuando yo hago el proceso de selección, lo que yo quiero es que esa media de ese rasgo se haya movido, se me haya separado. Yo agarro 100 individuos, cruzo dentro de ellos, tengo una progenie o hijos de estos cruces y de ellos yo espero que su distribución esté más alejada de lo que fue en la población inicial, y eso es lo que nos muestra estas dos curvas.
En el proceso de mejoramiento usted hace un testeo de estas líneas y luego decide si libera estas líneas y también de las líneas que tal vez pudo liberar o también de algunas que no liberó pero que tienen unos rasgos muy importantes para usted las usa para cruzar. Esto es a grosso modo lo que hace un fitomejorador y para lo que a veces se educa como 10 años, pero en realidad esto es así de simple. Hacer fitomejoramiento es tan simple como este cruce, como este dibujo que les acabo de presentar. El mejoramiento tradicional que se ha hecho en trigo, que se hace en trigo normalmente, va de esta manera. Entonces hacemos cruces, donde cruzamos un padre y una madre, tenemos una F1, esa F1 la llevamos a homocigosis, homocigosis hasta la F2, luego pasamos F3, F4, y esto es donde estamos generando la mayoría, ahí lo que estamos haciendo es alcanzar homocigosidad y incrementar la variación genética. Esto ocurre en un plazo de 3 años en nuestro programa de mejoramiento de trigo y luego lo que hacemos es una selección de cabezas individuales de trigo o de espigas individuales de trigo y los llevamos a una cosa que llamamos el head row, o que es crecer una línea más o menos de 1 metro de trigo donde eso sale de una espiga. Desde ahí lo que hacemos es incrementar la cantidad de semilla para después llevarla a un testeo, ¿cierto? Luego sucede que ya ahora tenemos el testeo y los llevamos a diferentes estados, estado 1, estado 2, estado 3, donde cada uno de los estados tiene la mayor cantidad de variedades. Cuando se mueve del estado 1 al estado 2 ya vamos a reducirlo más o menos en un 10%. Y la idea es que uno está viendo toda esta variación genética y está comparándolo con los checks o con los controles para saber si es una buena, si es una que sirve, si es que está mejor que lo que ya tenemos. Entonces, F46, 47, 48 son procesos que ocurren más o menos en tres años y ocurren en campos y hay replicaciones. Esto, desde el momento en el que yo voy, desde hacer un cruce hasta tener una nueva variedad, más o menos en el F48, para volverla a cruzar, es algo que dura en un proceso tradicional de mejoramiento de trigo 7 años. Entonces, nació una nueva tecnología que tal vez todos sabemos, fue original el mejoramiento animal para poder saber si las vacas nacidas de un toro que no produce leche, cuánta leche produciría esta vaca, ¿cierto? Entonces de ahí nació el fitomejoramiento, selección genómica, y esto fue por allá atrásito más para 2001, más o menos fue donde ya se hizo fortísimo la selección genómica en mejoramiento animal. Se utiliza selección genómica porque en este caso lo que queremos es cortar ese ciclo de seleccionar el padre, desde que vamos de un cruce hasta que seleccionamos nuevamente otro padre para hacer un cruce. Eso en el mejoramiento tradicional nos toma 7 años. En el mejoramiento donde usamos selección genómica nos toma 1 año. ¿Y por qué nos toma 1 año? Porque hacemos el cruce, generamos F1, llevamos a F2, hacemos genotipificación en F2, hacemos modelación usando poblaciones de entrenamiento y seleccionamos un nuevo individuo con el cual podemos estar cruzando y estamos nuevamente empezando el ciclo de mejoramiento. Entiéndase que un ciclo de mejoramiento está entre que usted utiliza un individuo, hace un cruce con ese, genera una progenie, hace selección dentro de esa progenie, vuelve y selecciona un individuo de esos y hace un nuevo cruce. Entonces, si hay una pregunta que yo voy a hacer en el taller, va a ser ¿qué es un ciclo de fitomejoramiento? Entonces, ¿cómo hicimos esto y cuál fue la parte de mi doctorado? Dentro de lo que voy explicando los métodos, también de una explico cómo se hace la selección genómica. Entonces, empezamos con una población de entrenamiento de 470 líneas de mejoramiento que estaban en estado de líneas recombinadas. Esas 470 líneas eran parte de la colección de toda la diversidad genética y líneas avanzadas que tenía el programa de mejoramiento en ese entonces, que estamos hablando de 2012. Esas líneas se convirtieron en el programa de entrenamiento. Estas líneas fueron evaluadas en campo para todos los rasgos que al fitomejorador de Ohio State le importa. Esas líneas fueron evaluadas con polimorfismos de nucleótido simple, quiere decir donde el polimorfismo es la diferencia en un nucleótido, y acabamos de ver lo que era un nucleótido. Con esa información lo que uno hace es generar un modelo de entrenamiento.
para las personas que no tengan lo que es un modelo de entrenamiento, esto no es otra cosa que una correlación, esto no es otra cosa que hacer una extrapolación, esto no es otra cosa que construir cuánto rendimiento me podría dar esta variedad si tiene esta dada información genética. No es nada más que eso, solo que como que lo confunden con mucha varianza y que la cosa de acá, pero realmente es eso, es una correlación. Y se habla de modelos mixtos, pero el modelo mixto también es una correlación. A grosso modo. Entonces, estimamos al unir esta data fenotípica con esta data genotípica, entrenamos un modelo de predicción y lo que hacemos es estimar el valor genético o el Genomic Estimated Breeding Value para las poblaciones, para los individuos de la TP, es decir, estimar el valor genético de cada uno de los individuos de la población de entrenamiento. Luego que hemos estimado las mejores líneas de esa población de entrenamiento, nosotros empezamos a hacer la generación de diversidad, ¿cierto? Entonces escogemos los mejores individuos que están de esa población de entrenamiento, lo cruzamos con otra que está también, que nos gusta mucho, y nuevamente generamos F1 y generamos F2. Esta cosa ocurre en el invernadero. Y luego nuevamente, con información genética que tenemos ahora para estas plantas que están en estado de F2, usamos el mismo modelo que habíamos usado acá. Con ese mismo modelo estimamos los valores genéticos para plantas que están en el F2 y hacemos selección de esas plantas en el F2 para cruzarlas. Lo que quiere decir, ahí haría yo un ciclo de mejoramiento. Ya ese ciclo de mejoramiento a mí no me tomó esos 7 años, sino que ahora me tomó 1 año, ¿cierto? Si continuamos haciendo lo mismo, podemos hacer ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5. En 5 años que yo hice mi doctorado, hicimos 5 ciclos de selección rápida de padres. Para eso fue que yo apliqué esta metodología. Entonces, rápidamente nosotros seleccionamos para diferentes rasgos. La primera charla que nos dijeron hacemos mejoramiento para esto, para esto. Dependiendo cuál es su cultivo, cuál es su ambiente, cuál es su enfermedad, cuál es su problema, usted va a decidir qué rasgos quiere usar para modelarlos en selección genómica. En mi caso, yo utilizo rendimiento y Fusarium Head Blight, que es, como les dije, la enfermedad más importante. Entonces, en su eje de las X, lo que pueden ver es qué rasgo está evaluando, en este caso rendimiento en todas las localidades, rendimiento en cuando divido la información por localidades y la distribución de Fusarium Head Blight. En su eje de la Y lo que está viendo es el valor del rasgo. Estos son valores ajustados valores genéticos ajustados, Genomic Estimated Breeding Values. Y lo que usted rápidamente puede ver es que como va hacia los ciclos, entonces acá usted puede ver qué es lo que significa cada colorcito. Entonces, lo que usted puede rápidamente ver es que la media del rasgo se está aumentando y usted puede ver cómo esa distribución va para arriba. Y esto sucede porque, claro, cuando uno se está moviendo en ciclos de selección genómica, lo que uno está haciendo es quitar todos los individuos que tienen los menos valores, ¿verdad? Y los está moviendo hacia arriba, porque acuerden, nuestra intención es que al iniciar una población, generar esta diversidad, selecciono de mi progenie, hago que mi progenie tenga aún tenga una variación porque quiero conservar mi diversidad genética, pero quiero que el overall mean sea mucho más alto, la media de esa población sea más alta, ¿cierto? Eso pasa para todas las localidades, ustedes ven cómo sube. Ahora, lo que uno quiere en Fusarium Head Blight es que se reduzca, entonces por eso ustedes como que ven que empezando acá en la población de entrenamiento y se va hacia abajo en este ciclo, pues uno lo que hizo fue sacar todo lo que tenía más problemas de Fusarium Head Blight, ¿ok? Por eso va reduciéndose. El resto de ciclos los podemos continuar discutiendo en otros momentos. Entonces, cuando se hace investigación de selección genómica, las personas estudian cross-validation, las personas estudian independent validation, estudian otras formas de cómo poder usar la información de selección genómica. En mi caso, lo que yo hice fue también hacer una validación independiente de si la información de selección genómica realmente me estaba sirviendo para seleccionar individuos dentro del programa, es decir, los individuos que yo seleccioné para cruzar realmente me dieron una progenie que tuviera mayor valor que líneas que yo ya tenía en la población de entrenamiento.
y también qué población de entrenamiento yo debería usar o qué individuos yo debería incluir para que realmente me hagan una buena predicción, ya que cuál sea la relación entre esa población de entrenamiento, entre un individuo con el otro, va a hacer que yo pueda tener una buena predicción. Entre más lejos estén los individuos, es más difícil de que yo pueda hacer una buena predicción. Si usted entra aquí 5 colombianos, los 5 colombianos se le van a comportar más similar que si usted le mete aquí 2 colombianos y 3 japoneses, ¿verdad? Esa es la forma como más fácil que yo tengo para explicar de la importancia de las relaciones, de la relación genética que tienen los individuos para hacer una buena predicción. Entonces, y esa predicción se llama prediction accuracy o certeza en la predicción, tal vez, certeza en la predicción. Se llama prediction accuracy, no es otra cosa que una correlación. X con Y, mirar cuál es el número de la correlación, ¿listo? Todo esto se hace porque dentro de la ecuación del mejorador lo que tenemos es algo que se llama la selection accuracy, y esa es una correlación, un valor de correlación, que lo que uno quiere es que, pues, que haya entre más alto el número, pues mejor, ¿no? Y también uno depende todavía de la variación genética, y nuevamente toda la vida vamos a estar mostrando esta gráfica. Lo que queremos es que se esté moviendo la media. Entonces lo que hicimos era que yo tomé el tipo de poblaciones de entrenamiento que podía tener. En este caso la primera, esta verde, es la población de entrenamiento original, es aquella que yo tenía en el 2012. Esta era una población de entrenamiento generada con individuos que eran parte del programa, que tenían una cercanía genética con aquella población YTP, pero que no eran necesariamente de las mismas. Y lo mismo, esta es una población de entrenamiento que fue solamente testeada en el año 21. 17 a 21 quiere decir que esa población estuvo testeada en todos esos años. Entonces lo que hicimos fue agarrar todos estos individuos y generar otras poblaciones de predicción. Estas poblaciones de predicción, por ejemplo, son líneas que fueron seleccionadas para ser padres, pero de la misma manera se continuaron en el programa de mejoramiento. Esta población es una que fue no necesariamente seleccionada para ser padre, pero fue la F2, el resto de F2 de líneas que no se seleccionaron para ser padre, pero que en el programa de mejoramiento, y eso es algo como una de las cosas claves, y es que si usted mete selección genómica, usted definitivamente, al principio es una inversión, y todas las líneas que usted está evaluando, usted no puede desperdiciar ninguna. Todas las vamos a llevar como una cohorte que es en selección genómica, y la otra cohorte que va a ser como en tradicional, mejoramiento tradicional, aunque se produjeron seleccionándolas como que con selección genómica. Un poquito confuso, pero bueno. Y lo que hicimos fue, pues todas esas, esta fue derivada, esta es la que les digo que se fue en método de bulk, fue derivada, pero no seleccionada para ser padre, un poquito ahí enredadillo. Pero bueno, nosotros miramos rendimiento con todas las combinaciones, miramos Fusarium Head Blight, y también miramos test weight, que es para saber cuántos kilogramos por bushel hay en el trigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? En estas gráficas ustedes lo que van a encontrar es en cuántas veces, por ejemplo, 5 de 8, en 5 de los 8 escenarios, la población que se llama población de entrenamiento 21, que fue líneas evaluadas del programa de mejoramiento en el año 21, en 5 veces de 8 veces nos dieron unas buenas correlaciones para la prediction accuracy. Ustedes dirán, ese prediction accuracy, esa correlación es un poquito como bajita, uno siempre quiere tener una correlación altísima, ¿cierto? Porque si X me da Y, fabuloso, yo solamente hago X para agarrar Y. Pero en el cuento de selección genómica no es necesario, porque lo que sucede es que nosotros estamos evitando tener tanto testeo en el campo, tanto dinero invertido, y eso es lo que nosotros podemos alcanzar cuando usamos selección genómica. Entonces, obviamente no vamos a ir sobre todos los numerillos estos porque no es necesario, pero lo que sí vamos a mirar es el resumen que tenemos. Entonces, aunque uno tiene moderadas y bajas accuracies, aún en términos de dinero, aún es cost effective. La población de entrenamiento original, chistosamente, que fue la que diseñamos para hacer selección genómica, fue la que no fue la mejor población de entrenamiento. Y eso es como, no es, digamos, es chistoso, pero tiene sentido, y la razón es
esa población se iba alejando de todos los individuos, ¿cierto? Yo no voy a ser igual que a mis bisnietos, ¿verdad? Cuando uno testeaba las poblaciones de entrenamiento, esto no es nuevo para nadie, en más ambientes pues va a mostrar una mejor predicción. Nosotros ya sabemos que si tenemos unas líneas a las que las estamos mirando con todos los climas posibles, obviamente nos va a dar una buena predicción de cómo estaría esa línea en los climas posibles. Fusarium head blight es un carácter que es menos cuantitativo, es aún cuantitativo, pero es menos cuantitativo que rendimiento, por lo tanto tiene más heredabilidad y es mejor predecido. Y aunque estas accuracies eran bajas, aún nosotros fuimos capaces, y esto es algo que es muy clave para cuando está empezando fitomejoramiento con selección genómica, y es que aunque las accuracies son muy bajas, aún sirven para seleccionar lo que en una mala palabra llamamos en Colombia el ripio, lo que no nos sirve. Entonces nosotros agarramos y generamos toda una diversidad genética, tenemos una distribución muy amplia. Con estas accuracies, aun cuando son bajas, somos capaces de sacarle el ripio, somos capaces de mover lo que debería ser más alto. Y eso lo puedes leer en cualquier paper de selección genómica. Como les dije, vamos a mirar otra cosita de lo de Lenin. Lenin trabaja muchísimo en Fusarium head blight, especialmente en toxinas. Álvaro mencionó el problema de toxinas en soya. El toxinas DON es un problema muy importante también en trigo. No se le acepta que tenga mucha toxina porque pues intoxica a los animales, también puede intoxicar a los humanos. Entonces lo que él hizo fue evaluar si líneas del año 1, y del año 1 es donde uno tiene la mayor cantidad de líneas en el programa. Entonces, como les dije, año 1 puede tener 1000 líneas, año 2 puede tener 200 líneas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué queremos? Y otra cosa es, bueno, tengo aquí a Jorge que trabajó en pasantía el año pasado y él sabe lo que es meterse 3 días a campo a 90 grados, súper húmedo, a tomar datos de Fusarium head blight. Toma tiempo. Y hacerlo de 1000 líneas está canijo. Entonces, lo que Lenin quiso mirar era si podía quitarse completamente del programa el evaluar estas 1000 líneas y simplemente predecirlas, usando la información de todas las otras poblaciones de entrenamiento. Efectivamente, lo que él encontró era que incluir o estudiar a esas 1000 líneas para Fusarium head blight realmente no era tan necesario como antes creíamos. Podemos reducir el número de líneas, las podemos buscar como por consanguinidad o nada más, digamos, podemos, a cambio de testear esas 1000, tal vez nunca testearlas y seleccionar solo lo mejor y mandarlo al año 2. Ahora yo solamente estaría mandando 200 líneas. Y pues como ya lo habíamos hablado, igual que para rendimiento, incluir más ambientes, pues el modelo de predicción me va a dar una mejor accuracy. Una cosa muy chévere que hacemos es hacer sparse testing. El sparse testing, como ya les dije, es distribuir líneas en diferentes ambientes de diferentes programas. Esto es un proyecto grande que está entre esta universidad, otras universidades y una compañía. Y lo bueno del sparse testing es que no solamente ayuda para selección, para que usted evalúe sus líneas. Imagínese que usted teniendo aquí en Costa Rica una línea, usted supongamos que no la va a poder testear acá, pero usted tiene unas ganas de ver cómo sale esa línea en Guatemala, usted tiene unas ganas de ver todo eso, usted empieza a distribuir todas estas líneas y como usted tiene una información de entrenamiento, en la población de entrenamiento, ahora usted puede tener idea de cómo su línea estaría por allá en uno de esos ambientes, aunque no la pudo mandar. Entonces de repente la manda en Guatemala en un lugar ahí y dice, bueno, ¿qué tal si yo le hago una predicción a ver cómo le iría en este otro ambiente, dado que yo tengo otras líneas que son medio familiares que se entrenan allá, que se crecen allá? Y eso lo podemos mirar un poco más si tienen algunas preguntas. Entonces acá lo que podemos ver es el resumen que tenía, esta persona se llama Carlos Ignacio, el resumen de cómo eran los escenarios, de qué tan bueno era si tener una línea en varios ambientes, o si tener en un ambiente esa línea replicada. Entonces, eso es lo que significa como el sparse testing, andar dividiendo líneas y mirar cuántas veces es que yo tengo que crecer esa línea en esa localidad o tengo que crecer esa línea al cabo de los años y qué tanto me sirve estos datos para hacer una predicción de cómo se comportaría mi línea, por ejemplo, nuestra línea de Ohio State, cómo se comportaría esa línea en la Universidad de Illinois o en Cornell University, University of Illinois, Kentucky,
y en KWS. Entonces nosotros tenemos como el lujo de saber cómo le fue a nuestra línea, que es de Ohio State, en todos esos ambientes. Y esto lo que lleva es a compartir el material genético. Entonces el resultado de estos proyectos lo que hacen es que ahora yo no solamente tengo acceso a la diversidad genética de Ohio State, sino que tengo acceso a la diversidad genética de todas estas otras instituciones, y si una de mis líneas le va bien en algún lado, esa línea la puedo licenciar allá, y entonces las universidades empiezan a recibir sus royalties o sus regalías. Y es lo que pasa con algunas variedades del grupo del Dr. Sneller, que están crecidas en otros lugares, como en Canadá, como en Nueva York, en Kentucky y en Illinois. Y eso es algo que en el sistema americano trae muchos recursos también para el programa. Entonces, esto es simplemente cosas que se pueden leer, se pueden mirar qué tanto fue la ganancia genética, que testear las líneas donde nos conviene de acuerdo al dinero que tenemos para el programa. Son cuestiones que es como mirarlo desde diferentes ángulos. Y bueno, quiero agradecer a mi grupo de doctorado. Esto era el grupo de trabajo que había en estos años. Este es Lenín Rodríguez, que Luis también le conoce. Acá está mi hijo y mi gata, y las personas que hacen el trabajo, porque a veces como que yo no hago nada, pero bueno, sí toca aprender de todo allí, y pues eso es algo que Luis también me pidió el favor de que como que comunicara también cómo es que es lo que es trabajar para un programa de fitomejoramiento, especialmente siendo en un ámbito donde se es mujer y no es que haya muchas mujeres en esta área. Entonces esa también era la parte que queríamos mirar. Espero no me haya tomado más del tiempo de que me habían dado, pero bueno, gracias. Nelly, sí se reintegra, digamos, la inversión económica dentro del uso de predicción genómica dentro de lo que se obtiene de los materiales. La pregunta era que si se reintegra la inversión de la selección genómica a lo que es la salida de los materiales. Realmente lo que sí ha sucedido es que a raíz de poder cruzar mejor, como más rápido, traer más materiales, sí se ha podido liberar nuevas variedades en menos tiempo. Esta cuestión del sparse testing es buenísima porque, lo que les digo, es como que uno manda estas variedades a otros lugares y allá son revisadas, y luego uno puede hacer predicciones también para la localidad de uno, y es como que rapidito usted tiene mucha información de cómo se desempeñan sus variedades, cómo se podría desempeñar ese material genético en otros lugares. También eso ayuda para que si una persona, no sé, dice, tienen unos materiales derivados de este parentesco, bla, 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 ¿qué tal y si yo la pido? Entonces eso hace que sí haya, digamos, un retorno, porque al usted liberar una variedad más rápido, pues usted tiene regalías, ¿verdad? Y pues no hay una cosa que le guste mejor a un mejorador que es ver sus materiales allá crecidos y que sea el mejor. A Clay no le gusta más que poder ir a mirar la revisión de todas las líneas y ver que 5 de sus líneas están en el top 10. Eso le gusta a un fitomejorador. Muchas gracias, Nelly. Bueno, ahora le doy el espacio a… sí, adelante, Mario. No conozco el trigo, pero asumo que es una especie autógama, ¿no? Autógama. Ok. Estoy pensando en tomate, por eso mismo la pregunta. ¿La selección genómica me serviría para hacer predicción de híbridos? Sí, lo usan mucho en maíz. O sea, el maíz es la reina. La pregunta era si la selección genómica serviría para hacer predicción del comportamiento de híbridos. Y la respuesta es sí. Uno de los cultivos pues, más importantes es maíz, y la selección genómica es una cosa que ya, no sé, la primera vez que yo trabajé en un cultivo fue en eso, en maíz, haciendo selección genómica, y eso hace más de 15 años. Sí, de acuerdo, maíz es… Sí, pero también, sí, claro. Bueno, muchas gracias. Ahora le doy entonces la palabra a Steve Wicks, también de la Universidad de Iowa. Adelante, Steve. Hello. Thank you guys for having me here. It's my first time in Costa Rica. It came a couple days ago, so I got to go to a coffee farm and a little bit of traveling before this. Very exciting.
I'm going to go over a very broad view of soybeans and specifically to Iowa and the United States, and then share some pictures of our research plots and some of our equipment and fields. I did a master's degree at Iowa State University in plant pathology and soybean cyst nematode and nematology. Very good time. I learned a lot, and I'm very glad to still be there. Soybean basics, very big overview. Some of this we already talked about a little bit, but originally from China, came to North America in 1767. Central America, it looked like about 100 years later in 1877. In Iowa, always grown in rotation with corn, sorghum, cotton, wheat in the Midwestern states. In Iowa, almost always corn and soybeans. The 2020 data of where soybeans are grown and how much is shown here. The darker colors, the United States, Brazil, China are the larger producers by volume, by weight, with the least amount in the lighter colors, the grays. Very important crop in the United States, but really not for that long, about 100 years in production in the United States. This shows just the United States, and these are soybeans planted by acres. This green belt here, does that show up? No cursor. The green belt there is commonly referred to as the corn belt. That's where a lot of corn is grown. So in rotation, a lot of soybeans are grown there as well. You can see it runs down along the Mississippi River through the center part of the country there, and that's a valley. Flatter ground, not mountainous, easier to grow the soybeans. The uses of soybeans, almost 3/4 of it goes straight to animal food. So not direct consumption of humans for the most part, almost all to animals. So to poultry, to birds, to pigs, some to beef, some to fish. Direct human food is the next most common, and that has increased as people have changed their diets in some places of the world, less meat and more soybean or more plant-based, so more soybeans. Smaller industrial part, but I believe very important and very important in the United States, especially where we are. There are so many soybeans, so the products like biodiesels and lubricants are very important and very used and promoted, like trying to figure out ways to use soybeans for other applications other than feed. This is the soybean growth stages. This is specific, the time frames on the bottom, to how we produce them in Iowa. So 80 to 120 days on average, depending on maturity group and what variety you plant. We would plant between the middle of May and the middle of May, or middle of April to the middle of May. And then our vegetative stages, which are the leaflets, grow until early June. Each one of those groups of 3 leaves that's outlined up there is a vegetative stage. So V1, V2, V3 is as those clusters of 3 leaflets grow. Once you have flowers, you enter the reproductive stages. The plant is putting on flowers, pollinating those flowers, and starting to set seed. That runs until early August, and then it switches to the later reproductive stages, the R6, which is filling the seeds that have been pollinated to fill grain and make your yield. We usually harvest the middle of October, or mostly October, beginning to middle of October, a little bit into November, depending on rain and how long that crop has moisture to both grow and then to influence when we can get equipment into the fields. The rain can keep us out both for grain moisture and for vehicles getting stuck, moving semis, and getting the grain. Soybeans are planted by maturity groups. So this shows the United States from all the way the very north to the south. Those numbers increase from 0 to 9 in the United States. It's very common. Iowa, right in the middle of the yellow,
We grow a lot of group 2 soybeans, maturity group 2, and some group 3 soybeans in the southern part of the state. Those are bred for photoperiod sensitivity, so how they react to the day length and how much light we have. And they're very influenced by that of when they put on flowers, and then once they put on flowers, that dictates the rest of their growing and maturity, how they put on more flowers, and then how they senesce and mature and dry down. Soybean growing conditions, they are like warm temperatures, that 21 to 29 Celsius. Nighttime temperatures are important. You want it to stay above 13 degrees. That way, the plant really doesn't have a lot of activity when it's below 13 degrees, so you want it to stay above that in order for it to not slow down growth. They like well-drained soils, pH 6 to 7. And you want to make sure to do soil testing to know your nutrients. Sometimes in Iowa, soybeans get treated like not as important. Corn is very important there. But I think it's important to still look and know what your soil essential nutrients are to grow bigger soybeans. Sometimes it gets ignored, and I think it shouldn't be. Growing conditions, moderate rainfall over the entire season of soybeans, 50 to 75 centimeters of rain. This is very important once they put on those flowers and are in that reproductive stage of growth. So 60% of that water usage will be used in that reproductive stage. So it's very important. Timing of that rain is also important. Varieties are getting better, like Danny Singh talked about earlier, of being drought tolerant, but they need an inch of rain every week or so to have maximum success to set up for yield, to high yield. Full sunlight, 6 to 8 hours a day minimum. That's very easy for us in Iowa during the summer months. The northern part of the United States, it gets to be harder, but varieties have been bred and they're much more adaptable than they used to be. Soybeans have very pushed north, much more planting in the northern part of the United States in the last handful of years. You want to protect them from extreme water, wind events or waterlogging. We call it wet feet. They do not like being wet. You don't want standing water for very long, want it to go away. That can influence your soil type or your choices to plant them based upon your soil type and how well drained it is. I think it's important to talk in basics about soybean herbicide, genetically modified for herbicide tolerance. The very common genetically modified herbicide tolerance is our glyphosate, which is your Roundup, glufosinate, which is a herbicide called Liberty, 2,4-D, which is commonly referred to as Enlist. In 1997, only 8% of the soybeans in the whole United States were GMO, were planted as a GMO. In 2010, 93% of the United States soybeans were planted to GMO. Very much shows the importance of those traits and how farmers have adopted them in order to be successful with killing weeds, in order to manage the weed populations in those fields. 98% of the soybeans planted in Iowa last year were GMO modified. So, I mean, I can't say everything, but that's a very close to 100. It's basically only organic growers that grow for human consumption that are non-GMO. Some very basic plant density, how you would plant them. It ranged from 250,000 to 350,000 plants per hectare, especially on 30-inch rows. This will affect your yield. Like the more plants you put in the ground, sometimes you get more yield. It depends on your soil type and a lot of other external conditions. It affects your weed competition. So how many plants you have can outcompete your weeds, and lodging resistance. Soybeans can grow tall in the United States up to about my chest. When they grow that tall and they put the seed on in August, they get very heavy, and if you get wind or rain, it'll push them over, and that can make them get diseases because they're more matted and you don't have airflow, but also harder to pick up with a combine and to get through the field in order to get them off. We call it get them off the ground because they're laying on the ground.
You can see some pictures there of soybeans spaced on different rows. 30 inches and 15 inches are the most common in Iowa. And there is, it's nice, here, I'll switch to the next one. It's nice to those 30-inch rows to those 15-inch rows, they grow very differently. How quickly they close their canopy, and that competes with weeds. Yield usually increases with the narrow rows, but just a little bit. But that can be very important and very influential of your decision because you have to have different equipment. Corn is planted on 30-inch rows. Much of the equipment, almost all of the equipment is shared between corn and soybeans. So a lot of people don't want to own a separate set of equipment that has 15-inch capabilities versus 30-inch capabilities. There are many pests in soybeans. I am grateful to live where it's cold in the winter because that actually helps reduce pest loads, but we still have lots of pests. This is just a very small touch of what we can get. Diseases, early season, the pythiums, the rhizoctonias, the phytophthora and fusariums, all generally root diseases. Cold soils, wet soils can increase the chances of those. Mid to late season, things that affect us later. Soybean cyst nematode is very damaging. It's the number one. And then number two is soybean sudden death syndrome. The picture is of the sudden death syndrome, very dramatic leaf symptoms, the late in the season, those late R productive stages, the R6, R7. Also frog eye leaf spot, stem canker, cercospora, and there's many other diseases. Insects, early in the year when they are very little, just a couple leaves, we have bean leaf beetles. Those will eat a lot of the leaf tissue. While it won't often kill the plant, it delays it. So you take a plant and it's a week behind or 2 weeks behind if it had not had that feeding. And when you slow down that early growth, you lose out on protections from herbicides, protections from seed treatments. It really sets them back, makes them not as competitive. Late season, mid to late season on insects, soybean aphids can be very damaging, and so can Japanese beetles, both feeders on the plant itself, whether it destroys leaf tissue or if it just sucks nutrients out of the plant to reduce yield. I'm going to touch a little bit about what we do as a research program. This is the Mueller Lab. We're a plant pathology lab at Iowa State. This is the state of Iowa. You can see east to west, we're about 430 kilometers, north to south, 320 kilometers, and we are very lucky. We're right in the very middle. Right there, that's where we're located. So very lucky as a researchers. I can travel in any direction, and any of these stars where we have plots is between 1 and 2.5 hours. It makes it very easy for us to conduct research over a large geographical area. In 2024, we had, these stars represent research locations, but there might be 2 locations within this space, probably 6 to 10 within these 2. We had 22 locations. We ran about 9,000 plots last year in roughly 100 separate trials. I'm going to just do one set of data just to show what we do a little bit on the foliar side. The state of Iowa separated into 9 squares, research, northwest, north central, northeast, and then the same across the south. We run a statewide fungicide evaluation. This is the list of fungicides that we tested in 2024. So across each one of those locations, 7 places across the state, the exact same treatments were applied. That way we can both get a look at how it performs in a single location, but also how it performs across the entire state. We've been doing this trial for almost 20 years now. It might be 20 years. Different fungicides each year. Some we try to keep the same so we have those over the year checks, but then the others are dictated by what's new in what new products are available and what companies want to see data on. This is the data from 2024. We had less rain than normal, and we're on like our 4th year of drought, less rain. That makes it harder for us to see a lot of differences, but we still important to see and do the research. Yield is on this side in bushels per acre,
And you can see this is the non-treated control. This line represents the non-treated control across. So we only had a couple fungicides that were in, very close. None of the data was statistically different from each other. The dots in the middle are brown spot disease severity. So that was a disease that we get every year to some level. So we can rate it every single year. There's other foliar diseases that are much more damaging to yield, but we may not get them, so then it makes it not a comparison that we can make. So we take data for any disease that's present, but brown spot is one that was present across all locations, so then we could include it in all locations and measure how the fungicides performed. Again, no statistical difference, but you can see here that several products did perform better than the non-treated control. The rest of my slides are pictures of our research plots and how they look in Iowa for us right now, and some equipment. This trial and this trial are both mine. This is a corn trial. These are 30 feet long. These are only 20 feet long. In the soybeans, we do a little shorter. These are both foliar fungicide trials. So we came in, sprayed fungicides, took notes, and harvest for yield. This is one of our research farms. This is a white mold trial, soybean white mold. Very early in the season. These plants are pretty small. But I thought this picture was nice because you can see the research farm. This is not my research farm, but the research farm. You can tell, those experimental units and how they're testing. I'm assuming this is a nutrient test where there was fertilizer put on or withheld. These are some of our small plot research. So for variety testing where we don't need to take yield, these are only 5 feet long. So many plots in a small area. We can put out thousands of plots without taking up a lot of space, but still take our disease notes on them, still take growing agronomic notes on them. Generally, we don't take these to yield because they're so small unless we're saving the seed if they need to. This is in partnership with Danny Singh. He talked about the soybean sudden death nursery. That's what this space is. So we inoculate with infested sorghum, plant at the same time, apply irrigation as needed depending on what the outside conditions are, and then can take disease notes. We have a mix, I feel, of very new modern equipment and older equipment. This is a research sprayer. There are 10 different bottles that we can load chemicals into for foliar fungicide sprays. And then there's 10 booms back here. So in a single pass through those plots, we can apply 10 different products, which is very useful. We used to apply by hand. You're much more exposed to those chemicals. It's much harder physically. This machine made it much easier, much nicer, and much more work. We can accomplish a lot more. Very similar machine, except in corn, much taller, much bigger. But once the corn is full grown and you're applying reproductive stage treatments, you need to have a tall machine. 8 booms and 8 bottles all on top, and then we can drive through full grown corn and apply VT treatments and later. This is a picture at harvest this year, or 2024. This is our truck and trailer, our research combine. And then you can see all of these piles are research plots. So we harvest the center rows, leave the outside rows, so rows 1 and 4, as guards. We don't take yield on that. And then we get our yield data from the center in the middle. This is a corn trial late in the season before harvest. But this field is under very sandy soil under irrigation. Pivot irrigation is called. So this is the irrigator, but you can see its wheels as it drives. It makes paths. So we have to set our trials up within the space of those wheels in order to not hurt our research plots. You can see where I had equipment and drove turnaround as we sprayed things. This one had a lot of turning around, so a lot of that crop was hurt. But as we drove in and out of the field to apply those treatments. But again, that's with that large machine that I showed, and I mean, some people spray these by hand, and it's very hard, and corn is very hard. I'm very grateful to not do that.
This is a picture of a small research farm right by Ames, right by the college. There's a river here which allows us irrigation with a well. But corn research plots, these are soybeans. We do a little work in mung beans. That's what this dark color is. More corn and soybean over here. Our equipment, some of it is, like I said, very new or very old. This is a research combine, so we drive it around the entire state to those locations in order to gather that yield data, to take it in the fall. Large, non-research oriented combines, they can take data, but it's on such a larger scale. When you have small plots, you need to have the specialized equipment to take accurate data and get good numbers. When I do research on farmers' fields, so sometimes it's a university-owned ground and sometimes it's a farmer, we rent that ground from him. It's a very rewarding relationship, I feel, because those farmers are helping us and we're helping them learn more. They bring their equipment out in order to take the grain. I don't need any of the grain. I can take that data as I combine, so then I can deposit the grain into their wagons. This farmer was excited, and it's fun to work with farmers that are excited. So he wanted this picture. He asked me for this picture of my combine next to his combine. This is a medium-sized combine in Iowa. So it just, mine's very small and quite large. This is from this fall. This is my son. But this is 12 rows for corn. It's very impressive to go through a cornfield at 3 miles an hour, more even, and harvest all of that corn at 250 bushels an acre, 200 bushels an acre, very high. I thought this was a fun picture. I talked about soybean use, and it's very promoted in the United States, trying the biodiesel, other lubricants, other ways to use it. And this is the Minnesota Soybean Association, but in partnership with Iowa Soybean Association. So it's very important for us to grow soybeans and to get high yields to promote these different uses of products. That's what I have. I thank you guys for having me here and happy to answer any questions. And feel free to reach out. Like I have my email up there, so questions or pictures that you wanted, I'm happy to do. Steve, at some point I was discussing with a previous visit from Darren and Travis, like how to define the maturity groups. Like, is there a standard or how to follow the definition of those? So I'm not a plant breeder. That's my first answer to that question. But when I was an undergrad, worked with plant breeder that did maturity group separations. So what they do is the breeders have standards that they know that are always, that's a group 2 or a group 3 or a group 4. And at least when they were doing it, we would pull plants. So 2 to 3 times a week, you would go out, you'd know what the standard is, mark how mature it is in the fall, and then take notes. You would have to walk the entire field, look at every plant, because that's, it's separations. So each plant, not even a plot, within each plot could be a variety that you planted, but you're separating by maturity. So then we would pull those individual plants and then those get hand threshed to move forward into testing, double checking the next year. Brian might know a little bit more since he does more of that with Danny Singh and breeding. And that's what Danny was talking about, using drones to fly to identify the maturities based upon those standards. So, and like in the case of when you plant at different densities, do they affect also the maturity group definition, or? The different densities will not. No, it won't. If you plant a group 2, say a 2.5 or something like that in Iowa, very common, the biggest thing that'll affect maturity is late season rain. So if it stops raining late August, early October, or early September, it'll mature faster. But it's based upon water availability, not based upon light. When we get rains later, it allows them to grow longer because they're not drought. They're not limited by the water. Thank you. Preguntas? Thank you, Steve.
Bueno, ahora vamos a continuar con la charla de Travis. Travis viene de la Universidad de Arkansas. Travis, thanks for being here again. Now the floor is yours. Well, thank you, Luis. It's nice to be back. The last time I was here, I spent a lot of time talking about my research. But today I'd like to talk to you about some of the Arkansas-centric production, specifically rice and soybean rotation, some of the benefits and challenges for this. So most of the work I do is in soybean, cotton, corn, and peanut production. I don't do a lot in rice, so I asked my colleagues to help me with this. So I went to the weed scientist, the agronomist, and the entomologist and asked them, what challenges do we face in the state so that I can share them with you here today. So first I'm going to talk a little bit about just production in the state, some of the agronomic practices, and then go into those benefits and challenges. So just first, this is a little bit of just production as far as rice and soybeans. Rice is always about 1.4 to 1.5 million acres. So we are actually number one in the U.S. as far as rice production. And so for like soybean production, I think we're like number 10, but one of the bigger ones in the South. So 3.1 million acres, 3.2, it just kind of gives or takes. And so about a third of all soybeans that are produced are in rotation with rice. A little bit on the yield. The statewide average for rice is 1.67 bushels per acre. So that's actually probably low. Some of the farmers who really push that are over 200, so a really high production. The same thing with soybeans. The statewide average is 54, but there's farmers that will average 80 that really have a lot of inputs that are really trying to increase yields in their field. GMOs were mentioned. In rice, there's none, but I will talk a little bit about some of the different herbicides that are used, but still it's all traditional breeding. Within the GMOs, I'd say we're 99%. There's probably a few that still do some of the conventionals. Actually, there is a soybean breeder with the University of Arkansas that does release, all we release is conventionals, but those are very specific to selling to maybe poultry or hog farms that are specifically looking for conventional beans or rice, or beans actually. All right, most of our production is all long grain. There is some medium grain production within the state, but for the most part, it is all long grain. Some of the more popular cultivars that are used in the state, those released by the University of Arkansas would be Diamond and Ozark. Diamond because Arkansas is the diamond state. It's the only state in the U.S. where you can actually find diamonds. So there's actually a place that in Murfreesboro you can go out and look for diamonds, and each year there's probably 10 to 15 diamonds that are found. No, I've never found a diamond, so that's why I'm still working. And then Ozark because of the mountain range in Arkansas. The Ozarks are the mountains that are right in the middle of the state. So popular names. The two cultivars there with the CL, those are Clearfield rice from BASF, and that is a specific herbicide that is used on that rice, and specifically to control some of the grasses that are in rice. Also, Previsia rice, also released by BASF. Again, you have to use their herbicide on that rice, and you can't mix or match. If you used Clearfield herbicide, which is New Path, on Previsia rice, you would cause damage. And then just some of the generics with the Dynagrow. And then the last one I'll mention is Rice Tech. Rice Tech is in Texas, but they're big in production as far as rice hybrids. So these tiller more than all the others. So if you're planting rice in the U.S. per acre, you're planting 1 or 2 million seeds per acre. But with hybrid rice, it's about a third of that. So a lot less seeds that are planted per acre. And it looks odd. It looks odd to us because we're seeing it almost like a wheat field where everything's green
But with hybrid rice, it's very sparse. You almost think, the farmer probably needs to replant again. But because they tiller so well, it actually fills out. A little bit about soybean production then. If just focusing on Arkansas, most of what we're planting, probably about 85 to 90% would be group 4, maturity group 4s, and everything else would be group 5s. Some of you know that I work a lot with nematodes, and the nematodes really have some good resistance in the group 5s, and so from my point of view, I kind of push that as often as I can, but I'm not the driving force for it. Yield production is the main driver why they're picking a maturity group 4. Most of everything we're producing is for grain, so for food, hog feed. Stith mentioned the different types of industry that was going into, but there is some for seed production. So we do have several seed companies in the state, and so we do have seed production. I'm going to talk about the rice-soybean rotation. The other common ones we have is corn, soybean, and then wheat-soybean. And so for us, it's a double crop. They'll come in and plant a maturity group 5 around July after the wheat is harvested, and then they'll get a soybean crop then. So 2 crops in 1 year. So to start this out, I'd like to talk a little bit about our irrigation. Unlike some of the other states in the U.S. Who rely on rainfall, Arkansas is almost like 95% irrigated. And so there's basically a couple of irrigation types. The first one is just the levee rice, which is very common, and you see the different contour lines as you're flying across the state. And then you see the gate there. The yellow gate, they'd actually raise and lower throughout the season to get water from one end of the field to the other. But it typically has one inlet, or they can have multiple inlets, but again, it's raised and lowered depending on this gate. I always wonder too how they got all those lines in the field, but they actually have someone come out and they mark it for the farmer, and then they'll come put up the levees later. You'll notice that the rice on the levees too, it looks like it's a little further behind than the rest of the rice, and that's because it's actually planted later. So the rice is planted, then the levees are put up, and then they come back later and actually plant the levees. If they did not plant the levees and there was a hard rainfall, the levees would fall and wash, and then it'd wash big ruts out into the field. One of the other types that's becoming more popular is zero-grade rice in zero-grade fields. So it's just like a flat table, a mesa. It's just from one end to the other, it's flat. And there is a large ditch. It's hard to see from the image, but just where the small little ditch starts, it's a deep ditch. And sometimes we play jokes on people. No, we don't. But if you go out to a rice field and the first time you see that there's no rice, don't step in that, ever. Because it can be waist deep, it could be neck deep, because that's the depth of the ditch. The small ditch just runs the water out to the field. So there's one outlet, the ditch around the field fills up, and then the small little ditches distribute the water out into the field. The advantage is when you're harvesting, there's no levee to drive over. And so that's less, time and effort. And so here everything's planted really quickly, and then they run the ditches just to distribute the water. And the last, this is because of some of the herbicide traits that we have, is actually furrow irrigated rice, or if you look online, they'll call it row rice. So those are 30-inch rows, but the rice is still drilled in. So most of the time, about 7.5 inches row spacing for rice production. Soybeans is really on 30s, unless they're planting in zero-grade fields, then they'll drill the beans in 15-inch row spacing. The production has really picked up as far as row rice. As you can see, the advantage would be, again, no levees, and then multi-use for that field that you could go back to corn, and it's the same production practice. It's kind of hard to see, but you see the little water outlet there, and then that's the manifold. And I'll show you a picture at the end that we have the manifold as far as irrigation, and it's all plastic. And so they roll out the plastic, punch the holes in that's based off of a map of the field, so different the way the field is shaped. They'll actually have a pipe planner, pipe being the irrigation, and it'll tell you how many holes to punch into the pipe depending on how long the rows are. So everything waters evenly.
All right, so this is what the agronomist gave back to me, and I said, what would be the benefits? Obviously, the yield increase would be the most important. And typically, we see that a little bit probably more in soybeans, and I can give you a number, is about 5 bushels on average. They see that increase by that rotation. We see the similar increase in rice. I'm just not sure about how much that would be. The other advantage is the same equipment, specifically the harvesting equipment. So the same header, the same combine could be the same. In our field in Arkansas, every farmer who has rice soybean rotation always uses their newest equipment on rice first. Rice is very aggressive and very hard on the equipment, but when it's almost about to wear out, then they'll use it for soybeans and buy new equipment for their rice. First and foremost, rice soybean farmers are rice farmers, and soybean is just a rotational crop. Some of the challenges that you have with the rice soybean rotation is probably really with the zero grade fields. The soil is very shallow because to hold water, there's a clay hard pan, and you really can't break it up by tillage because it settles out, but the farmers want that hard pan. Right, that helps to hold the water as far as irrigation. But soybeans don't do so well when their feet are wet, and so we get a hard rain with a zero grade field, it's hard to pull the water off the field. And so the soybeans sit with their feet wet and they don't produce as well. And again, sometimes also that soil is really shallow, so in a dry year, before they'll irrigate soybeans, they're always going to irrigate rice. And so sometimes they're late getting to the soybeans, so the soybeans have really suffered because they're really only growing in about 4 inches of soil. And so they're very stunted before they actually irrigate them. So the yields on those are much less. Some of the major pests, the first one here is just kind of from top to bottom, and as where the images show up, is red rice. So as you can imagine, it is rice, so it's another oryza, so it's hard to kill rice with a rice herbicide. But that's some of the reason for the Clearfield and the Provisia rice. Those are actually specific. They will actually kill red rice, but not the production rice. Barnyard grass is another one that's really important. Again, another grass crop, or another grass and a grass crop, certainly important. The sprangletop is also a big issue too. All of these have a very large seed bank, a lot of seed production, and those are certainly problematic for rice. And then within the soybeans for us, the top 3 weeds are pigweed, and pigweed. Those are the main ones. And so as you can see by that picture there, they can really get overwhelmingly large really quick. Sometimes they're the size of a tree. So they're very much problematic from harvesting. You also notice that each one of those weeds has a star next to it, and we have resistance to multiple herbicides to all of those. And that really begins to be part of the challenge as well. All right, so what would be the benefits of rotation within and weeds? One of the main ones would be the flooding changes the weed dynamics. So for example, pigweeds do not like their feet wet either, and they do not like to be flooded. So in areas of Arkansas where we have rice and soybeans, pigweed is not really a problem. Where we have corn and soybeans, pigweed is an issue. So that certainly helps with that problem. 2 years in soybean, 1 year in rice was the traditional way that we would control red rice. As you can imagine, you have a legume, you have a broadleaf soybean, and you could kill grasses in it with ALS type herbicides. And then rotation, there's a lot more diversity within herbicides that can be used because you have a GMO crop and a non-GMO crop. And so from the weed scientists, that opens up a whole different playbook for them where they can use different herbicides. Although we still have problems with resistance, and that's the reason because there's a lot of continuous rice production as well as soybean production too. One of the last challenges that I'll mention, or those are the benefits, one of the challenges would be plant back restrictions. So
A herbicide that's used in soybean is called Zidua, and it's a very good herbicide, keeps the weeds down, but the plant back restriction for rice would be 24 months. So in a rice-soybean rotation, Zidua is not going to be an option. Right now you're limiting yourself on your herbicides. Insects, there's a lot of insects. I'm not going to cover them all, and I'm not claiming to be an entomologist. This is more of a quagmire for me, so I can really get myself stuck, but I got help from our entomologists. The rice water weevil is certainly something that they're seeing more of. And of course, this can feed on the rice itself, causing the quality to be lower. So it's certainly something they're looking at. Stink bugs, again, feeding on the grain, also feeding on the leaves as well, can be problematic. Grape colaspis. This is something that increases in soybean production. The next year when they're planting the rice, that can really affect the seedlings. Feeds on the roots and the plants die. And of course, armyworms would be problematic for both of them. And then some of those can be a challenge because you're using almost the same herbicide to control those in both rice and soybean. And then stink bugs. There's different types of stink bugs. This one's a red-banded stink bug, which apparently is like the Hercules of all stink bugs, because anything they try to spray, they can't control it. But it's more of a South Arkansas, Louisiana issue than it is throughout the entire state. All right, some of the benefits are kind of similar here. Of course, resistance management. So you can use different insecticides depending on different crops. Obviously, you could imagine the challenge is something like for armyworm, you have the same critter, but it's in both crops. And then reduced insect pressure for the subsequent crop. So every time I think of why we're increasing yield is because of maybe like nitrogen increase within soybeans, but a lot of it's also due to some of the other insect pressure that's less, or disease pressure or weed pressure. So certainly this is having an impact. Some of the challenges I already mentioned would be the armyworms, which we have insecticide resistance issues in a lot of the armyworms, so that's becoming a major issue. And then I already mentioned about the grape colaspis, but I asked them, well, how big of a problem is that within the state? And they said, oh, it's really not a problem anymore. You use an insecticide seed treatment in rice, you pretty much have it licked. So although it's an issue, they've been working on solutions for that too. So job security for them as well. All right, the area that I find more interesting is, of course, the disease component. Rice blast would be the most important for us, so it has two stages. This is the leaf stage. It's less problematic as far as yield. The panicle blight, where you see that node is infected by the fungus and it actually blanks the entire panicle, is where we get most of our yield loss from. So it's still a problem every year. One of the main ways that we actually control that is by maintaining a flood. So that furrow irrigated rice or row rice on the top end of the field that is not completely flooded, the rice is stressed, and you always have more blast in that area of the field than you do where everything's irrigated. Sheath blight is certainly an important one, and you see the lesions there, and actually because of all the humidity there, the rhizoctonia, the hyphae, grow very long. It almost looks like cat hair growing up the plant, and if it gets to most of the leaves, obviously that's where you're having your major yield loss from. But it can be very impressive and very difficult disease to scout for. And most of the varieties and even hybrids that we have are susceptible to sheath blight. Fall smut, it's still a real smut, so it's actually infecting the floret, producing this smut, but it actually looks orange at first, and then it's either white or black in color. There is some resistance that's available there, but traditional fungicides are what are used the most. Still, old fungicides like tebuconazole or propiconazole are still really effective on that. And then, of course, moving over to soybeans, the one that I work with is root knot nematode,
And so you can see all the galling on that, and that's actually in kind of a silt loam soil. It's not real sandy, but it still can cause major yield loss, and it can be very dramatic in a field. Field-wide, root knot will cause 25 to 35% yield loss in soybeans, so it's very impactful. And as mentioned before, one of the foliar diseases that we see each year is frog eye leaf spot, particularly as a foliar disease. Like last year, we had the right conditions, a little bit cooler conditions. Some of the hurricanes come through, a lot more rainfall. It becomes more of an issue. All right, some of the rotational benefits then, just like the weeds, you can certainly change the disease dynamics by irrigation. Nematodes do not have lungs, but they do not like to be underwater for long periods of time. So 3 months of a flood will actually reduce the nematode numbers dramatically. And so usually in a rice-soybean rotation, we really do not have a nematode issue in soybeans. And also that anaerobic condition for the fungi as well is not very conducive, and a lot of that organic material or leaf material from the soybeans is broken down very quickly once you're maintaining a flood in the field. And then also most of the fungicides, there's very few fungicides that are available in rice. There's a lot in soybeans, so there's a little more opportunity for fungicide resistant management. Really, you have to focus on soybean. What else can I use that I'm not going to use in rice production? So things like quadrus are really common, or zoxystrobin in rice yet, especially for sheath blight. So we'll avoid that as much as we can in soybean production. And then the real challenge comes in is for some diseases that work in both crops. So sheath blight in rice is aerial blight in soybeans. So you can see maybe the images on the left, that is the pods at the bottom. So the hyphae actually move up the soybean plant, and once they get to the pods, they infect the pods, and the pods fall off the plant. This particular fungus, the Rhizoctonia solana, AG11A, not only affects rice, it does infect soybean, it does infect corn that causes banded sheath blight, and because I work in peanut, it also causes a foliar aerial blight too in peanuts. So it can be a problem in all our rotation crops, but these two probably have the greatest impact on yield. All right. The last thing that I think is probably an important benefit for Arkansas as a state is growing rice for this reason. All right. This is a ratoon crop that's left. Duck hunting is very, very popular in Arkansas. People come all over the U.S. and the world to hunt. And by leaving the rice in there to have a ratoon crop, it attracts the ducks, and so the hunters come to shoot the ducks. And so for some farmers, this is extra income for them as well. And so they purposely will flood the rice and purposely plant so that they'll have a ratoon crop for duck hunting. Okay. With that, I am done. I'm happy to answer any questions if there's time that's permitting. Thank you. Preguntas. Thank you. You mentioned the major diseases, also in Iowa, the major diseases, also in Costa Rica, the major disease, but I haven't heard about genetic resistance to these major diseases. Is there any in soybean? Is there any program about that? Yeah, so for the two diseases, so for nematodes, that's probably what my program works on the most, and looking at resistance for our farmers. And so there is some that's available, although very limited. So in the soybeans that we grow, there's probably a handful of resistant varieties that are available. Herbicide technology always comes first, right? Weeds are the most important problem that a farmer has. And so all of the disease resistance, the things that I want, come several years later. And every time they advance a new herbicide, the disease traits get kind of pushed to the back. So they're just in specific herbicide traits, and so it doesn't always fit for the farmer. For frog eye leaf spot, we have a lot of varieties that are resistant, but now because some of those new traits are coming in
for the 2,4-D choline or the dicamba, the frog eye has almost been lost, not eliminated, but now we're seeing more frog eye. So it's kind of a up and down cyclical cycle. There is resistant to the aerial blight too, that's a problem for us in soybean, but to screen for that in the field is very problematic and very difficult. Although you'll have one farmer that'll have a problem, you want to set up a field site there the next year, well, he's growing rice. So you have to wait till the following year to actually screen that. Yep. Preguntas? Travis, are there farmers that they do not rotate with other crops? Can it happen? Yeah, so there are some, and there's some fields that are really just set up that's better for soybean than for rice, and there's some that really, there's a couple of farmers that put out signs each year for rice production, 65 years continuous rice production, or 100 years of continuous rice production, and they're still making very good yields in both of those. So just some soils are better suited for others, and they know that growing another crop in there just doesn't work very well. But that's the not the norm, not the normal thing. Most of them will do some type of rotation. ¿Preguntas? Bueno, si no hay, yo no sé, el tiempo se nos ha ido muy rápido, al menos para mí todas las charlas han estado muy interesantes. Let's give an applause. Lo que quería preguntarle era a Jaime y a Carlos si podemos pasar las charlas para después del almuerzo. ¿Es posible? ¿Si nos pensaban acompañar? Porque tal vez yo creo que podemos ir al almuerzo y tratar de estar acá, digamos, a la 1:40. Y el último segmento que teníamos de la parte de discusión metimos un poquitito más de tiempo. Entonces yo creo que Joaquín y yo podemos acortar un poquitito esa sesión para mantenernos dentro de la parte de lo del la agenda inicial que teníamos. Entonces, si les parece, podemos hacer eso. Entonces tenemos ahora este receso y aquí estaríamos de regreso a la 1:40. El aula va a quedar, bueno, aquí el auditorio va a quedar cerrado por si alguien quiere dejar las cosas o si no para que las saquen si piensan que van a necesitar algo.
es profesor en la Universidad de Illinois y también es investigador principal del Laboratorio de Innovación en Soya del USAID. En este caso, Peter, ya él está enlazado en línea, pero me había mandado la presentación con anticipación. Entonces vamos a ver la grabación de la presentación y después vamos a tener el chance de tomar preguntas y respuestas con Peter. So we will see the video that Peter just sent us, and Peter is online, so then he will be taking the Q&A session with us online. Okay, let's go. Buen día, me llamo Peter Goldsmith. Voy a hablar hoy sobre mis experiencias en colaboración para desarrollar la industria de soja. Soy profesor en la Universidad de Illinois y el investigador principal del Laboratorio de Innovación en Soja de USAID.
Yep, I'm here. Okay, thanks. Let me see just if I can close this. Okay, so now we are open for taking questions. Someone, if it has a question. Peter, I have a question, and it is like, what have been the main challenges in implementing SEAL? Oh, es una pregunta básica. Yeah. Wait, Sí, Peter, that 1 second to put this because we have two screens. Now, Okay. there you are now with us. Now, yes. Go Yeah. That's a fundamental question. And one, I think we figured out how to develop technologies and do it well and get them adopted and essentially what we call move the needle. So no challenge there other than we figured out how to do that, and I could explain that strategy. The challenge we face right now is how to diffuse the technologies. USAID seeks to impact thousands, millions of beneficiaries, bringing technology to lots of small and medium-sized farmers or processors or whomever that target is. That is our current big challenge, is the diffusion process. And I'm happy to talk about the difference between diffusion, where we are now, and developing the underlying technologies where we were in the first part of Sill's tenure. Thank you, Peter. And I have another question, and it is like how the licensing agreement works. Like once the varieties are tested, and if a farmer really likes one variety, how do they do this licensing? What does it involve? Yeah. So I guess I would back up and change the paradigm. People should not be testing varieties unless they have permission. They're owned by someone. And so licensing begins at testing. You're going to ask and test some varieties, and you're going to ask permission to get access to the seed. So this is a basic component of business-to-business marketing, is that you aim before you shoot, so that you know who the licensor and the licensee are, you're in discussions and you're working together. So licensing occurs between generally, depends on who the client is. It is not the farmer. The licensing is done between it's a seed company, a processor, a nucleus farm, a cooperative, someone who has the capacity to support the product to the farmer. They license from the originator, and the originator can be a public sector organization. It can be a private sector seed company. So it is a business-to-business relationship to when you license, if that makes sense, Luis. So it's not the farmer. And this is not unique to Sub-Saharan Africa. This is how it's done outside of Sub-Saharan Africa. Licensing is done business to business, and seed companies, or we call them practitioners, are the ones who then have the clients who are the farmers. And so they can support the product with the farmer, help the farmer plant it correctly, make sure the product is pure, make sure the product has high germination, make sure the farmer plants it at the proper seed population, narrow rows, things like that. If that makes sense.
Thanks, Peter. ¿Alguna otra pregunta? Well, maybe Peter, one final question is like in your presentation, the numbers, they look like very positive from all the different people that have been enrolling in institutions. But how do you see the adoption of all this growth of soybean in Africa? You showed that there is like a 10% increase, so maybe if you can speak a little bit further on that. Yeah, I could share a slide. I didn't put it in the presentation, but the growth rate, we compared the hectares planted, the top 30 crops in Africa. It wasn't just sub-Saharan Africa, but in Africa, the top 30 crops and their growth rate over the last 10 years. And soybean, out of the 30 crops, is the number one crop in growth in hectares planted. So, and we've done this before in other countries and so on and so forth, but you're looking at is that new land, so expanding new land into soy. You can think about Central South America and Mato Grosso, for example. Those were new lands. They weren't crowding, it was crowding out maybe cattle or crowding out some others, maybe a little bit of rice. Or is it replacement? So these aren't new lands, but it's taking away from, say, maize or other crops. So we don't know that, other than we know that land clearing, new land, is at a much slower, smaller rate than happened in South America, because land has already been cleared, much of it and is already being cropped. So what we see is substitution for lower valued crops and the more intensive use of land, irrigation, so double cropping over a year. And so it is growing at 10%. Maize is growing at 1.4% a year. Maize, there are 44 million hectares. In soybean, there are 5 million hectares. So lots of maize, not so much soybean. And the number two crop, growing at half the rate of soybean, as I mentioned in the clip, is coffee. But you'll see that most of the starches are slow growing, if not negative, whereas protein, oil crop, high demand soybean is growing very rapidly. And I'm happy to share the infographic showing the growth of soybean in Africa. Thank you, Peter. There is another question from the audience. Just 1 second. Hi, Peter. This is Joaquin. And Hi, Joaquin. How are you? Good. I have a question. Given that most of the soybeans that are processed in Central America come from the U.S., how do you foresee Central American smallholder farmers competing against large U.S. farmers who work at a higher efficiency level? Yeah, it's really a good question and a very relevant question, and we have an analog in West Africa. So West Africa is very much a target market, not only for the U.S. farmers, but the Argentinian farmers in terms of meal and the Brazilian farmers in terms of grain. And so the question you could be asking, I'm paraphrasing it, is how do the West African farmers, smallholders, address the competition from imported? First, that the first rule which really holds is that competition is a good thing. It should be there.
and that helps the industry keep prices, because it doesn't do any good to take scarce capital, government subsidy capital, and try to protect soybean, or in this case, poultry, in West Africa. So that is good. So we see that as good competition. However, we do know, and we know this from experiences in Brazil early on and experiences in the US, both center of the continent industries, that local can be competitive. And so there are opportunities. For example, in Ghana, the industry is in the processing manufacturing is in the center part of the country, so up country, and production is in the north, even further up country. If producers are productive, efficient, use improved varieties, which exist, and also crop intensively, properly, like use the red bundle or the yellow bundle, achieve 1,500 to 2,000 kgs per hectare, they are highly competitive. Prices, we've done price analysis in Southern, Eastern, and West Africa. Price for processors is very, very high. Yes, the bean may come from Brazil or the US, but the feed industry, the poultry industry would much rather have local beans. There's just no supply. And so it is this tension that says farmers need and to be more productive. And the technical question is, can they be? Yes, they can. And this isn't an issue of a transgenic or GM. That's not really relevant in this discussion. They're really fundamental things we see farmers doing. And the example that you saw in the slide of that producer in Zambia is real. I mean, we're talking, we see regularly 2,000-3,000 kgs per hectare if you apply the bundle, the paquete. And that's the key, is supporting the farmer to be productive. And that requires, and it doesn't require a lot of inputs. That's the beauty of soybean. But it does require attention to management. That means high seed population, narrow rows, planting early, scouting for rust. If you fail to do, making sure your seed germinates, these are all in the tropics, these are all threats, and you fail on one, it's Liebig's law, you will fail the crop. And so that's the challenge, is how to support the farmer. And the farmer can produce, and we see it too often, a very, very good crop. Local prices will fall, making poultry competitive or food manufacturing competitive, yet the farmers are so productive they can sustain what's called the supply effect, the fall in prices. But if they're 1,000 kgs or under, they will not compete with imports. It just won't happen. But can they? Absolutely. Thank you, Peter. I see no more hands raised. So, Peter, thank you very much for your participation and for taking all the time and sharing all these experiences with us. Thank you, Peter. Yeah, you're welcome. Bye-bye, everyone. Bye-bye.
que Carlos ha sido una de las personas que más ha fomentado lo que es el cultivo de soya desde hace muchos años. Llegaba a la oficina y decía, Luis, tenemos que trabajar en soya, tenemos que trabajar en soya. Entonces eso tengo que reconocerlo, y Carlos también ha servido de enlace del momento que él hizo sus estudios de doctorado trabajando con soya, con el doctor Villalobos, ¿verdad? Con Fausto. Entonces haciendo un enlace, pasando, ¿verdad?, todo ese conocimiento con nosotros. Entonces, muchas gracias, Carlos, y adelante. Buenas tardes, muchas gracias Luis, al doctor Barbosa por la invitación y al CIGRAS, ¿verdad?, que lo considero mi casa también. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre unos enfoques para tratar de ver la oportunidad que nos puede ofrecer este cultivo en los países tropicales. Okay, se ha hablado del grano, y el grano, ¿verdad?, tiene una particularidad que la conocemos, ¿verdad?, tiene un aceite, ¿verdad?, muy rico, un aceite vegetal muy rico, y lo que queda, ¿verdad?, queda un producto proteico de excelente calidad nutricional, de los que se benefician la industria del cerdo y la industria avícola principalmente. Muy poco de ahí va a las otras especies. Sin embargo, para el momento que estábamos llevando los estudios de doctorado aquí en la Universidad de Costa Rica con el doctor Villalobos, con toda la gente del CIGRAS, el Fausto Camacho también, Álvaro estaba creo que comenzando, estábamos comenzando en esa parte. Para ese momento no era competitivo producir grano de soya en el país. Y yo creo que ahorita, aquí en Costa Rica no es competitivo para producir grano y competir, por ejemplo, con esos grandes, vamos a decir, esos grandes productores como son Estados Unidos y Brasil, por ejemplo. Entonces lo que vamos a presentar aquí, bueno, son otras posibilidades que tenemos, ¿okay?, que no son las convencionales. ¿Cómo se pasa aquí, Luis? Disculpa. Aquí en el... ¿Puedes pasar de acá? Ah, ok. 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 Entonces, nosotros para la alimentación de rumiantes, enfocamos los trabajos en utilizar la soya como planta entera, en estado de desarrollo R6, más o menos cuando ella tiene aproximadamente en los 4 nudos superiores, ella presenta una vaina, una legumbre, ¿verdad?, verde, totalmente llena. Entonces, en ese momento es el estado donde ella tiene más materia seca, tiene más proteína y tiene más energía. Sin embargo, a nuestros ganaderos, nosotros lo que queremos es que ellos traten, ¿verdad?, desde el pasto, ¿verdad?, hasta el maíz, ¿verdad?, el sorgo y la soya, que lo traten, ¿verdad?, como un cultivo, con un protocolo de siembra, con una excelente rotación, ya que la base, el forraje de piso, viene a ser la base de la alimentación. Y lo demás, entonces, vendría a sustituir todo lo que es insumos externos. Okay. Esta soya, la CIGRAS 06, que fue desarrollada aquí en el CIGRAS, fue desarrollada para producir grano. ¿Qué pasó en ese momento? No era competitivo, ¿verdad?, producir grano, salía mucho más costoso producir el grano aquí que traerlo de afuera. Okay. Ella, ¿verdad?, tiene una excelente capacidad, y ya vamos a ver, ella, yo no sé si Álvaro explicó la parte de adaptabilidad, ya entonces no vamos a entrar en eso para darle más ligereza. Ella está totalmente tropicalizada, que quiere decir que con 12 horas luz ella expresa todo su potencial. Otros materiales que vienen del norte y el sur no lo expresan a las 16 horas. ¿Okay? Y aquí no vamos a tener nunca 16 horas. Okay.
Es doble propósito porque ella es semideterminada. ¿Qué quiere decir eso? Que ella florece y ella sigue creciendo. Ya vamos a ver el crecimiento que tiene ella. Ahí tiene, entonces, como forraje, ella puede producir desde 20.000, son las mediciones que hemos hecho en sistema, desde 20.000 hasta 40.000 kilos. Y ya 40.000 kilos, estamos hablando, esos son condiciones favorables. Cuando tenemos todas las condiciones de agua, de fertilidad de suelo, ¿ya? Cuando ella se le dan todas las condiciones, que la vamos a ver más adelante, ella está por encima de 30.000 kilos. Y cuando las condiciones son adversas, ella está alrededor entre 15 y 20.000 kilos. ¿Ya? Pero en algunas partes eso es una producción significante. ¿Okay? Grano, ella puede estar entre 2.000 y 3.000 kilos. Ahora, como grano, ya habíamos hablado, yo no sé, Luis, yo no sé, Álvaro, si ustedes han sacado cuenta ahorita y si es competitivo producir grano de soya en el país. ¿Sí es? Ah, bueno, ok, para aquella época no era. ¿Eh? Ahora, bueno, qué bueno, eso es una gran noticia, ¿verdad? Tiene alta tolerancia, a condiciones adversas. Ok, todas esas condiciones nosotros las tenemos en el 80% del territorio nacional. Son condiciones, vamos a decir, de bajura, de plano medio hacia bajura, tanto en temperatura, el ciclo de vida de ella va desde 90 a 120 días, 90 días para ser usada como forraje, 120 días como grano, esa precipitación inclusive con 300 milímetros durante el ciclo, ¿ya? Se cumple sus requerimientos hídricos y pH cercano a 6 y un suelos, ¿verdad?, francos, que no sean suelos muy pesados, a ella la favorece, bajo esas condiciones. Aquí teníamos esos trabajos, empezamos en 1999 hasta el 2004, aquí en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Después nos las llevamos a Venezuela, desde 2005 al 2016, y retorné otra vez, y conjuntamente con la Universidad de Costa Rica estamos en el 2017. Si se tuvieron los resultados favorables a 10 grados latitud norte, Venezuela también tiene esas condiciones, Colombia tiene esas condiciones, Panamá tiene esas condiciones, Nicaragua tiene esas condiciones, y ella se ha dado favorablemente en esos ambientes. Aquí tenemos donde ella se ha sembrado, igualmente en Venezuela. Por supuesto, donde hay mejores condiciones, ella se expresa mucho mejor. ¿Ok? En condiciones favorables, ella se expresa mejor. En condiciones adversas, por supuesto que la producción, ¿verdad?, no presenta valores tan altos como en otros escenarios. Ok, aquí tenemos entonces alternativas de uso. Entonces vámonos hacia la parte de forraje. Y también nos vamos a ir más adelante hacia la parte de la legumbre verde, edamame. No sé si ustedes lo han oído, que se utiliza mucho en la dieta de vegetarianos y veganos y en las dietas asiáticas. Ok, como forraje, ahí tienen entre paréntesis, ahí tenemos entre paréntesis los diferentes tipos de conservación de forraje. Ella tiene en R6, tiene 30% de materia seca. Como silaje combinado tiene que tener una combinación con un forraje que tenga alta cantidad de azúcares solubles, como el sorgo o el maíz, para que pueda ensilar. Sola no ensila. Enolaje es un híbrido entre el heno y el silaje. Se ha hecho también harina y pellets de soya. Sería buenísimo que esto se hiciera en bajura, se produzcan pellets de soya y que se suban, tener este material, que ya vamos a ver la composición química, tener este material disponible para la ganadería de altura, sería muy bueno para el país. Y también entonces como grano de soya, si es competitivo, bueno, miren ese perfil que tiene la CIGRAS 06, tiene 38% de proteína, 18% de grasa y tiene aproximadamente, ¿verdad?, un 30% más de energía que el grano de maíz. Aparte de tener 3 veces más proteína y aminoácidos esenciales.
y también omega 3, o sea que es un alimento y tiene calcio también. O sea que es un alimento bastante, en este caso, bastante, muy bueno, excelente. A esto llamamos condiciones adversas. Esos son suelos de 90% arena en Venezuela. Claro, ya se venían trabajando previamente con enmiendas de calcio. Pero fíjense, esos fueron aproximadamente 1000 hectáreas que se sembraron de ese material allá. Y la producción estuvo por encima de 2000 kilos, nada mal. Estas son condiciones favorables. Miren el tamaño de ese material para forraje. Ahí ustedes están cerca, están de entre 35 y 40 toneladas. Y ahí estamos viendo ese GR6. Déjame ver si me da chance aquí para... Ok. Aquí tienen las legumbres, que viene siendo el mismo edamame, y ya vamos a hablar un poco sobre eso. Este sería R6 y el edamame. Miren, esto fue un producto de la tesis doctoral, forraje de soya, la planta entera, 20,2% de proteína, 7% de estrato etéreo, bastante alto, ¿verdad? La fibra no es tan alta como los forrajes de piso, pero cuando vamos al edamame, que sería la legumbre con las semillas verdes, mire lo que tiene, 30% de proteína y 14% de grasa. Y aparte de eso, esa grasa tiene omega 3 y tiene calcio. Y cuando nosotros separamos en parte ese edamame en peso, viene a representar entre el 40 y 50% del peso de la planta. O sea que si nosotros estamos hablando de 30 toneladas, estamos hablando que puede haber, ¿verdad?, entre 12 y 15 toneladas de esas legumbres. Entonces puede ser interesante para el país, interesante para esas poblaciones, que hace falta en este caso alimentos proteicos y sobre todo que tengan un perfil de aminoácidos, ¿verdad?, como la soya. Esas son pacas de heno de soya. Se cosecha a los 70 días porque a los 90 días la planta es muy leñosa. Estos son animales consumiendo heno de soya. Esta es la respuesta de esos animales. Son animales que a la misma edad, con forrajes de calidad, pasaron de 230 a 310 kilos, que ya viene siendo el peso ya para servicio. Ella tiene una particularidad, que ella forma nódulos cuando se inocula con Bradyrhizodium japónico, y después si nosotros la rotamos, por ejemplo, con maíz, miren este maíz que todavía no ha espigado todavía. Miren la planta, el desarrollo de esa planta, por lo menos un 15-20% más de producción. Esta es la respuesta que se quiere, sembrar en un lote soya y se deja un pasillo para las cosechadoras y en el otro lote se siembra maíz y después al otro ciclo se intercambia y se cosecha simultáneamente. Prácticamente se siembra esta semana soya y la semana que viene se siembra maíz. Ojalá que se pueda hacer lo mismo con el arroz aquí, algo similar. ¿Qué vemos nosotros? Por lo menos un silaje de maíz solo tiene 8% de proteína. Aquí con soya tendría 12,6, o sea, un 50% más de proteína y prácticamente la misma energía. Aquí tenemos el heno de soya y aquí tenemos entonces con melaza y aquí tenemos el forraje solo. O sea que estamos hablando de un forraje que tiene grano y por tener grano entonces tiene más aminoácidos y tiene más energía. Okay. Aquí está la experiencia con harina de pele de soya, que viene a ser el equivalente
al pele de alfalfa. O sea que ya se puede producir en el país este tipo se puede producir en bajura y llevarlo entonces a esas ganaderías que les falta materia seca y que les falta, y si esa materia seca no es un heno de 3% de proteína, sino que es una harina que tiene 20% y 18% de proteína, yo creo que esas vacas, ¿verdad?, van a responder bien a ese forraje. Ok, aquí rápidamente un análisis económico rápido. Esto sería, ¿verdad?, la proteína, el kilo de proteína, cuánto costaría si lo aporta el alimento balanceado, y las megacalorías de energía metabolizable neta, ¿verdad? Entonces, como silaje maíz soya, que es lo más, vamos a decirlo, lo que nos ha dado unos buenos resultados, cuesta de 3 a 4 veces menos la proteína que la aportada por el alimento balanceado, y igualmente la energía. Entonces, todo lo que nosotros podamos incluir en la ración que venga, ¿verdad?, de forraje con grano, en este caso es soya, pero puede ser, ¿verdad?, otra alternativa, eso va a repercutir, ¿verdad?, en los costos de producción y en la producción del animal. Aquí tenemos una de las mejores respuestas bioeconómicas que hemos tenido, ya terminando, ¿verdad? Animales, vacas F1, en Venezuela no se usaba en ese momento el girolando, sino que era Holten, básicamente Holten o pardo suizo con Brahman, bajo este sistema. Aquí tenemos la soya, un productor que cero labranza, y él producía también maíz. Aquí tenemos el maíz húmedo y la soya producida en la finca. Miren la respuesta que tuvo este señor, 15 a 19 litros durante todo el año, 15 en época húmeda y con altas temperaturas, y esta era menos húmeda y más fresco. Él utilizaba los 3 niveles que le propusimos a él, el A, que sería el pasto de piso, el B, que sería forraje de grano, maíz y soya, y el C, producir tanto el grano de maíz como el grano de soya en la finca. Él logró bajar los costos de alimentación relacionados con los ingresos por venta de leche en 18%. Para que tengan una idea, aquí andan entre 40 y 50%. O sea que eso es si uno quiere, ¿verdad?, ganar plata en leche, ¿verdad?, siendo agricultor en la finca, nosotros podemos, es una herramienta que tenemos para hacerlo. ¿Okay? Y lo otro es la dependencia. Prácticamente aquí eran minerales y vitaminas, porque todo lo demás se producía en la finca. Tenemos la tecnología, tenemos materiales como maíz, tenemos la soya, que en este caso sería la 06, ya viene, la gente de CIGRAS viene trabajando en otros materiales ya, ¿verdad?, que van a ser, por supuesto, ¿verdad?, mejores que la CIGRAS 06. Entonces, quiere decir que ya tenemos entonces forraje, ¿verdad?, de grano, tanto proteico como energético en el país, o sea que ya disponemos de esta tecnología. Ya definitivamente, cuando se sacan los números, es más rentable y dependemos menos de insumos externos. Y lo otro es que nosotros tenemos Mercedes-Benz en el campo, pero le damos canfín, porque tenemos genética, y aquí se ha hablado de mucha genética, y nuestros productores, si algo conocen, quién es el mejor toro, quién es la mejor vaca, y aquí se ha hablado mucho de genética en este simposio. Sí, pero queda la parte ambiental, y una parte muy importante es la alimentación. Pero entonces sí tenemos alternativas. Por ejemplo, el edamame, para tanto vegetarianos como veganos, como por ejemplo para la zona rural, puede ser un excelente alimento, ¿verdad?, para los niños y para los adultos que están en ese, y ya tenemos, lo bueno es que ya tenemos en el país, tenemos los materiales para
para atacar entonces esa, vamos a decir, esa carencia que tenemos ahí. Esto es una siembra reciente, ahí está el doctor Nevio del INTA, ese es en caña, recientemente una siembra que se hizo para la obtención de semillas. No, hasta el momento va todo bien y bueno, hay que tener entonces disponibles estos materiales para que tanto la investigación como la extensión de la universidad y los productores tengan acceso a este material. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé. ¿Está bien? Bueno. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muy interesante su trabajo. Una pregunta, ¿usted recomienda usar el edamame aparte del material vegetal para alimentación de ganado o ensilar con todo? Ok, excelente pregunta. Sería mejor ensilar con todo, ¿verdad? Pero ese trabajo yo no lo he hecho. Me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque las hojas tienen 25% de proteína y el tallo tiene 9% de proteína. Ahora, el kilo de edamame, para que ustedes tengan una idea más o menos, ¿verdad? El kilo de edamame se comercializa a muy buen precio afuera, entonces se podría extraer parte de esa vaina, las mejores vainas, venderla como edamame y dejar lo otro, o sea, dejar el resto de la planta y ensilarla con maíz y con soya, perdón, maíz y con sorgo. Sería excelente, eso sería muy bueno para recuperar un poco los costos de la inversión que se hizo. Pero definitivamente de mejor calidad queda la planta completa de soya. Ok. Bueno, en eso es que tenemos que, la oficina que usted está, donde usted está, tenemos que trabajar en eso conjuntamente con el CIGRAS y las universidades, para que esté disponible la semilla. Ya puede ser, ojalá, bueno, 06, ya vienen las otras del CIGRAS, pero lo importante es que tengamos semilla de calidad y que el productor tenga acceso a esa semilla. Eso es lo importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes porque son cultivos anuales y si no tenemos semilla de calidad, prácticamente el proyecto se cae. Sí, tal vez, digamos, no sé si la infraestructura que se utiliza para semillas normalmente, digamos maíz o frijol, que cuenta por ejemplo el INTA me parece. Sí. Podría funcionar para... Sí, y ahí están las cámaras, tranquilamente, eso pudiese ser una buena, yo creo que son de las que yo he visto aquí, son las mejores instalaciones que tenemos en el país. ¿Verdad? Entonces sí se pudiese, y en eso estamos, en ese proceso. Muchas gracias, Carlos. Una consulta, ¿en alguna de tus experiencias se han mezclado para ensilaje con caña de azúcar en lugar de como el equivalente a la melaza? Sí, pero el azúcar produce una fermentación muy alcohólica, perdón, en la caña. Entonces hay que ¿cómo le dicen ustedes aquí? Hay que, cuando se pone al sol y para que, hay que somagarla. Al somagarla un poco, entonces ya esa fermentación alcohólica no es tan dominante, y lo otro con inóculos bacterianos, ¿no? Con bacterias ácido lácticas, entonces también se logra atenuar un poco esa producción de alcohol. Ok, pero es una excelente, también es una excelente opción, por supuesto, porque le sube el nivel de proteína a la caña. Claro que sí, perfecto. Excelente observación. Muchas gracias, Carlos, por la información interesante. Dentro de eso me parece muy interesante la opción del edamame. Sin embargo, no perdamos de vista de que estaríamos pasando de hablar de
de grano o de aceite o lo que fuera a un producto prácticamente hortícola, ¿no? Que se cosecha en estado verde, que es altamente perecedero seguramente y que requiere un manejo post cosecha diferenciado. Por ejemplo, el edamame que nos llega a Costa Rica, que es importado y viene congelado. Habría que ver si el congelado de edamame exportado a mercados externos es realmente competitivo. El mercado de congelados de vegetales frescos y frutas es un poco curioso, ¿verdad? Entonces, habría que ver si la exportación es una opción. Usted lo sugiere como integrarlo en la cadena de alimentación local, es lo que tiene mucha razón, pero no es un producto conocido, hay que generar demanda, sí. Y eso es un proceso que hay que articular mucha cosa, ¿verdad? Entonces, entonces me parece un planteamiento interesante, pero sí, no es así tan sencillo. No es sencillo, definitivamente que no es sencillo, requiere mucho trabajo, requiere mucha difusión, pero lo que sí es que esas legumbres frescas, nada más con un poquito de sal y salsa Lizano, ¿verdad? Y tiene 30% de proteína, con un balance de aminoácidos bastante interesante. Entonces yo creo que estos productos no transgénicos, por ejemplo, como la soya que tenemos aquí en el país, tienen ese grado estoy seguro que un vegetariano y un vegano van a estar muy interesados en esa, porque es otra opción que se le da a la dieta de ellos. Inclusive, ahorita vi lástima que no lo pasé, se me pasó, en el sur ya lo están vendiendo como plato para en diferentes restaurantes y cuesta de 10 a 12 legumbres, algo así como 5.000 a 6.000 colones. O sea que ya es un plato, vamos a decir, exótico. Pero si nuestros, por lo menos, y sembrar la soya no tiene espina, la soya es muy fácil de adquirir la tecnología. O sea, yo creo que para las poblaciones rurales, eso puede tener un impacto muy interesante. Podría tener un impacto bastante interesante. Bueno, muchas gracias por la charla, don Carlos. Digamos, tomando como ejemplo o para continuar con el tema de la semilla, lo que mencionaba Alexis, y amarrado a lo que dice Mario también, es importante el tema de la semilla, porque obviamente el agricultor, si no tiene semilla, no se va a meter, aunque usted lo convenza de que todo está muy bien, pero no va a entrar ahí porque no hay semilla. Nosotros en granos básicos, bueno, en el caso mío en maíz y por ahí frijol un poco también, por los compañeros que trabajan en frijol, tenemos la experiencia de que el tema de la semilla hay que cuidarlo mucho, porque sobre todo la demanda, hay que hacer un esfuerzo, un trabajo importante para poder estimar esa potencial demanda. Y en este caso, en caso soya, pues obviamente sería todavía más potencial porque es algo que no está dentro de lo normal, aunque la gente ha escuchado, pero la gente no tiene la percepción de eso, inclusive hasta los agricultores, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que en una estrategia que se haga de mejoramiento, de el manejo agronómico, desarrollo de nuevas variedades, etcétera, etcétera, el tema de la semilla se trate desde el punto de vista de realizar estudios específicos para ver esa demanda, porque como les digo, en el caso de maíz y frijol, a veces hemos tenido problemas en años, en ciclos, en los 90s, en los 2000s y ahora, de que como no tenemos clara la demanda, es difícil estimar o visualizar el tamaño de la empresa que vamos a emprender desde el punto de vista de producir esa semilla, si estamos en la capacidad o no de producir esa semilla. Y yo creo que ahí lo que sí es importante en un país pequeño como Costa Rica es las alianzas estratégicas entre instituciones, porque es la única forma de salir adelante. Todos tenemos interés en apoyar la agricultura, en desarrollar tecnología, pero esa parte es importante que no la dejemos de última, porque puede ser, digamos, ojalá no lo sea, sí, puede ser, la puerta que nos cierra, o sea, la puerta que se cierra, y eso es muy importante.
Por lo menos esa es la experiencia que tenemos. Y hay que cuidar mucho ese asunto. Y ha sido muy difícil en maíz y en frijol, tal vez en maíz todavía más difícil que en frijol, ese tema de la demanda, llevarle el pulso a eso. En frijol creo que se ha hecho mejor, pero llevarle ese pulso para poder saber cómo usted, porque normalmente el demandante te pide la semilla, quiero ya, y hay que explicarle que la semilla no la puedo producir ya, tiene que pedírmela 6 meses o un año antes. Pero si yo me adelanto y detecto esa potencial demanda sabiendo que puede tener altos y bajos, puedo prepararme mejor para suplir esa demanda de semilla. Bueno, gracias. Ahora, avanzando con las charlas, sería el turno de Jaime Honorato, que es profesor de la Universidad Earth. Entonces, adelante, Jaime. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jaime Honorato. Actualmente soy profesor de la Universidad Earth. Me gustó mucho el compañero que habló ahora por último. ¿Cómo es el nombre de él? Ya se fue solo porque la charla de mí. No, como él dijo, la cosa de los arreglos, de los esfuerzos institucionales, ¿verdad? Entre instituciones. Y mi propósito aquí, muchas gracias, Luis, por la invitación, es justo este intento. Nosotros en la Universidad Earth, que es una institución privada, pero es un patrimonio de Costa Rica, y yo me considero, es un honor para mí hablar esto acá para ustedes, un público tico, ¿verdad? Yo soy brasileño, pero yo tengo Costa Rica como mi segundo país, los admiro montones como nación. Y la posibilidad de trabajar integrados en estos retos de agricultura tropical es lo que me motiva como profesional. Yo soy fitopatólogo, soy ingeniero agrónomo y trabajo con cultivos tropicales. En realidad, lo que me trajo la cuestión de la soya fue una experiencia que tuve en Brasil. Yo trabajé 7 años en la zona de Mato Grosso, como Dr. Peter, ¿verdad? Él anduvo por allá también. Y vean ustedes que las experiencias que nosotros adquirimos en este contexto ya son muy interesantes para el mundo, para la garantía de para garantizar la soberanía alimentaria y también para generar divisas, ¿ok? Después de eso, yo tuve una experiencia con una gente de Kansas University en Estados Unidos, y esto nos permitió tener un contraste entre los modelos brasileños de producción de soya y los modelos americanos, ¿verdad? E agora, há 2 anos, andei buscando informações sobre soja cá em Costa Rica e, para minha surpresa, Dom Carlos Tobia me indicou Dom Luiz, professor Luiz Barbosa, e aqui estamos. E já hemos conhecido um montão de gente, incluso a José Gonçalves, que está aqui, que já com outros colegas, verdade, de outras universidades americanas, e assim a rede vai crescendo. Por que digo todos estes para vocês? Porque en esas interacciones me gustó mucho también, Luis, la cosa de la red centroamericana, ¿verdad?, de soya. Y Costa Rica está en la mitad del camino, ¿verdad?, entre los dos mundos, y yo creo que hay muchas oportunidades. Entonces, esta es solo la introducción y poner ahí mi motivación. Y voy a hablar un poquito aquí rápidamente de los problemas que tuvimos en Brasil, en la zona del Cerrado. El Cerrado es, como nosotros brasileños llamamos este ecosistema como las sabanas, ¿ok? Con estaciones secas y húmedas bien definidas, ¿ok? Entonces, nosotros acompanhamos estas temporadas e aqui eu anduve por allá agora entre 15 de diciembre e 6 de enero de este ano para ver alguns detalhes.
E veja vocês que esta temporada 2024-2025 já foi muito interessante porque todos creiam que ia ser uma mala temporada. E resultou uma das melhores que tuvimos. Veja vocês que essas predições, incluso, nos levam a muitos pensamentos, verdade? Eu trabalho com a linha de aplicação de como hacemos os controle manejos químicos, a aplicação de fungicidas. Em Brasil, o que domina principalmente em esta zona é a aplicação sistêmica do calendário, ok? Então, você compra seu paquete tecnológico e tem as fechas. E as fechas definidas, tendo ou não tendo o problema, se executa. Assim se hace. E isso tem as implicações óbvias, verdade? Ou seja, há relações com a natureza, há relações de como se fazem esses controles. Sin embargo, há resultados, funciona. Porque as plantações respondem de forma a que os retos fitopatológicos, eles realmente se quedam pequenos, eles se recaem a pequenas quantidades. Nosotros, para este ano, por supuesto, para a temporada que já está em cosecha, verdade? Se imagina que vai ser a produção mais grande que será obtenida, verdade, em Brasil, em este processo. Eu pongo estas questões porque o que determina esta competência internacional de los precios de soja, mais que a procura por China, verdade? Que também é um de nossos compradores principais, é a capacidade que este ecossistema cerrado tem de, quando exposto, proporcionar as produções adequadas, não para o Brasil, sino que para o mundo. Aqui, para que vocês vejam onde se concentra estes 3 estados brasileiros, acá, os mais grandes, aí está incluído Mato Grosso, é a zona em que se concentra este bioma, verdade? Cerrado, em que, em realidade, é dependente de aquíferos. E aqui vem reto natural, verdade? Que é a gestão hídrica. Vejam vocês que para nós, como país, Brasil tem sérios problemas, não com a quantidade de água disponível, sino com sua gestão. A mim, como se diz, me impressiona muito a gestão hídrica de Costa Rica, como vocês la têm organizada, a ponto de que todos acá, as zonas... Eu he andado por toda Costa Rica, é incrível, aonde você chega, a água flui, está aí com a canheria. Isto em meu país não passa. E os aspectos, as implicações para isto é como a gente faz o uso para a agricultura. As melhores produções de soja em cerrado se dá em condições de riego, em condições de pivô central, que é um sistema de generação de uma lluvia artificial, verdade? Então, nós temos este sistema que depende de poços profundos. He trabalhado com poços de 400, 550 metros de profundidade. Então, você extrai esta água e faz todo o trabalho. Por dicha, Brasil tem muito buenos aquíferos. Em la zona de Cerrado, vocês já lo devem haver escutado, há um aquífero que não é o aquífero Guarani, um dos mais grandes do mundo, sino que é o aquífero Urucuia. Este aquífero é o que garantiza a produção de soja hoje em los níveis que nós temos de produtividade nessa zona de Cerrado.
Pouca gente encontra isto e sabe, porque em realidade nós utilizamos isto como dado de investigação da universidade. Veja, aún não é hablado de la fitopatologia. A forma como se hace esta gestão de água vai determinar muitos dos problemas que enfrentamos com a soja em el campo. Condições tropical, condições de riego, condições em donde nós muitas vezes inducimos o sistema a favorecer ou não favorecer a ocorrência de alguns problemas. O aquífero Urucuia, ele tem um modelo de gestão assim, improvável em Brasil, que é a entrega de água ao sistema privado, verdade, de gestão. Você acaba tendo os produtores encargados de generar a informação e manter, acompanhar os níveis de água que se está extraindo para utilizar em suas plantações. Vejam vocês que a água superficial de los ríos de la zona tem uma gestão direcionada para o consumo das populações urbanas de la zona. Ok? E esses produtores têm o uso quase que exclusivo de las perforações. Ok? Uma destas utilizações, por supuesto, a mais grande, é a aplicação em essas grandes plantações de soja, basicamente, e depois, em segundo lugar, as de algodão também, em alguns momentos. E aqui, gente, vê vocês, 2024, 2025, que mais nos afetou em El Cerrado? Eu trabalho com uma gente de uma rede de investigação privada que temos allá, chamada Fitolab. Eu os apoio, já temos uma colaboração de mais de 10 anos. Eles têm 5 estações em diferentes pontos do Cerrado brasileiro, e este ano específico, esta última temporada, os danos mais fortes, mais severos, foram causados por antracnoses e por diaporte. Ok? Dos hongos que generalmente não são causas típicas de problemas. Ok? Sin embargo, em esta temporada específica, utilizando todo o controle químico disponível, nós tivemos esses impactos interessantes. Quando você observa o que passou em los primeiros dias depois da emergência, o que este DD é, dia depois da emergência, verdade? Eu hice uma análise. Isto acá, depois de observar todos os 5 pontos e observar as ocorrências e todo, verdade? Então, o que se observa de isto todo? Algumas vezes a gente confunde o diagnóstico improvável, verdade? Impossível, e septorioses com antracnoses. Então, nós temos que profundizar um pouco mais esses diagnósticos. Então, 5 dias depois da emergência, hasta os 30 dias, em esta ventana, nós vamos a ter concentrados esses problemas. O que vai passar aí? Generalmente, uma aplicação de fungicida. Em alguns momentos, quando o ambiente está muito favorável, aunque com esta aplicação, você vai ter a expressão da epidemia. Ok? Então, isto foi, como posso explicar, a moda, verdade? O problema mais frequente dentro deste período. Perfeito? Depois da ventana de los 5 a los 30 dias depois da emergência, vem este período de 20 dias entre 30 e 50, com target spot, verdade? Que é nós chamamos em Brasil mancha alvo corinéspora.
Y lo que esta enfermedad hace realmente es increíble, porque ella no es detectable, usted no la nota. Y en este período muy específico, cuando pasa la aplicación del fungicida, usted va a tener una deshoja completa muy rápida, que va a afectar sus niveles de producción. Ocurrió también diferente de la otra, de 2023 2024, nosotros no la tuvimos fuerte. Cercóspora, mas ao fim de ciclo, verdade? Cercóspora sorrina, ok? Nós lá detectamos cada vez mais frequente, sin embargo, em alguns momentos, a aplicação de fungicidas se hace necessária. E a de aporte de que 3/4 do ciclo, nós vamos a ter mais intensa esta enfermedade. Agora vem vocês, verdade? Todo este aplicando o calendário. Ou seja, são problemas que, aunque em teoria nós damos todo o suporte técnico, ele está ocorrendo. A coisa que a gente sempre me pergunta, pero Jaime, e a roya asiática de la soya? ¿Verdad? É uma maravilha que nós convivamos com esta enfermedade, muito agressiva em condições de cerrado, pero aí sim mantenidas com fungicida. Quando você perde o controle do calendário, nós vamos a ter esses problemas, principalmente em regiões um pouco mais altas. Vamos a ter efeito severo de roya asiática, de la soya e el moho branco, verdade? Esclerotina e esclerotiorum, que acaba afetando principalmente em final de ciclo. Bueno, o que quero dizer com isto, gente? A tecnologia de los fungicidas, com todas suas implicações, que nós já la conhecemos, aún assim, veja que eu hablo muito isso em minha universidade, assim, há que falar muito diretamente, verdade? Temos que respeitá-la como tecnologia. E mientras não logremos desenvolver outros métodos, incluso integrados, nós vamos a ter que conviver e utilizar essa tecnologia dentro das opções de calendário para garantizar o nível de proteção que esses produtos nos entregam, como demonstrado aqui no caso do cerrado brasileiro. Ok? Muitíssimas graças. Me gostaria muito de contestar alguma pergunta, na medida do possível. Ok, Luiz, graças. Veja, Luiz, lo que eu vejo para mim, a comparação é com base na experiência que tivemos aí em esses intercâmbios, verdade? Quando vi os materiais vegetando acá, o que temos acá em crescimento, me pareceu, ou seja, não encontrado problemas. Veja que nós hicimos muestreios com vocês, em tentado aislar vários desses problemas, e logrado uma ou outra cercóspora, que é normal, verdade? Habría que, porque temos o interesse científico, verdade, em isto, pero eu esperava mais problemas aqui, verdade? Depois que eu conheci esta possibilidade de pensar a soja doble propósito, verdade? Que isso também está muito interessante, que não existe em Brasil, tampouco. Eu creio que há que ter muitos, estudar esses comparativos justo para saber como proceder em momento que o problema ocorra, ok? Então,
contestando assim este comparativo que hago. Eu esperava mais problemas, pero que não los he observado em las poucas oportunidades que tuvimos aí de observar nas plantas acá. Acabou a bateria? Buenas tardes. Sí, Buenas respecto a la semilla que usan allá, he escuchado que es 100% tratada. Para no, o sea, no usan semillas sin tratar allá. No, realmente. Nosotros, dentro da estratégia do calendário, nós também consideramos o TS, verdade? Que é o tratamento de semilla, ok? Você tem aí uma carga inicial de fungicidas em la semilla que te garantizam aí as primeiras semana e meia, 2 semanas, depois da emergência, ok? Você vai evitar todos esses problemas de mal de tajuelo, problemas com fitóftora, risoctônia, alguns insectos, todo, verdade? Então, realmente, eu digo a você que hasta a semilla que nós chamamos salvada, verdade, que alguns produtores utilizam, em realidade, em Brasil, o custo da semilla é 12% dos custos. Alguns produtores guardam, verdade, nós chamamos salvam, pero aún eles hacen em condições de finca, farm, o tratamento de semilla. Okay? Eu não posso dizer el 100%, pero mais que 95% é de semilla tratada. Okay? Y no sé si han tenido algunos problemas en algunas fincas en que ustedes digan ya aquí la enfermedad o lo que sea es tan fuerte que necesitamos dejar el descansar o rotar o por el estilo, no sé. Não, veja que em Brasil, me gostou aqui de algo que Carlos Tobia colocou acá, de la labrança zero, verdade? Nós temos praticamente, em las zonas del cerrado, há que cultivar a matéria orgânica, verdade? Então, não se... o inóculo acumulado, em realidade, você tem aí sistema de sucessão de cultivos que não permite que afete a soja que vem, ok? Então, você me pergunta, mas você conhece uma área de soja em onde não se pode sembrar mais soja, de tão cargado que está por enfermidade? Quizás nemátodos, temos aí uns nemátodos de cistos e todo, pero aún em estas áreas não se hace proibitivo, verdade? Há que recordar-se que você tem sequências, verdade? Algumas vezes o produtor maíz, soja, sorgo, soja, agora com pastizales também. Então, todo está muito ajustado para ter aí essas condições de aproveitar o suelo, verdade? Sem que o inóculo inicial se põe aí impossível para a soja. Inóculo inicial, ok, é a quantidade de enfermidade que se acumula para o próximo ciclo. Ok. Sí, sí, hace tal vez la pregunta rápida para seguir avanzando ya con... Jaime, queda muy claro que en el cerrado brasileño el manejo de enfermedades está ligado al uso de control químico, eso está muy bien, es válido, perfectamente válido, necesario, seguramente. Pero de nuevo, y perdón que insista yo en esto, de nuevo, veo que no se menciona el componente de resistencia genética a enfermedades en soya. La pregunta fue la misma que hice para el caso de Arkansas. Y pregunto, ¿no es
Tu nombre es, disculpe. Mário. Não, estou de acordo. Em realidade, isto é todos os anos, ou seja, para esta zona, as empresas fazem disponíveis os materiais, verdade? Vegetales, o pool de genes disponíveis, verdade? Então, por exemplo, Mário, se você me pergunta, ha avançado alguma coisa em Brasil, material resistente à roya? Muito pouco. Okay, porque a base é o calendário, como lhe dije. Agora, para outras enfermidades como nemátodos, meloidógene, heteródera, ok? Você já tem pouco de estes genes piramidais dentro dos materiais, ok? Se você me pergunta fitóftora, você já tem alguma coisa aí. Piramidal, ok? Dentro da estrutura normal aí dessas empresas. Pero sim, tenho essa sensação. Toda a indústria, a cadena de produção já está aceitada para o paquete tecnológico que é basado em fungicida. Ok? Estou falando já, ¿verdad? Avionetas e todo. Ok? Ahora le damos el turno a José González, que José es egresado acá de la Escuela de Agronomía, pero también ahora está realizando ya sus estudios y trabajando en la Universidad Estatal de Iowa. Adelante, José. Y José, bueno, José también ha sido fuerte promotor de todas las actividades relacionadas, ¿verdad?, con lo del cultivo de soya, y eso le agradezco montones a José. Bueno, muchas gracias, Luis, y gracias a todos por venir aquí. La verdad se siente muy lindo estar en el alma mater y ver caras conocidas, amigos, colegas. Yo voy a tratar algo diferente, no me gusta estar aquí detrás del podio, y entonces voy a tratar de mover un poquito más. Y también, si me escuchan un poco ahí congestionado, es que voy saliendo de una gripe, entonces si me ven haciendo alguna mueca es que estoy tratando de no estornudar, entonces tranquilos, estoy bien, pero ahí voy saliendo del resfrío. Y bueno, mi charla es acerca de usar el uso de modelos predictivos para tratar de tener un mejor manejo de enfermedades en el cultivo de la soya. Entonces les traigo un par de ejemplos de casos de estudio con el cultivo de la soya con este tipo de approach. Entonces, para poner un poquito de contexto primero, yo soy estudiante y trabajo en la Universidad Estatal de Iowa, en el departamento de fitopatología con el doctor Darren Mueller. Iowa está aquí en el puro centro, bueno, no sale, en el puro centro de lo que se llama el Corn Belt o la franja maicera. Ya algunas personas han comentado que es una rotación básicamente en Iowa, por lo menos es soya y maíz. Y para dar un poquito de contexto, son como unos 9 millones de hectáreas Iowa, y el 95% del área está sembrado con maíz y soya. Y un poquito de referencia con respecto a Costa Rica. En Costa Rica somos unos 5 millones de hectáreas, entonces imagínense el tamaño de lo que es ese maizal, y eso es solamente uno de los estados de todo lo que se ve ahí. Entonces, un poquito en el contexto agronómico. Esta foto que tengo ahí es un ejemplo de las temperaturas del suelo a una profundidad de 4 pulgadas hace un par de días. Entonces para recordarles que en esa parte del mundo es un ciclo de cultivo. Ahorita todo está congelado, no se puede sembrar nada, y esas temperaturas los suelos vuelven a derretirse, digamos, a partir de inicios de mayo, entonces donde empieza de nuevo la temporada de siembra. En esta parte del país tenemos suelos molisoles, son muy productivos, son los más productivos del planeta. Alta materia orgánica, muy buen pH, buen drenaje, muchos nutrientes, etcétera. Es bastante diferente a lo que tenemos aquí en Costa Rica, pero nada más para darles así un poquito del contexto. De nuevo, la rotación soya-maíz, aquí es un ejemplo de lo que se ve en los campos de allá. Si no es soya, es maíz; si no es maíz, es soya. Lo que se busca en cuanto a manejo a labranza es labranza mínima,
o labranza cero. Algunos productores que para tratar de proteger la materia orgánica y la salud del suelo no meten maquinaria nada más que para sembrar o para aplicar. Entonces es una tendencia que está creciendo porque ha habido problemas de erosión en cuanto a materia orgánica y se han perdido un poco de esas capas superiores del suelo por excesiva labranza. Y ya se ha hablado también un poco del ciclo de cultivo de la soya. Empezamos con las etapas vegetativas y cuando empezamos ya con la floración hablamos de las etapas reproductivas, que sería el R1, R2, R3 hasta llegar a R8, que sería la madurez fisiológica, que es donde ya la planta está seca y entra la maquinaria a cosechar. Ahora vamos a hablar un poco de las enfermedades que se ven en el cultivo. Ahí ya algunas personas han mencionado que hay gran variedad de plagas. En mi laboratorio nos enfocamos con plagas de hongos y por eso es que en esta foto, de hecho, la mayoría son hongos, hay mucha diversidad. La foto de arriba a la izquierda es el hongo que se llama ojo de rana, es una cercóspora, que es en la que yo trabajo en mi doctorado y tenemos varios proyectos de investigación con este patógeno. Después la siguiente, arriba a la derecha, sería, ya alguna gente ha mencionado la septoria, creo que Jaime lo acaba de mencionar. En el centro tenemos un fusarium, que es el fusarium virguliforme, que es el que se menciona como SDS o sudden death syndrome, que causa una clorosis muy dramática en el follaje de la planta y termina matando a la planta si no se controla bien o si tenemos híbridos cultivares muy susceptibles. Arriba a la derecha tenemos un virus que no causa mucho daño, pero sí es bastante predominante en todas las zonas de cultivo. Y abajo a la derecha tenemos el moho blanco, que también lo mencionaron en la charla anterior, que es una esclerotinia que infecta a las plantas y también las termina matando si son susceptibles y no se da un buen manejo de la enfermedad. Y abajo a la izquierda tenemos otra cercóspora que es se le llama mancha púrpura, que causa bronceado de hojas, y también hay otra especie muy parecida que causa que la semilla salga morada y eso baja bastante la calidad de la semilla. Bueno, eso fuera la introducción y el contexto. Ahorita voy a empezar a hablar de dos casos de estudio. Voy a hablar rápidamente del moho blanco, que está la foto a la derecha, como pueden ver. ¿Por qué se llama así? Se ve en el tallo un moho blanco que crece y la planta va muriendo poco a poco, y si uno abre el tallo va a encontrar los esclerosios, que son estructuras de supervivencia que pueden durar muchos años sin descomponerse, y el hongo de esta forma logra reproducirse muy eficientemente. La foto de la derecha es lo que llamamos en inglés frog eye leaf spot o el ojo de rana, que es de nuevo el hongo con el que yo estoy haciendo mi investigación. Entonces, hace unos años, un grupo de investigadores en los que Darren y Travis y otros investigadores colaboran, desarrollaron un modelo predictivo que se llama Sportcaster, que es para poder tener una decisión más informada de cuándo aplicar un fungicida para controlar el moho blanco. Ahí a la derecha pueden ver el ciclo de cultivo, el ciclo de la enfermedad, y esto es muy importante porque, bueno, para proponer un modelo predictivo, para saber cuándo tratar una enfermedad, pues se tiene que saber cuál es el momento clave que se da la infección. En este caso es un patógeno muy interesante porque, bueno, ya dije que forma esclerosios, esos esclerosios sobreviven en el suelo, y esos esclerosios, cuando ya se siembra y las condiciones son óptimas, lo que germinan son unos cuerpos fructíferos que liberan esporas, las cuales tienen que aterrizar en flores abiertas para poder infectar el tallo, y a partir de ahí ya entran a la planta y la matan, y ya ahí siguen desarrollando esclerosios y se sigue reproduciendo. Entonces lo que este modelo hace, este modelo Sportcaster, es que, bueno, la primera foto aquí a la izquierda es como se ve en el teléfono cuando usted abre la aplicación, se llama Field Prophet. Usted escoge, por ejemplo, New Field y pone las coordenadas de dónde está su finca, pero entonces le va a hacer más preguntas, porque esos investigadores lo que encontraron es que el riesgo de la enfermedad va a depender de varios factores. Primero, si ya hay flores presentes o no, que es la primera pregunta que ven en la imagen del centro. Entonces, si la respuesta es no hay flores abiertas, pues usted llega, no hay forma de predecir nada porque no hay riesgo de enfermedad, porque esa es la principal forma del hongo para infectar. Entonces, pero si usted pone presente que ya está en la parte reproductiva del cultivo, sigue la siguiente pregunta que dice row closure, que sería qué tan cerca está sembrando las eras unas de las otras, porque a partir de eso se va a saber qué tanta luz penetra en el canopy, y eso afecta bastante lo que son los cuerpos fructíferos que producen las esporas que infectan las flores. Después start date sería la fecha,
y después uno ya le daría run model y pueden ver la foto de la derecha que te da unos porcentajes de riesgo de que la enfermedad suceda a partir de toda esa información que usted metió. Entonces estos investigadores hicieron varios cálculos y encontraron un modelo que fue el que mejor predijo la enfermedad, y ahora ya tienen esto que es disponible para los productores de soya de todo el país. Han habido algunos retos con la adopción de esto porque, bueno, como vieron en el mapa de mi primera slide, la zona productora de soya y maíz es gigante, es una zona geográfica muy variada. Entonces para algunas zonas funciona muy bien, para otras zonas no tanto. Entonces ahorita lo que los investigadores están sugiriendo es que no haya un umbral de acción de riesgo fijo en el cual usted tiene que ir a aplicar, sino que más bien juegue usted con el riesgo para ver en su región cuál sería el umbral que más funciona. Entonces es como un esfuerzo de modelar una enfermedad a nivel macro, pero aprender a usar la herramienta para nivel ya más micro, más regional. Y bueno, ahora vamos a pasar al patógeno, que es el con el que yo estoy haciendo mi investigación. Como ya les dije, es una cercóspora soyaina, se le llama ojo de rana, es un hongo escomicete. Está ahorita presente en todas las zonas productoras del país y es uno de los principales patógenos foliares de Estados Unidos. Básicamente es la principal razón por la cual se aplican fungicidas en soya en Estados Unidos, y dependiendo de las condiciones y la susceptibilidad de los cultivares que se siembren, las pérdidas por rendimiento pueden subir hasta 60% en un escenario terrible, ¿verdad? Sería una cosa terrible, pero es muy errático. Hay años donde la mayoría de años no se ve la enfermedad, pero hay un año donde puede pasar algo así que puede causar unas pérdidas económicas terribles, ¿verdad? Hablando de la parte de resistencia, normalmente las casas de semillas ofrecen información en cuanto a qué tan susceptible es un cultivar que están vendiendo respecto a ciertas enfermedades, y hay bastante disponibilidad de cultivares que son resistentes a esta enfermedad, no, más bien tolerantes a esta enfermedad, pero no hay completa resistencia, siempre se ve un poquito de la enfermedad. En general el patógeno se ve favorecido por más que todo alta humedad relativa y altas temperaturas, y también dependiendo de la región donde estemos, el viento puede favorecer que hayan infecciones de esta enfermedad. Los síntomas ya pueden ver en las fotos, empiezan con pequeñas lesiones oscuras que después van creciendo con un borde café rojizo y en el centro como gris, y esto normalmente no causa defoliación, pero si no se controla y las condiciones son óptimas, puede causar defoliación, y más que todo lo que causa es que se disminuye el área fotosintéticamente activa y entonces tenemos menos rendimientos y menor tamaño de grano en general. El ciclo de vida no es tan complicado como el del moho blanco. En los estados del sur, el hongo puede sobrevivir en el rastrojo de la temporada anterior, y por eso es que se recomienda rotar, porque si usted siembra soya sobre soya, pues va a haber un montón de inóculo ahí que puede infectar de nuevo al cultivo nuevo. Más al norte donde estamos nosotros, el invierno es demasiado frío, entonces básicamente no sobrevive en el rastrojo, pero si en el sur hay infecciones fuertes de esta enfermedad y hay corrientes de viento que traen esas esporas, pues podemos tener infecciones tempranas dependiendo de qué tanto esté el desarrollo de la enfermedad en el sur. Entonces es una enfermedad muy interesante que el ciclo de vida puede tener diferentes implicaciones dependiendo de donde estemos en Estados Unidos. Bueno, y así es como se ven las lesiones. En la parte de abajo se ve como un crecimiento algodonoso, que es normalmente el micelio con esporas que después va a causar una segunda infección si no se controla. Hay varias opciones de manejo. Rotación es lo que normalmente se recomienda, cultivares que sean resistentes, y la última opción que se busca en un manejo integrado de plagas es la parte de aplicaciones de fungicidas. Y en la parte de aplicación de fungicidas es donde me interesa a mí hablar, porque el modelo predictivo lo que queremos hacer es que nos diga cuándo aplicar el fungicida, ¿verdad? Para este cultivo normalmente se usan fungicidas de 3 grupos químicos, triazoles, estrobirulinas y carboxamidas. Casi que mezclas de estos 3 ingredientes activos es lo que se utiliza normalmente, y lo que los productores hacen normalmente es aplicar de forma calendarizada. Entonces cuando su cultivo está llegando a R3, vos vas y aplicas el fungicida sin importar nada más que ya estamos en R3. Y eso puede causar tiene varias consecuencias, entre ellas algo que ya es conocido en toda la zona productora de soya de Estados Unidos,
que es que poblaciones de este hongo ahora son resistentes a triazoles. Usted puede echarle un triazol y es como echarle agua, no le va a hacer absolutamente nada. Y hay varios investigadores, nuestro laboratorio entre ellos, que estamos estudiando qué tan frecuentes son estas poblaciones resistentes, y la verdad es que virtualmente todas las poblaciones de hongos que recuperamos son resistentes a los triazoles. Entonces ya ese fungicida básicamente lo perdimos, ya no sirve para nada. Entonces ahora nos quedan las trovirulinas y las carboxamidas. Entonces el siguiente concepto que les voy a presentar tiene que ver con cómo hacemos para proteger los dos ingredientes activos que nos quedan para controlar esta enfermedad. Y es un concepto que lo desarrolló una persona en la Universidad de Ohio que me parece muy interesante y aplicable a lo que sea, a pesticidas en general, pero en mi caso fungicidas, que usa un acrónimo RULES para guiarnos en cosas que podemos hacer para prevenir que haya desarrollo de resistencia a fungicidas. Cada letra significa algo, pero yo me voy a enfocar en la U y la L. La U dice usar etiquetas, rates, dosis adecuadas y en momentos críticos de control de la enfermedad. Entonces esa parte de momentos críticos de control de la enfermedad es bastante importante para lo que yo estoy tratando de hacer. Y la L que dice limit the number of applications, o limite el número de aplicaciones que hace en una temporada, y con esas dos letras básicamente es lo que estamos tratando de enfocarnos con este modelo que estamos desarrollando. Entonces lo que hicimos fue que, Darren es muy bueno haciendo colaboraciones, tiene muchos colegas en toda la zona productora de soya y maíz, que básicamente les tocamos el hombro y dijimos, hey, queremos hacer esto, se apuntan, y nos mandaron un montón de data. Entonces yo agarré esa data, hicimos una limpieza y organización de la data, y estudiamos esos reportes de enfermedades de años desde 2015 hasta 2023, para evaluar modelos predictivos que, usando información climática, nos pudieran ayudar a explicar o a predecir cuándo es más probable que la enfermedad ocurra. Tuvimos un poco de data también de una empresa privada que nos compartieron, pero después de correr algunos análisis nos dimos cuenta que esa calidad de la data no estaba tan buena, entonces usamos nada más la data de las universidades. Tiene que ver con la variabilidad de los datos, y la gente que estaba tomando datos le metió como tal vez mucha bulla a la data, entonces terminamos usando nada más lo de las universidades. En el modelo que montamos para el año pasado venía de diferentes estados, 14 estados diferentes, y obtuvimos datos de 279 experimentos diferentes que usamos para construir nuestro modelo predictivo. Algo que no mencioné es que en este proyecto he tenido la ayuda del Dr. Webster, que es profesor en la Universidad de Dakota del Norte. Entonces lo que hicimos fue agarrar todas estas evaluaciones de enfermedades y los tradujimos, digamos, o los estandarizamos a un sistema binario donde si había enfermedad le poníamos un 1, si no había enfermedad le poníamos un 0. Entonces con este sistema binario lo correlacionamos con 40 variables diferentes climáticas en diferentes ventanas de tiempo, para ver si, por ejemplo, la humedad relativa máxima de los 30 días antes de esa observación se correlacionaba o no con el desarrollo de la enfermedad o no. Entonces hicimos un modelo, partimos la base de datos en 70-30, entonces con el 70% de los datos construimos el modelo y lo evaluamos contra el 30% de la base de datos para ver si lográbamos predecir bien la enfermedad o no. Y a partir de eso encontramos que no fue ninguna sorpresa que humedad relativa alta y temperaturas altas fueron los que predijeron mejor el desarrollo de la enfermedad. Entonces eso lo que hicimos fue que logramos un modelo que con esa ecuación la incorporamos en una aplicación para poder ir al campo a validar el modelo, a ver si estaba correcto o no. Entonces, ya que tenemos el modelo, queríamos hacer dos cosas: evaluar qué tan bueno está el modelo y evaluar si podemos usar umbrales de acción y si esos tienen algún efecto sobre el desarrollo de la enfermedad y sobre el rendimiento del cultivo. Entonces, algo que no he mencionado es que desde el 2024 fue el segundo año que hicimos esto. 2023 hicimos los mismos ensayos, pero teníamos menos data. El año pasado nos dieron más data, entonces hicimos un nuevo modelo y hicimos ensayos evaluando 5 tratamientos en diferentes estados. Tenemos un tratamiento que era sin aplicar nada. Después teníamos un tratamiento que era aplicar NR3, que es lo que los productores normalmente hacen, y teníamos 3 umbrales de acción, uno bajo, uno medio y otro alto, que se basaban en el modelo predictivo que escogimos. Entonces, para tratar de evaluar, a ver, de esas 3 opciones, si alguno era el mejor en cuanto a prevenir enfermedad y o mejorar rendimiento, o ver qué sucedía.
Usamos un fungicida que tiene 3 ingredientes activos, que se llama Revitec, que es bastante común en Estados Unidos. Y las aplicaciones las hicimos en la ventana entre R3 y R5, que es el momento más crítico para controlar la enfermedad. El año pasado tuvimos experimentos en 10 estados diferentes, teníamos 20 experimentos en total, y cada persona a cargo de esos experimentos tenía en su teléfono la aplicación, entonces podía revisar cada día dónde estaba, en cuánto estaba el riesgo de la enfermedad, y a partir de ahí decidían si aplicar o no. Y nos enfocamos en evaluar enfermedad, severidad de la enfermedad y rendimiento. Y aquí les comparto un ejemplo de cómo se veía la aplicación en el teléfono. Entonces ahí tenemos, ese era mi teléfono que fue en agosto creo, donde tenemos toda la lista de los ensayos y el riesgo respectivo en ese día para todos los ensayos. Entonces yo lo que hacía era todos los días estar revisando el app, y si veía que había algún umbral que se alcanzaba, pues contactaba a esa persona que probablemente ya estaba al tanto, porque todo el mundo estaba era bastante colaborativo y estaban al tanto de los umbrales, para coordinar la aplicación. Y ahí viene otra parte logística. En algunos casos se llegaba al umbral, pero estaba todo embarriado en el campo y había que esperar que se secara y no se podía ir a aplicar, pero la idea era que se fuera a aplicar lo antes posible cuando se llegaba a un umbral de aplicación, ¿verdad? Y ya para ir cerrando un poco la charla con un poco de resultados, con el modelo del 2023, que fue el primer año que hicimos esto, que teníamos menos data y un poquito menos de experiencia, logramos números aceptables en cuanto a qué tan bueno estaba el modelo. Pero antes de ver la tabla les voy a mencionar dos conceptos que son muy importantes. Uno, que es el de sensibilidad, que es la capacidad del modelo para identificar verdaderos positivos, y especificidad, que es la capacidad del modelo para identificar verdaderos negativos. En este caso nos interesa mucho tener una especificidad alta para estar seguros de cuando el modelo dice no hay enfermedad, que realmente sea cierto, porque si liberamos esto a los productores y le decimos sí, no hay enfermedad, no aplique, y realmente si hay enfermedad, pues la confianza en nosotros se cae y pueden tener pérdidas económicas que no son deseables. Entonces, de estos 3 conceptos, la especificidad y obviamente la exactitud son los 2 más importantes para evaluar este modelo de predicción. En 2023 logramos una especificidad máxima de 88% con el umbral más alto y una exactitud del 73% con el umbral más alto. En 2024, con más data y un poquito más de análisis, un poquito más de experiencia y unas canas más también, logramos una especificidad del 99%, lo cual nos tiene bastante contentos, porque estamos bastante seguros de que este modelo, por lo menos en el 2024, casi que perfecto en cuanto a decir cuando realmente no hay enfermedad, usando un umbral de 70% de riesgo. Y la exactitud estuvo en promedio en 92%, y este es un promedio de todos los ensayos de todas las locaciones que les mostré ahí. Esto puede variar mucho en cada región, y ese es un análisis que se viene, porque probablemente en el sur los valores de este modelo en cuanto a exactitud y especificidad son un poco más bajos, entonces hay que un poco afinar dependiendo de la zona geográfica donde estemos. Y todavía estoy analizando datos de todas las locaciones, pero ya tengo lo de Iowa. El año pasado lo que vimos fue que en Iowa teníamos 3 experimentos. En uno de los experimentos encontramos diferencias significativas, que pueden ver en la figura de la izquierda, que es el área bajo la curva. El tratamiento que dice NTC es el que no se aplicó nada, el R3 es la aplicación R3 y 40% es el umbral más bajo. En este caso, el R3 y el umbral de 40% logró disminuir la enfermedad de forma significativa en comparación a los otros tratamientos, y en este caso el umbral de 50 y 60% se ve igual al tratamiento testigo, porque en esta locación no llegamos al umbral, entonces nunca aplicamos un fungicida. Entonces básicamente esos 3 son como testigos sin aplicar. Después el gráfico de la izquierda fue, y en esta locación no vimos efectos sobre el rendimiento, pero en una locación que estaba cercana, que se llama Burkey, no vimos efectos sobre enfermedad, pero sí vimos efectos sobre el rendimiento. Y muy interesante que el tratamiento del umbral más bajo, el de 40%, fue el que logró mayor rendimiento de forma significativa comparado al testigo sin aplicar. Entonces, bueno, esto es un poquito de data preliminar que todavía hay que seguir trabajando, pero está bastante interesante. Y bueno, ya resumiendo, las aplicaciones calendarizadas son como la norma en el manejo de esta enfermedad en Estados Unidos y de la mayoría de enfermedades en Estados Unidos. Hay resistencia a fungicidas que ya ha sido conformada, y es un problema que
que muchos investigadores están tratando de atacar de diferentes trincheras. Y bueno, en cuanto a los modelos de predicción, son herramientas que pueden ser bastante útiles para lo que es el manejo integrado de plagas. Hay que seguir haciendo más investigación al respecto. Y bueno, creo que eso sería más que todo la última conclusión. Nada más que estos modelos de predicción sí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la validación y estar seguros que cuando ya lo sacamos para que los productores lo usen, estemos seguros de la calidad del modelo, porque es una herramienta muy buena, pero no queremos pues dejar ahí que las ganas de sacar el modelo y la herramienta a que los usen los productores nos nuble la vista y que nos haga sacar algo que no está listo para los productores para que lo usen. Y yo creo que eso sería. Nada más un par de recursos, si no conocen al respecto, bueno, Darren va a hablar un poco más de la Crop Protection Network, pero les recomiendo que lo busquen en redes sociales. Hay un podcast muy bueno de nuestro grupo que se llama I See Dead Plants, que es bastante divertido sobre fitopatología, entonces la verdad es bastante interesante. Y también están los canales de YouTube y diferentes redes sociales que el grupo de IPM trabaja bastante información de extensión y de información de investigaciones que hacemos. Y bueno, la última slide creo que ahora sí. Muchas gracias a ustedes por venir acá, a todos los colaboradores que me ayudaron a hacer este proyecto, a Luis, a Álvaro, y bueno, nada más agradecer también a mi universidad, a mi jefe, y una frase para que quede ahí que me gusta mucho, que dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Entonces ahí para que les quede resonando. Muchas gracias. Muchas gracias, José. ¿Preguntas? Sí, Nelly. ¿Qué ves? Tú dijiste que toman este teléfono, van al campo, hacen una entrada de unas coordenadas o un código postal o algo así para saber en dónde estás ubicado, ¿verdad? Sí. Cuando entras a estas coordenadas, ¿qué información está tomando prestada esta aplicación para poder hacer la predicción? ¿Está tomando humedad relativa, posibilidad de lluvia, luz? ¿Qué tipo de información es la que está tomando prestada en el background? Sí, la información que usa la aplicación, por lo menos para mi proyecto de ojo de rana, es el modelo que encontramos que fue el mejor para predecir a nivel teórico la enfermedad. Ese modelo es una regresión logística que usa dos variables, el promedio de la temperatura máxima de los últimos 30 días y el promedio de la temperatura de la humedad relativa máxima de los últimos 21 días. Entonces con eso tenemos una ecuación que a partir de eso la aplicación la corre y te da el porcentaje de riesgo. Y usa información climática de una base de datos de IBM que tiene un convenio con los investigadores de mi jefe y ellos, que para este proyecto podemos usar la base de datos de ellos para usar este tipo de proyectos y de herramientas. Muy similar a lo de FHB que hace Pierce Paul y la gente de muchos colaboradores con Fusarium Head Blight. No conozco, pero no me extrañaría. Es que sí, me sorprende que es. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, pues bueno, muchas gracias, José. Y quería hacerles un aplauso, ¿sí? Quería hacer una consulta nada más breve, que claramente nos hemos ido corriendo, nos queda la charla de Darren y nos queda la charla de Joaquín y después una breve discusión de lo que sería la red centroamericana de soya. En dado caso también acá no nos podemos quedar muy tarde porque por ser época de verano el edificio lo cierran a las 5, o sea nos tenemos que ir definitivamente antes de las 5. Pero entonces afuera hay un café, no sé si quieren hacer un receso por lo menos 10 minutos para ya entrar a una sesión final que ojalá dure una hora o tal vez un poquito menos. Entonces, ¿les parece? Do you think, guys, shall we make a 10 minutes break, drink a coffee and then we go to the last session? Yeah? Okay, good.
Gracias.